Uno, dos. Sí, va en estéreo. Sí, espera. Ambientes. Sí. Sí, aquí sale todo por L y R. Sale en estéreo. Sí, Vale. sí. Vale, comprueba tú vía que funciona. Si vas a estar sonando ruido de vivienda para tener una. Vale, o sea, yo aquí nada, vamos, no estoy ni con que me llega. Vale, voy a eso. Ya.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, prest badima gaude akziodunen batzar orokorrak dauzkagu, pleno hasi aurretik eta hoiei ekingo genioke. Lehenik eta behin Anoeta kiroldegia. Eta hemen 3 puntu dauzka eguneko gai zerrendak. Bertako administrazio kontseiluko kidea zen Ernesto Baskoren cesea. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, takit. Abstentzio beste da, ez? Bai, elkarrekin abstentzioa. Vale.
Eta bigarrena izango ditzateke administrazio kontseiluko kide berria izendatzea. Ez dutu hemen zein dan jartzen, biadu dezuten... Nombrar a Miguel Ángel Díez Bustos. Vale, Miguel Ángel Díez Bustos. Orduan izendapenaren aldeko botuak, kontrakoak... A ver, un momento, Bai. es que no sé si la gente está votando o no está votando, es que quiere realizar ese voto, ¿no? Ahora mismo el Grupo Elkarrekin, he visto un voto a favor, otros dos que no, entonces no sé si no, vamos a ir despacio y voy apuntando cada uno qué es lo que Vale, está. yo puedo ¿de ir más acuerdo? despacio, pero La si no primera- levantan la mano no puedo hacer nada. Sí, no, es simplemente para tener yo la seguridad de que estoy Vale, recogiendo lo que debo recoger, ¿de acuerdo? Bueno, orduan berriz botatuko dugu izendapenaren, Miguel Ángel Díez Bustos izendapenaren aldeko botuak, Bueno, pues voto a favor de Marta, ¿eh? De acuerdo. bai. ¿Qué pasa? Ah, vale. Pues bien. No, pues kontrako botuak, abstentzioak. Bueno, Algo se tiene que posicionar. pues ya está. O sea, recoge cómo se ha producido y ya está. Eta orain aktaren onarpena, akordio hauek jasotzen dituen akta, noski. Kontrakoak, abstentzioak. Vale. Urrengo administrazio kontseilura pasatuko ginateke, Compañía del Tranvía de San Sebastián, hemen ere 3 eguneko gai zerrendako puntu dauzkagu. Lehena izango ditzateke baita ere administrazio kontseiluko kidea zesatzea, Enrique Ramos Bispo, kasu honetan, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak. Estoy registrando abstención de Sí, parte a del ver, Grupo es lo que- Elkarrekin, ¿eh? sí. A ver, estamos celebrando juntas generales de accionistas, lo he dicho. ¿Tenéis la documentación? De esta sí. La Junta De la General Junta de, General de la Accionistas, Junta General todos. de Accionistas de las sociedades mercantiles Es el Pleno. públicas es el Pleno. Sois todos vosotros. Otra cosa son los consejos que luego se nombran, ¿de acuerdo? Bueno, someto a votación otra vez el primer punto, que es cese del miembro del Consejo de Administración Enrique Ramos Bispo, aldeko botuak, kontrakoak, ez daude, bueno, hau batez, eta orain izendapena David de Miguel, aldeko botuak, hau batez, eta bi akordio hauek jasotzen dituen akta botatuko dugu, aldeko botuak, hau ere, hau batez. Orain, Euskitza Sociedad Anónima izango ditzateke, hemen ere berdin, lehenik eta behin izango genduke konseilariaren CSA, ez da izin dan. Se cesa a los miembros del Consejo de Administración, Marisol Garmendia Beloki y Enrique Ramos Bispo. Vale. Horren aldeko botuak, hau batez, eta orain izendapenak, zeintzuk izendatzen dira. Sí, se nombra a Miguel Ángel Díez Bustos y Maite Sánchez García. Ambos se encuentran presentes. Haré constar que manifiestan no encontrarse en situación de incompatibilidad o prohibición y que aceptan los cargos. Vale. Hoien izendapenaren aldeko botuak, hau batez, eta orain akordio hauek jasotzen dituen akta, aldeko botuak, hau batez. Eta azkenik, San Sebastián Turismo, Donostia Turismoa, hemen ere aurrekoetan bezala denik eta behin izango genduke Administrazio Kontseiluko kide den Ernesto Gasco Gonzaloren CSA, horren aldeko botuak, hau batez, urrena izango genduke kide berri baten izendapena, zein da izendatzen den kidea, Y Migueles. horren aldeko botuak, hau batez, eta orain akordio hauek jasotzen dituen akta, aldeko botuak, hau batez. Onartzen da, eta eguneko, akziodunen batzarrak eginda, orain ja, pleno arruntarekin hasiko ginateke, eguneko gai zerrenda jorratuz. Lehen puntu bezala izango genduke 2019ko abenduaren 19an eta 2020ko urtarrilaren 13 eta 31an izandako bileren aktak onartzea, ontzat joz gero, eragozpenik ez baldin badago bozkatu egingo genduke, hauen aldeko botua,
No es un dar Aho cuenta, batez ¿no? Aprobación se onartzen dira procede de las actas eta de las hurrengo sesiones puntuetara goaz. celebradas los días 19 de diciembre de 2019 Bigarren y puntua, 13 y tokiko 31 de gobernu enero de batzarrak 2020. ordezkaritzei buruz hartutako erabakiaren aldaketaren berri ematea. Asunto número 2 del ordezkaritzi orden buruz del día, dar hartutako cuenta de erabakien modificación aldaketaren berri del ematea. acuerdo de Junta de Gobierno local sobre delegaciones. Se da Dar cuenta así cuenta de modificación del del acuerdo de Junta 4 de de febrero de Gobierno local sobre 2020 de la Junta delegaciones. de Gobierno local por la que se delega la delegación de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo Sostenible en el corporativo Enrique Ramos Bispo. Hurrengo puntura pasatuko ginateke. Hirugarren puntua, batzordeetako ordezkarien hanbait aldaketaren berri ematea. Batzordeetako ordezkarien hainbat Punto aldaketen 3, berri dar cuenta ematea. de diversos cambios de representantes de comisiones. Dar cuenta Se de da cuenta diversos cambios de la representantes de comunicación comisiones. del portavoz del Grupo Municipal, de la portavoz del Grupo Municipal PSE, de cambios de representantes de su grupo en las comisiones generales especiales y no permanentes. A continuación se detallan los cambios. Hurrengo puntua. Laugarren puntua, behin-behineko langileari buruzko kargu uztearen berri ematea. Behin-behineko Hau da, proposatzen langileari ebazpena. buruzko kargu uztearen berri 2019ko ematea. otsailaren 3 aurrera, behin-behingo langileentzat Dar cuenta gordetako del postu cese de batetik personal kentzea eventual. haien Eusko Zurrutiko etxea EH Bilduko aholkulari postutik. Eta bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau. Asunto número 4, dar cuenta del cese de personal eventual. Se da cuenta así de resolución del alcalde de 29 de enero a petición del grupo EH Bildu por el que se cesa como personal eventual a Ayem Oskoz Urrutikoetxea del puesto de asesor de EH Bildu con efectos 3 de febrero de 2020. Hurrengo puntura pasatuko gera. Bosgarren puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri Haien ematea. batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Se da cuenta el Ayuntamiento Pleno Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. En la sesión de 25 de febrero de 2020. Así fue aprobada la declaración institucional presentada por el grupo Elkarrekin Donostia ante el acuerdo del siglo sobre Palestina, que votada por puntos dio lugar a la aprobación de los puntos 5, 6 y 7. Los dos primeros por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH, Bildu, Socialistas, Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia, y la abstención del portavoz del grupo PP. Y el punto 7 por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia y las abstenciones de los portavoces de los grupos socialistas Donostiarras, PSE y PP. Asimismo, declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia ante el último caso de violencia de género en Donostia San Sebastián. Fue aprobada por unanimidad. Asimismo, fue aprobada declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, PSE y PP sobre el 44 aniversario de la RAST. Aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE y PP y las abstenciones de los portavoces de los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia. Hurrengo puntura pasatzen gera. Jorge Iglesias Mota jaunaren zinegotzi kargua hartzea. Asunto número 6, toma de posesión del cargo de concejal por parte de don Jorge Iglesias Mota. Jorge Iglesias Mota jaunaren zinegotzi kargua hartzea. Toma de posesión de cargo de concejal por parte de Jorge Iglesias Mota. Orain, deitu ingo zaio Jorge Mota Iglesias jaunari, bere agiriak eta nortasuna egiaztatu eta bete beharrak betetzea zin egin edo agindu ondoren, bere kargua ardezan, barkatu. Dagoeneko aurkeztuak ditu bere ondasunen eta jardueren gaineko adierazpenak. A continuación se procede al llamamiento del señor don Jorge Mota Iglesias para que, previa comprobación de sus credenciales e identidad personal y previa declaración de promesa o juramento, tome posesión de su cargo. El señor Mota ha presentado ya sus declaraciones de bienes y actividades. Señor Jorge Mota Iglesias, ¿puede incorporarse, por favor?
markatu. Jorge Mota Iglesias jauna, zindagizu edota agintzen duzu zure kontzientzia eta horregatik, zintzo beteko dituzula zinegotzi karguak berekin dituen bete beharrak, erregarekin leial izanez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa zainduz eta zainaraziz. Señor don Jorge Mota Iglesias, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jorge Mota Iglesias jauna, hartu dezu Donostiako udadeko zinegotzi kargua. Señor don Jorge Mota Iglesias, toma usted posesión del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián. Ongi etorria, bienvenido. Hurrengo puntura pasatzen gera. Cristina Laje Manich Andrearen zinegotzi kargua hartzea. Andrearen zinegotzi kargu hartzea. Toma de posesión del cargo de 7, concejala toma de por posesión parte del de cargo doña concejala por Cristina parte de doña Cristina Manich. Lague Manich. Morain, deitu ingo zaio, Cristina Lague Manich Andreari, agiriak eta nortasuna egiaztatu eta bete beharrak betetzea zin egin edo agindu ondoren bere kargua har dezan. Dagoeneko aurkeztuak ditu bere ondasunen eta jardueren gaineko adierazpenak. A continuación se procede al llamamiento de la señora Cristina Lague Manich para que previa la comprobación de sus credenciales e identidad personal y previa declaración de promesa o juramento tome posesión de su cargo. La señora Lague ha presentado ya sus declaraciones de bienes y actividades. Incorpórese, por favor, doña Cristina Lague Manich. Cristina Lague Manich, zindagizu edota agintzen duzu zure kontzientzia eta horregatik, zintzo beteko dituzula zinegotzi karguak berekin dituen bete beharrak, erregarekin leial izanez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa zainduz eta zainaraziz. Doña Cristina Lague Manich, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bai, jakintzen dut, si prometo. Cristina Lague Manich Andrea, hartu duzu Donostiako udadeko zinegotzi kargua. Doña Cristina Lague Manich, toma usted posesión del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián. Ongi etorria. Orain bai, danak gaudedarik, ekingo diogu erabaki zatiari. Hurrengo puntura pasatzen gera beraz. 8. puntua, behin betiko Donostiako Miramon Zorroagako igintza eremuko A501.7 eta 508 lurzaiak batu eta A547 partzela sortzeko xetasun azterlana behin betiko onartzea. Aprobación definitiva del estudio de detalle para unificar las parcelas A501.7 y A501.8 de la nueva parcela A4047 del ámbito urbanístico MZ03 y Ola 82 Miramon Zorroaga de San Sebastián.
Asunto número 8 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle para unificar las parcelas A501.7 y A501.8 en la nueva parcela A4047 del ámbito urbanístico MZ03 y Yola 8.2 Miramón Zorroaga de San Sebastián. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para unificar las parcelas señaladas en la nueva parcela A4047 del ámbito urbanístico MZ03 y Yola 2 Miramón Zorroaga de Donostia San Sebastián. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Existen 2 enmiendas presentadas por el Grupo EH Bildu. Lehen txandan hitza delegatuak dauka. Bai, eskerrik asko. Tokiko Gobernu Batzarra 2018ko urtarrilaren 9an emandako ebazpenaren bidez erabaki zuen hasierako onarpena ematea goian aipatu xehetasun azterlanari. Xehetasun azterlanaren xede da MZ03 Iola 2 hirigintza eremuko plan partzialeko A501.7 eta A501.8 partzelak elkartzea eta ondoriozko eraikin berrien lerrokadurak eta zestrak zehaztea A40 lusatiaren kalifikazioarekin. Txosten guztiak daudela eta espedientean ikusgarri jarri eta argitaratu beharrezko iragarkiak argituratu ondoren, ez da eseren alegaziorik izan horretarako jarritako denboran. Hortaz, bidezkoa da behin betiko onarpena ematea. Bai, eskerrik asko, txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, egunon guztioi. Bueno, estudiando el expediente, observamos cómo el informe de urbanismo sostenible del 13 de agosto de 2018 indica que para la aprobación definitiva debía incorporarse la justificación del interés público de la nueva ordenación propuesta para este estudio de detalle. En la justificación que se le exige la propiedad expone que se trata de optimizar la explotación racional del aprovechamiento edificatorio disponible, aumentando la intensidad de uso con el incremento del número de viviendas, adoptar una estrategia de desarrollo y ocupación del suelo más sostenible que permita racionalizar los costes de construcción y mantenimiento de infraestructuras. Esto es, en resumen, obtener una operación más rentable. El documento ambiental establece que los niveles sonoros presentes en la parcela están por encima de los objetivos marcados en la normativa para uso de suelo residencial y futuro desarrollo y, por tanto, hará falta un plan zonal con medidas para proteger. Planteamos la conveniencia de que, dado que el ruido exterior es superior al permitido por la norma para zonas residenciales, que se exija, junto con los otros informes previos a la licencia de primera utilización, un informe específico sobre el cumplimiento de la normativa acústica del edificio construido, algo que a priori no se ha solicitado. Asimismo, se recoge que existe un posible riesgo de erosión en la parte más pendiente de la parcela. En mayo de 2019, una vez que se presenta justificación del interés público de la propuesta, se plantea por parte de la técnica de urbanismo que no se modifica el aprovechamiento bajo rasante, vulnerando el planeamiento en vigor. Tras las modificaciones oportunas en el informe de arquitectura del 7 de agosto de 2019, se plantea que de la agrupación de parcelas se deriva la posibilidad de edificar una vivienda más que lo permitido en las 2 parcelas en su estado original. Y consideramos que, que hubiera sido mejor no esperar a la solicitud de licencia para que se informara al servicio de programación. Ante las enmiendas de EH Bildu relativas al arbolado que se establece, nos parece importante eliminar la opción que pueda evitar que ese arbolado sea plantado y, además, el informe realizado por parte de Secretaría, la enmienda avala esta opción. Por tanto, consideramos que la implantación de zonas verdes y arbolado debe de compensar la pérdida de espacios verdes y, por tanto, nos parece oportuna la propuesta que se plantea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde Popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, orain zuzenketak aurkeztu dituen EH Bilduk. Bai, eskerrik asko. Egunon. Xehetasun azterketa tresna egokia da hori egiteko? Bai, azken finean hemen proposatzen duena da lerrokadurak eta zestrak zehaztea. Eta alde horretatik, tresna erabilita edo aukeratuta tresna egokia da. Txosten guztiak, espedientean dauden txosten guztiak aldekoak dira, bai. Espedientean dauden txosten guztiak aldekoak dira eta hau ez da beti gertatu, baina espedientea osori dago, txosten guztia dauzka eta alde horretatik ondo dago eta printzipioz posiblea da hori onartzea. Bi zuzenketak aurkeztu egin ditugu, zeren, gero ikusiko dugu beste zetasun azterketa bat, eta han, hain zuzen ere, honi buruz
arkitektak o arkitektoak zehatz mehatz esaten duten, bere ustez komenigarria izango litzatekeela horrelako esaldi bat baita ere beste hurrengo zehetasun azterketan zehon kontenplatuta kentzea. Alde horretatik hori ikusita eta aztertu egin dugun behi espedienteak zeharo logikoa iruditzen zaigu, ikusten baldin badan egokia dela gero beste zehetasun azterketa prebizio hori, hau da, zuhaitzak lantzea beharrezkoa izan behar dula eta horre eszepzio horik ez dela egon behar, kasu honetan, zehetasun azterketa bat baitara da, beste egia da, beste egune batean dala, baina alde horretatik ikusten dugun zeharo logikoa hori baita ere mantentzea. Eta hain zuzen ere hori da aurkeztu egin ditugun bi zuzenketak hori bakarrik nolabait bideratzeko. Gure zuzenketai delegatua ez du ezer aurreratu, gure zuzenketai alde bozkatzen baldin badon gobernuak, gu alde bozkatu egingo dugu baita ere diktamenari, babesa ematen ez baldin badiguten gure zuzenketai ezin dugu izango alde bozka diktamenari. Eskerrik asko. Zuri, delegatuak izteko txanda? Ondo ikusten dugu zuzenketa hori, onartzen dugu, eta horrela ikusten dugu. Eztabaida amaituta eta idazkariak bidalitako oharra jarraituz, bi zuzenketak batera bozkatu behar dira, eta beraz denengo hori egingo dugu. Beraz, EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketen aldeko botua. Aho batez, eta orain bi zuzenketa hauek jasotzen dituen diktamena bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 9. puntua. A407 eta 585 lursaien batasunaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena AN 01 atotxa Añorga. Udalbatzari proposatzen zaizkion puntua. Estudio de detalle agrupación de parcelas A407 y A595A, aprobación definitiva AN01 Atocha Añorga. Eta bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. Asunto número 9 del orden del día, estudio de detalle, agrupación de parcelas A407 y A595A. Aprobación definitiva, ámbito AN 01 Atocha Añorga. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle en el ámbito urbanístico AN 01 Atocha agrupación de parcelas A407 y A595A en Donostia San Sebastián. 2. Y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Lehen txandan delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko. Tokiko Gobernu Batzarra 2019ko azaroaren 12an emandako ebazpenaren bidez erabaki zuen hasierako onarpena ematea goian aipatu xehetasun azterlanari. Xehetasun azterlanaren helburu da partzelak elkartzea, hain zuzen ere A407 eta A585 lursailak aipatu hirigintza eremuan. Xehetasun azterlan honek ondoriozko partzela berriaren A40.7 izenekoaren antolamendua deskribatzen du, era berean ondoriozko partzela horren lerrokadurak, zestrak eta gainerako parametroak definitzen, mugatzen eta osatzen ditu. Lehen esan bezala, txosten guztiak aldekoa ditu, espedientea ikusgarri jarri eta argitaratu beharreko iragarkiak argitaratu ondoren, ez da ezeren alegaziorik izan, horretarako jarritarako denboran, eta hortaz bidezkoa da behin betiko onarpena ematea. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, en el anterior pleno se presentó otro estudio de detalle en este ámbito, en Atocha Erreka. En relación a este expediente, queremos señalar que el informe de urbanismo reconoce que el planteamiento de agrupar parcelas para situar la edificación en la plataforma, creando un vacío no construido donde situar una zona de esparcimiento, altera el ritmo de huecos y macizos planteado en la ordenación pormenorizada inicial, pero a criterio técnico se plantea que este nuevo planteamiento puede resultar enriquecedor por ofrecer más variedad de tipologías edificatorias, permitir mantener parte del arbolado existente y compactar las edificaciones, reduciendo la ocupación del suelo y por consiguiente la artificialización del mismo. En este documento, a diferencia del de IOLA, los servicios jurídicos condicionaban la aprobación inicial a que el carácter obligatorio de la plantación de arbolado en los espacios no edificados
Informaba el Departamento de Urbanismo que se ha incorporado el texto refundido para la aprobación definitiva del estudio de detalle, el plano descriptivo del arbolado existente a mantener y, por tanto, la alineación máxima para la plataforma horizontal no edificada y la exigencia de que la escollera fuera revegetada. Nos parece positivas las propuestas. Sin embargo, bueno, queremos recordar que el ámbito donde se produce esta agrupación de parcelas es un ámbito en el que ya hemos planteado nuestro rechazo en otras ocasiones. Queremos recordar el informe de la Oficina del Plan General relativa a este ámbito, en el que se dice que la ordenación de ese suelo es un ejemplo de lo que no debe hacerse en urbanismo. El plan parcial es ilegal porque su edificabilidad es inferior a la legal y no consta en el expediente del Plan General la autorización del Gobierno vasco, ni tan siquiera se solicitó el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio. Es insostenible tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. Se trata de un ámbito de más de 400.000 metros cuadrados en el que está previsto que se construyan, y ya están parte de ellas, 320 viviendas, por lo que el mantenimiento de la urbanización supone un gasto desproporcionado con el resto de ciudad. No está previsto igualmente transporte público, lo que al final terminará siendo un coste suplementario para el ayuntamiento, porque habrá que ponerlo. Por ese motivo nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, EH Bilduk. Bai, eskerrik asko. Egia da, aurreko udalbatzan baita ere honi buruz ez, horrelako baita ere beste xehetasun azterketari buruz hitz egin genula, jan guk esan genuen, momentu hontan eta gaur gauza bera gertatzen dan, gaur ez dugu eztabaidatuko atotxarekako planeamendua, ze gaur nolabait eztabaidatuko bagenu hori, segurazki gure bozka etzen aldekoak izango, kontrakoak izango zen, segurazki. Baina gaur daukaguna da zetasun azterketa bat, eta zetasun azterketa bat dauka funtzio batzuk, eta horre aztertu behar dugun hori hor dagona, nolabait ontzaten baten dugun edo ez. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión nueva con respecto a la situación del estudio de detalle, y pudiera entenderse que quizás es una cuestión pues que nos podía haber llevado a un resultado distinto al que hoy vamos a votar en el Pleno. Nosotros entendemos, creemos, quizás seamos un tanto crédulos en este tipo de consideraciones, que las comisiones informativas tienen que servir para aclarar distintas cuestiones, para que se puedan formular distintas cuestiones y para que los compromisos que se adquieren en la misma pues se cumplan. Y planteamos con respecto a este estudio de detalle un tipo de consideración con respecto a una plataforma que se crea y que en principio pudiera chirriar con el mejor encaje urbanístico de la parcela sobre el terreno, no desde el punto de vista de obtención de réditos lucrativos por parte del promotor, pero sí seguramente en el encaje de la misma. Y la concejala delegada asumió que iba a preguntar esa cuestión. Le dijimos además que no teníamos ninguna intención de sorprenderle con la pregunta, pero asumió que iba y dijo que efectivamente que iba a realizar esa consulta y que nos informaría. Lo cierto es que ha pasado el tiempo y hemos venido al Pleno y no hemos tenido ninguna noticia. Esto supone dos cosas. En primer lugar, que la concejala no ha cumplido el compromiso que se dio, se la ha podido olvidar, pero en segundo lugar supone que estamos dejando de funciones a las comisiones informativas. Las comisiones informativas lo que tratan precisamente es de intentar conseguir este tipo de cuestiones. En ese sentido, entienda nuestro llamamiento de atención con una abstención. Esperemos que efectivamente este tipo de cuestiones sean subsanadas en adelante. No tenemos nada en contra del expediente y nos vamos a abstener porque efectivamente tenemos una pequeña duda o tenemos una duda sobre ese elemento que entendemos que seguramente no es el que mejor respuesta va a dar en cuanto a situarse la parcela en el entorno donde se va a plantear, y por eso nos vamos a abstener y sí solicitando pues que tomen nota y que este tipo de circunstancias no se vuelvan a repetir en un futuro. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Pues la verdad es que no se me ha olvidado. Tal y como se señala en el informe al documento de aprobación inicial y se observa en el plano L1, la nueva edificación se plantea sobre la plataforma existente más 40 metros que autorizaba el estudio de detalle de la parcela A595 que dividía esta parcela en dos, aprobado en abril del 2011, cuando el señor Burtarán era concejal de urbanismo. De hecho, el estudio de detalle aprobado obliga a un retiro mayor de las edificaciones que el aprobado en el 2011 y únicamente permite una pequeña extensión de la plataforma horizontal con el fin de habilitar un pequeño jardín frente a cada vivienda. No obstante, el informe señala que se deberá establecer un límite para la plataforma horizontal con el fin de evitar la excesiva artificialización de la ladera mediante la escollera planteada, escollera que deberá ser revegetada.
El documento de aprobación definitiva limita la altura de coronación de la escollera, recoge que esta deberá ser revegetada y deja una pequeña franja antes del inicio de la escollera donde plantar vegetación que reduzca su impacto. Esta es la explicación. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, beraz, diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, boto azalpen txandan, ez dakit talde popularrak, talde sozialistak ez, EH Bilduk bai, adierazi duen zentzua, ez duelako bete eta beste boto. Sí, porque hemos cambiado el voto, efectivamente, escuchando las explicaciones de la delegada de Urbanismo Sostenible. Y hemos cambiado porque nosotros decíamos que no se nos había contestado y pensábamos que podía haber sido un olvido, pero no. Es que la concejala delegada está perfectamente orgullosa de no haber contestado y no haber asumido la palabra que se había dado. Y además dice que no ha sido un olvido, sino que efectivamente ha pasado de hacer efectivamente lo que se había comprometido, que era efectivamente hacer esa consulta y después trasladarnos al resultado de la misma. No nos parece una buena forma, no nos parece una nueva forma de jugar. No nos parece una nueva forma de jugar. Decíamos que se está quitando de funciones a las comisiones informativas, a esas comisiones informativas además que tienen por lo visto mucha intención en que no sean públicas y que no pueda asistir la gente con total libertad y que se puedan grabar y que se pueda hacer público lo que se diga allí, y seguramente este tipo de actitudes que hoy se están viendo en el Pleno seguramente serán un reflejo y explicarán por qué quieren blindar precisamente las comisiones informativas a ese acceso público mayor. Gracias. Eskerrik asko, puntua amaituta, hurrengo puntura pasatzen gera. 10. puntua. Donostiako hiri antolamendurako plan orokorraren hirigintzako arau orokorren aldaketa puntualaren hasierako onarpen eta jendaurreko erakustaldi berria ematea. Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, normas urbanísticas generales, nueva aprobación inicial y nueva exposición pública. Bigarrena, Donostiako hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketa, hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketari hasierako onarpena ematea. Ondoren azaltzen dira, aldatzen diren artikuluak. Hirugarrena, hilabetean ikusgai jarrita edukitzea berriro ere espedientea, eta laugarrena, 2021ko martxoaren 25 arte eten da izatea antolatu behar den eremu honetako guztiko onarpen, baimen eta lizentzia klase guztiak lurzorioari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legearen 85. artikuluak xedatutakoaren arabera. Edonola ere, aldaketa hau behin betiko onartutakoan bukatu egingo da etenaldi hori. Asunto número 10 del orden del día. Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. Normas urbanísticas generales, nueva aprobación inicial y nueva exposición pública. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas, excepto la presentada por la Comunidad de Propietarios del edificio Sagastizar, parcialmente la de Ascongi y la presentada por Cristina Zarrabetia, de acuerdo con los informes redactados. 2. Aprobar nuevamente con carácter inicial la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia San Sebastián, referida a las normas urbanísticas generales, siendo los artículos siguientes los que se modifican, y a continuación se citan y se detallan 2 artículos que se modifican. 3. Someter el expediente a un nuevo trámite de información pública durante el plazo de un mes. 4. Proceder a la suspensión con un plazo máximo hasta el 25 de marzo de 2021 de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en la totalidad del ámbito objeto de ordenación en los términos del artículo 85 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la aprobación definitiva de la presente modificación. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Han sido presentadas 2 enmiendas por parte del Grupo Elkarrekin y 11 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu. Bai, puntu honetan 5 minutuko denbora hitz egiteko izango dugu, eta den hitza delegatuak dauka. Eskerrik asko. Beharrezkoa den enkargua ondoren eta udal zerbitzu teknikoek sinatuta, hirigintza arau orokorrei dagokion Donostiako hiri antolamenduko plan orokorraren xedapen aldaketa aurkezten da bere izapide eta onarpenerako. Donostiako aporen testu bategina indarrean sartu zenetik 8 urte baino gehiago igaro ondoren, udalak uste du Donostiako hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntualaren espediente hau jarri behar dela abian. Hirigintza arau orokorrak dokumentuarekin lotuta soilik, horren helburua da edukiak aldi horretan lurraldearen hirigintza eta antolamenduaren arlo juridiko, legegile eta arau emaileen izandako baldintzak eta egoera berrietara egokitzea.
honako APO aldaketa dokumentu honek bere zehaztapenak inguru hiritarren garrantzia duten errealitate berriak isladatu nahi ditu. Eta nik usten dut kasu honetan garrantzitsuenak hauek dira. APOko hirigintza arau orokorrak aldatuta, udalak segurtasun juridiko handiagoa eman nahi dio turismo etxebizitzen erregulazioari. Dokumentua behin betiko onartu ondoren, etxebizitza turistikoen ugaltzeari mugak jartzen zizkion udal ordenantzako artikulu nagusiak hiriko planamenduan sartuko dira, jan eskatzen duen bezala. Horrela, bizitegi eraikuntzetan baimendutako erabilerak ezartzeko araubide orokorrari buruzko 59 artikuluan erabilera turistikoko etxebizitzarako baldintzak atal berri batean sartuko dira. Beste puntu batean, aldaketa puntualak etxebizitza osoen eraikinak hotel bihurtzeko baldintzak gogortzea ere aurreikusten du. Neurri horiek partez-sarrean aplikatzen ziren, horrelako ekimenen sustatzaileak plan berezi bat tramitatu beharko dute. Duela urtebete, hasiera baten onetzitako hirigintzako arau orokorretan aurreikusitakoa baino eskakizun handiagoekin. Helburua da, hirugarren sektoreko arriskua hiriaren erdigune osoan urruntzea eta oreka mantentzea. Testu berriak indar hartzen duen bitartean, 2 urteko luzamendua ezarri da horrelako lizentziak emateko. Eta beste alde batetik, etxe bizitzak zatitzea udalak aspalditik lan egiten duen bizigune bada eta hilabete batzu barru apon jasotako aukera bat izango da. Erabaki da, eraikitako 100 metro karratutik 120 metro karratura igotzea neurri honetan sartzen ali diren solairuan batez besteko tamaina minimoa, halako moldez non unitate bate gutxienez 75 metro karratu izanen baititu. Honen bidez, Donostiako gizartea osatzen duten elkarbizitza eredu berriei erantzuna eman nahi diogu. Bigarren gela batekin, espazio hori nekez lortuko litzateke 50 metro karratuko etxe bizitzetan. Hori horrela dela eta hasierako onespenaren aldean sartutako aldaketa batzuk funtsezkoak direla eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30-eko 2/2006 legeko 80,6 artikuluak honako hau xedatzen du. Jandaurreko erakustaldien emaitzak ikusita, udalak behin-behingoz onartuko du plan orokorra bidezko iritzitako egokitzapenak eginda. Dana den, egokitzapen horiek hasieran aurreikusitako egiturazko antolamenduaren funtsa aldatzen badute, hau da garrantzitsuena, udalak hasierako onespena eman beharko dio berriz planari eta jendaurreko erakustaldia irekiko du berriz, behin-behingoz onartu aurretikan. Eskerrik asko. Jarraian ez Elkarrekin Donostiak zuzenketak dauzka, beraz denengo zuzenketarik ez dauzkaten taldeak daukate hitza, zei talde popularrak bai hitza hartuko du. Egun on danoi. Bueno, estamos de acuerdo con el objetivo de adaptar el plan general a la realidad de nuestros días. Realidades tales como la disminución del tamaño medio de las unidades familiares, la proliferación de unidades monoparentales y, en definitiva, adaptar la norma a nuevas realidades, aunque muchas de ellas también he de decir que vienen de lejos. Hace tiempo que nuestra curva de población ha variado, que nacen menos niños, muchos menos, que las familias que hasta ahora venían siendo de prácticamente 4 hijos ya son minoritarias y por lo tanto hay más unidades familiares con un menor número de personas y necesitamos más viviendas en un mismo espacio. Al mismo tiempo debemos conjurarnos también para que esta ciudad no pierda su personalidad por la proliferación del turismo, que no pasemos a convertirnos en un parque temático. Sabiendo, como sabemos, que oye, bienvenida sea esta eclosión turística en nuestra ciudad, que mezcla de población, valor añadido, inversión innumerable, una ciudad que se enriquece, más abierta, cosmopolita. Pero en cualquier caso, esencia de una ciudad como San Sebastián a lo largo de su historia y que bienvenida sea esta transformación después de tantos años de oscuridad. Ahora bien, podíamos haber incluido ya estos elementos hace una década, cuando se puso en marcha el Plan General, porque el fenómeno de crecimiento de población no es nuevo. O como ya no hay remedio, podríamos por lo menos agilizar los procedimientos para que el nuevo Plan General sea más inmediato, que integre nuevas herramientas, que no lo conviertan en un documento mastodóntico, para que cuando salga a la luz no salga ya obsoleto. Y más ahora la velocidad a la que transcurre la vida, la sociedad, la actualidad política, económica.
Quiero decir que innovemos y adaptemos las nuevas tecnologías, tanto de conocimiento como de información, para sacar a la luz un nuevo plan general en tiempo y forma flexible, dinámico y útil. Quiero creer que estas modificaciones van en esa línea, la de entender mejor nuestra ciudad, nuestra sociedad y la manera de adaptar todo eso a la normativa urbanística. Y que seamos más flexibles, que no discrecionales y arbitrarios, más flexibles a la hora de modernizar nuestras herramientas. El documento es lo suficientemente técnico como para entrar al detalle, para eso están los técnicos, abogados, etcétera, y están las personas que trabajan en ello. Pero hay que intentar, para poder adaptarnos a una realidad cambiante y ser más útiles de administración de nuestro suelo escaso, de nuestro patrimonio valiosísimo y a preservar, hay que intentar articular nuevas fórmulas para que nuestros mayores, nuestros jóvenes, los promotores, los propietarios, al final el donostiarra, encuentren soluciones vitales como son el lugar donde viven, el trabajo y cómo ellos viven en la ciudad, cómo proyectan sus vidas. Nos parece correcto modificar el tamaño mínimo, como acabas de explicar, el tamaño mínimo promedio de las viviendas por zonas urbanísticas, 65 metros, 80, dependiendo de las zonas. Quizás nosotros habríamos sido un poco más ambiciosos, pero en cualquier caso, y a estas alturas sobre todo, nos parece correcto. Esperamos que estas medidas además sirvan para adaptar mejor los espacios a las nuevas realidades, para que aflore más vivienda y esperemos que sobre todo no se convierta en una oleada especulativa que sitúe los precios a niveles desorbitados de nuevo e impida el noble objetivo de lo que aquí se pretende, que es aflorar más espacios para que vivamos mejor todos y no solo unos pocos. Así que respecto a las enmiendas presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, anunciamos que votaremos a favor en aquellas que consideramos van en la línea de mejorar el documento, tales como espacios de aparcamiento que se prevén para edificaciones de actividades económicas, y votaremos en contra del resto. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak ere ez, Elkarrekin Donostiak orain. Bai. Eskerrik asko. Bueno, en relación a esta nueva aprobación inicial y exposición pública, bueno, recordar, tal y como ha comentado la concejala delegada, que se hace fundamentalmente por la incorporación a las normas urbanísticas generales del contenido de la ordenanza de pisos turísticos actualmente anulada. Incorporar en estas normas los elementos que eran la base de la ordenanza de pisos turísticos nos llevan a recordar los motivos por los que en su momento rechazamos tal ordenanza. Incorporar las bases de tal ordenanza no hacen más que obviar el problema de la falta de viviendas en la ciudad, la necesidad de revisar el plan general, reclamado ya desde la pasada legislatura, y las molestias ocasionadas por los pisos turísticos cuando se ubican encima de viviendas, entre otras cuestiones. Durante la vigencia de la ordenanza de pisos turísticos se han legalizado 900 pisos turísticos que con la norma del plan general no serían legales. Por tanto, incorporar estos elementos en las normas urbanísticas del plan general no hace más que flexibilizar las condiciones previas establecidas por el plan general y, por tanto, se fomenta hacer negocio con la vivienda. La vivienda no debiera de ser un objeto de mercado. La Ley del Suelo, la Ley de Vivienda Vasca, el artículo 47 de la Constitución y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocen el fin social de la misma y, por tanto, cualquier normativa que vaya a perjudicar el ejercicio del derecho de toda persona a tener un techo donde vivir va a contar con nuestro rechazo. Quiero recordar unas declaraciones, decían, en Donostia los pisos turísticos ya se han convertido en un auténtico problema que resta mucha oferta residencial. Y esto no lo decimos nosotras ni una asociación vecinal, lo dijo ahora exactamente hace 2 años el director de Planificación de Vivienda del Gobierno vasco. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pisos turísticos que antes eran ilegales ahora han sido legalizados, barrios que pierden vivienda para uso residencial que están siendo destinados a la oferta turística. Asimismo, queremos recordar que hay 3 sentencias que declaran la nulidad de la ordenanza de pisos turísticos por contradecir lo dispuesto en el plan general con respecto a la ubicación de pisos turísticos encima de viviendas, que el Gobierno municipal, al recurrir esas sentencias e incorporar ahora el contenido de la ordenanza en esta modificación puntual del plan general, lo que pretende es que las sentencias no surtan ningún efecto al entrar en vigor esta nueva norma antes de que se resuelvan los recursos, algo que contraviene la ley y perjudica al vecindario que no tiene por qué soportar las molestias que causan esos pisos encima de sus viviendas. Además de este cambio sustancial, recordemos que al traer de nuevo a aprobación inicial las modificaciones que se plantearon en febrero de 2019, queremos señalar una serie de aspectos que consideramos insuficientes. La falta de informes municipales, un único informe de la Dirección de Urbanismo Sostenible que consta en el expediente,
es del director de Urbanismo Sostenible, como decía, sobre la perspectiva de género. Asimismo, consideramos que, dada su importante componente técnica con carácter previo a cualquier acuerdo del Pleno, la modificación debiera ser informada por el personal del departamento competente en ordenación, ejecución y disciplinas urbanísticas, ingeniería, derecho y economía, y por otros departamentos municipales afectados por la modificación, como pueden ser medio ambiente, igualdad, proyectos y obras y movilidad. Igualmente planteamos que hay una justificación escasa en la memoria. La reducción del tamaño de medio de viviendas es incompatible con el articulado de la ordenanza de pisos turísticos. En relación a las enmiendas que hemos presentado, tienen que ver con el límite del 40% de usos no residenciales en zonas residenciales. En los artículos 11 a 14, que regulan las diferentes zonas residenciales, se ha modificado la previsión existente en materia de usos no residenciales, introduciendo un nuevo párrafo que exigiría la previa redacción de un plan especial para quien quiera destinar una parcela residencial a usos no residenciales. Sin embargo, ni en el vigente plan general ni en este se analiza cuál es la situación de cada una de las zonas en orden a cumplir con ese requisito del 40%. Por eso, en nuestra enmienda proponemos que el texto diga que se establece un porcentaje máximo de usos no residenciales en parcelas residenciales, sin especificar cuál, porque pedimos que el Ayuntamiento haga los estudios necesarios para determinar ese porcentaje máximo para cada zona. En relación a las enmiendas de H. Bildu, me queda poco tiempo, espero poder explicarlas todas. En la enmienda primera, nos vamos a abstener. El informe de Secretaría recoge que las condiciones de implantación ya están establecidas en el punto 6, letra L del artículo 9. Por tanto, planteaban que no proceda la modificación. Nosotras nos vamos a abstener. En la segunda votaremos a favor de limitar los usos de hostelería auxiliares a sótano y planta baja, eliminando la planta primera. A favor de la tercera, porque entendemos prioritario que se pueda extender esa limitación de la proliferación de pisos turísticos. La cuarta, a favor, porque va en la línea de la anterior. En la quinta votaríamos en contra porque entendemos importante limitar el uso de los coches privados y, por tanto, disminuir las dotaciones obligatorias. Entendemos, además, que al aumentarle el número de plazas va a ir en contra de la necesidad de disminuir el uso del coche privado. Y las siguientes votaríamos a favor y en la última sí hacer una apreciación al Gobierno. Si no saliera la enmienda, por favor rectifiquen, porque hay una errata importante que especifica que está recogido en mililitros y no en metros. Entonces sería importante que se haga el cambio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Pues por empezar por esta última, porque esa misma enmienda la presentamos hace un año. Les dijimos, oiga, señores del Gobierno, que ustedes han puesto mililitros, que no pueden ser mililitros cuando hablan de distancia, que tendrán que ser metros. Y la verdad es que tienen ustedes una capacidad de obstinación, que siguen poniendo mililitros, les da exactamente igual y adelante, que no pasa nada. Bueno, pues ustedes mismos, si quieren poner una normativa deficiente, pues pongan ustedes mililitros o pongan, no sé, lo que se les ocurre en aquel momento. Bien, esa es una de las 11 enmiendas que hemos presentado. Efectivamente, algunas de las enmiendas que son reiterativas con lo que presentamos en su momento, obedecen a dos cuestiones. En primer lugar, no es que nuestro grupo apueste por la utilización de vehículo privado. Lo que pasa es que con la reducción de la exigencia de aparcamientos, desgraciadamente no se está apostando por un transporte público. Lo que se está haciendo es abaratando la implantación de actividades terciarias y actividades comerciales. Y esa es la parte donde a nosotros nos chirría un poco. Detrás de eso no va de verdad una política de apostar por el transporte público para acceder, entre otras cosas porque si no, la ubicación de determinados establecimientos no podría darse allá donde no hay una conexión buena con el transporte público. Y eso no es lo que se está pretendiendo. Lo que se está pretendiendo es que en ocasiones sea más barato, que no tengan que realizar tantas plazas de aparcamiento y eso no les rinde. Y evidentemente por eso mantenemos esa, no porque apostemos por el transporte público. Y en esta misma línea hacemos una serie de enmiendas que lo que proponen es que se proteja el no urbanizable, porque allá y en esta propuesta lo que se pretende es que las distancias de retiro en el no urbanizable aumenten se reduzcan con respecto a las que hay ahora mismo, es decir, que se pueda edificar más próximo, que sigamos contribuyendo a artificializar y a edificar en el no urbanizable. Y como no estamos de acuerdo, porque entendemos que hay que proteger, pues también presentamos una serie de enmiendas sobre esa circunstancia. ¿Pero por qué nos encontramos de nuevo ante una nueva aprobación de este documento? Pues porque efectivamente han llegado una serie de sentencias que, han roto el argumento que una y otra vez tan fantásticamente nos han vendido a través de los medios de comunicación.
En su momento decían que era necesario hacer una ordenanza de pisos de uso turístico porque no existía ninguna regulación. Claro, cuando nos encontramos con que más de 60 sentencias han venido favorables a este ayuntamiento basándose en el plan general y en lo que está ahora mismo en el plan general, en ese artículo que ahora mismo quiere modificar a través de esta nueva aprobación inicial, pues parece que no tiene mucho sentido. Por cierto, ya les decíamos cuando se aprobó la ordenanza de pisos turísticos que iba a ser conocida como la ordenanza La Breve, porque efectivamente iba a ser invalidada. En aquel momento nos dijeron que no, que tenía todos los parabienes de todos los servicios, incluso hasta creo que los de la Luna. Pero lo cierto es que nosotros acertamos. Efectivamente ha sido la ordenanza La Breve y la ordenanza, aunque está recurrido efectivamente el fallo del Tribunal Superior de Justicia, ha sido declarada nula de pleno derecho. Y ahora hablan de otro eufemismo, hablan de seguridad jurídica para mantener una ordenanza que ha sido declarada nula de pleno derecho. Pero, ¿cómo va a ser seguridad jurídica de algo que ha sido nulo de pleno derecho? Pero ¿de qué están hablando ustedes? Si ha sido nulo de pleno derecho y seguridad jurídica son dos conceptos que se enfrentan entre sí. No puede haber seguridad jurídica ante algo que es nulo de pleno derecho. Lo que tienen que hacer es, efectivamente, profundizar sobre una regulación adecuada. Y una regulación adecuada, complementaria, y complementando lo que ya dice el Plan General y no modificando lo que dice el Plan General, que dé respuesta a las necesidades actuales. Y claro, a la hora de hablar de necesidades actuales, nosotros entendemos que efectivamente la ordenanza de pisos turísticos iba a tener un efecto, y ese efecto iba a ser muy claro, y ese efecto iba a ser que se iban a aumentar efectivamente el número de pisos turísticos. Efectivamente se han legalizado más de 900 pisos turísticos que incumplen lo que establece el Plan General y que merced a esa ordenanza que está en esa situación de limbo jurídico, pues efectivamente han conseguido de momento legalizar. ¿Y cuál es la situación que tenemos gracias a esa fabulosa ordenanza? Esto es Gros. Esta es la situación de Gros de ayer mismo. Esta es la situación de Gros de ayer mismo. Estas casitas que aparecen, y algunas aparece un número, no es el número del portal, es el número de pisos turísticos que hay en cada uno de ellos. Y en algunos de ellos tienen hasta 11 y hasta 13. Esta es la situación de Gros. Y esta es la situación del Ensanche Oriental. Dos zonas que ustedes consideran que no es necesario limitar, que no es necesario establecer una prohibición de que se pongan en las mismas zonas unos pisos turísticos. Nuestras enmiendas 2 y 3 van precisamente en ese sentido. Creemos que el Ensanche Oriental, creemos que Gros, y creemos atendiéndonos efectivamente a los datos que efectivamente están aquí, son zonas que ya no cabe la posibilidad de implantar un solo piso turístico en esa zona. Ustedes podrán decir a la ciudadanía de estos barrios que sí, que siguen creyendo, que cuando van perdiendo población, que la han perdido, Gros ha perdido 1.100 habitantes, un 7% de la población, un 6% en Gros y un 7% en el centro, que eso es fantástico, pero esta es la situación. Ustedes siguen adoptando medidas y van a adoptar medidas que van a seguir permitiendo la expulsión de jóvenes, de ciudadanos de nuestra ciudad. Y efectivamente en esto ha venido otro elemento, termino, ha venido otro elemento que ha venido a Zora y ha comprado 321 viviendas, muchas de las cuales están en Gros. Gros en el que ustedes no quieren limitar que se sigan poniendo pisos turísticos. De verdad, si quieren ayudar a los inquilinos y inquilinas de Gros, entre otras cosas, y a los damnificados de Azora, entre otras cosas, prohíban que se sigan poniendo pisos turísticos en Gros. Eskerrik asko. Izteko txanda, delegatuak dauka. Bueno, a mí en principio me gustaría, y corrijo, pues vamos a decir que le hemos dado una regulación adecuada a la regulación de los pisos turísticos. Y además de ello, sí que me gustaría decir una cosa y que quede bien clara y que ayer también mismo lo utilicé, y es que es así, es que ustedes solo hablan de proliferación de usos turísticos. Lo que no hablan es que ya la ordenanza regula los pisos turísticos, cosas que antes no se había hecho. Además de ello, declara saturada ciertas zonas, que también es importante, y no nos olvidemos que no solamente se abren nuevos pisos, sino que también se cierran, porque se cierra 1 de cada 3, o sea que ya es bastante. Y lo que está claro es que se empezó a regular con la ordenanza de pisos turísticos, eso también que quede de antemano. En cuanto a las enmiendas, por ir contestándoles una por una, en cuanto a la número 1 de H. Bildu, que es una enmienda de adición, le diré que los usos industriales de tercera categoría no están autorizados en las parcelas residenciales según los artículos 35 y 36. Y a mayor abundamiento ya está recogido en el artículo 9 que dichos usos industriales o de crematorio en concreto se regulan por su propia legislación y la misma prohíbe su implantación en los usos residenciales, con lo cual entendemos que ya está suficientemente recogido. En cuanto a la segunda, que es de supresión en el epígrafe 2.1 EA del artículo 59,
yo no sé si se ha interpretado erróneamente, porque el contenido del citado artículo es que no estamos hablando de usos residenciales, estamos hablando, el mismo se refiere a usos de hospedaje en módulos completos y en este caso da igual, sinceramente, donde se pongan esos usos auxiliares, entendemos que no tiene ningún problema. En cuanto a la 3 y la 4, el texto que se incorpora a la modificación de las normas generales está alineado con las propuestas que surgieron del análisis de implantación de viviendas de uso turístico y que sirven para la elaboración de la ordenanza que regula la implantación de los mencionados usos, por lo que se entiende que las condiciones de implantación han sido suficientemente valoradas, con lo cual votamos en contra también, no la aceptamos. Enmienda número 5, la determinación del número de plazas de aparcamiento para las diversas actividades. Uy, pues no me va a dar tiempo a decir todas. Bueno, vale, en conclusión, y como no tengo más tiempo, la que se acepta es la número 11. Y sí me gustaría decirles, hombre, que tan tontos no somos y que ml no son mililitros, sino que son metros lineales. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozketari ekingo diogu, hainbat oharrekin. Lehenik eta behin Elkarrekin Donostiaren zuzenketak bozkatuko ditugu eta biak batera bozkatu behar direla adierazten du idazkaritzak, beraz horrela egingo dugu. Elkarrekin Donostiaren bi zuzenketen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta orain EH Bildu taldearen 11 zuzenketak bozkatuko ditugu, kasu honetan ere 3. eta 4. batera bozkatuko ditugu, eta beste guztiak banan-banan. EH Bildu taldearen lehen zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 2. zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 3. eta 4. zuzenketei aldeko botuak, kontrakoak, ez dira onartzen, 5. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 6. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 7. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 8. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 9. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 10. aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta 11. aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz zuzenketa bat onartuta, orain diktamena bera bozkatuko genduke, aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Boto azalpen txandan ez da hitzik hartu nahi, eta beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke. 11. puntua, espedientea auzitegira bidaltzea eta lege zuzendaritzari agintza babestu dezala Donostiako udalak 2019ko irailaren 26an hartu zuen erabaki bat. Hain zuzen ere, Rodil AU01B iregintza eremuaren iregintza antolaketako plan berezia. Punto número 11. Remisión de expediente y encargo a la Dirección Jurídica de la Defensa del Acuerdo Municipal de 26 de septiembre de 2019 por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana del Subámbito Urbanístico AU012 Rodil. Urbana del Subámbito Urbanístico AU012 Rodil. Se propone al Ayuntamiento Pleno ratificar la resolución de la Alcaldía de 27 de enero de 2020 en relación con la remisión de expediente y encargo de defensa jurídica. Bai, delegatuak dauka hitza. Bueno, se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por parte de la Asociación de Vecinos de Ulia contra el acuerdo de aprobación del Plan Especial de Ordenación Urbana del Ámbito Urbanístico AU12 de Rodil. Y por la presente, pues bueno, es remitir el expediente a la Sala de lo Contencioso Administrativo y encomendarle a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento la defensa del acto administrativo. Bai, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko.
Bien, queremos recordar cómo en su día nos opusimos al plan especial de Rodil, un plan en el que se ubicaba una zona privada de ocio y deporte con piscina junto a un pequeño bloque de viviendas protegidas, a la vez que se consideraba imposible materializar la zona verde pública exigida por la legislación urbanística. Por otra parte, alegábamos la necesidad de revisar el plan general para aumentar el número de viviendas protegidas y nos adheríamos a las solicitudes de la Asociación de Vecinos de Ulia, quienes en estos momentos han interpuesto el recurso. Recordemos lo que ya dijimos en su día en relación a este plan. Ordenaba 38 viviendas libres y 9 protegidas, justamente lo contrario de lo que necesita la ciudad. El plan especial determinaba la monitorización de la totalidad de superficie reservada a zonas verdes y espacios libres. Sin embargo, en el plan nos hacía un estudio de las alternativas donde trasladar esa superficie de zona verde, incumpliendo con ello lo previsto en la legislación vigente, el artículo 7 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. Sin embargo, hay un espacio dentro de la finca de viviendas libres destinado a equipamientos deportivos y de ocio que incluye una piscina que linda con el pequeño edificio de viviendas protegidas, cuyos habitantes tal vez puedan llegar a ver ese equipamiento pero no disfrutarlo. Además, la ordenación propuesta en la que esa zona privada de equipamientos deportivos y de ocio con piscina infringe el principio rector de la política de vivienda relativa a la diversidad y cohesión social en barrios y sectores residenciales. Recordemos que es preciso prevenir, evitar y penalizar fenómenos de segregación, exclusión, discriminación o acoso por razones socioeconómicas, demográficas, generacionales, de género, culturales, religiosas o de cualquier tipo. Qué menos que en un ámbito con unas pendientes tan fuertes para conectarse con el resto de la ciudad y sus equipamientos, tener una pequeña zona dentro de la nueva ordenación para que todas las personas puedan disfrutarla sin discriminar si son de las viviendas libres o de las de VPO. En cualquier caso, una simple zona libre con 3 bancos sería más adecuado para el conjunto que esa zona privada de equipamiento deportivo y piscina. Y lo denunciamos entonces y queremos volver a recordarlo. Este es un ejemplo de urbanismo segregador. En el momento de su aprobación planteamos que la actuación se suspendiera e integrara en la revisión del Plan General, debido a la quiebra de previsiones del Plan General en materia de vivienda protegida y dotacional y la demanda existente. Atendiendo a las circunstancias, bien podría ser la propuesta a la inversa, 9 viviendas libres y 38 protegidas. Como consideramos ajustadas de derecho las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Ulia y las asumimos en ese momento, rechazamos que el Ayuntamiento encargue a sus servicios jurídicos la defensa ante este recurso, ya que no debía de haberse aprobado en ningún momento este plan especial, tal y como lo aseguramos en sesión plenaria en septiembre de 2019. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko. Pues la verdad es que este es un expediente que nosotros tampoco votamos a favor del mismo, es más, votamos en contra, entre otras cosas porque, pues efectivamente suele ser recurrente, por parte de algunos promotores el decir que no pueden cumplir la obligación de cesión que tienen de metros a la colectividad porque no tienen posibilidad de ello y que por tanto lo monetarizan. La ley lo que dice es que establece una obligación y la obligación es efectivamente de ceder esos suelos siempre que sea materialmente posible, y allá donde no sea materialmente posible cabe la posibilidad como excepción de la monetización. ¿Qué es lo que pasa? Que al final la excepción la convertimos en regla general y efectivamente en función de las mayores apetencias lucrativas del promotor de turno, lo que se hace es que pasamos de algo que debía ser excepcional y por tanto solo permitirse en caso de imposibilidad física a ser algo que queda al albur efectivamente de la intención del promotor, que entiende que es mejor ubicar una piscina privada que ceder un suelo a la colectividad, que ceder un suelo a la ciudadanía y por tanto por eso prefiere pasar por caja. Bueno, nosotros no entendemos que desde el punto de vista urbanístico esa sea una buena solución urbanística. Pero en este expediente tenemos otra cosa más. Antes hemos tenido ocasión de hablar del respeto que se da a los compromisos en las comisiones informativas o el respeto que se nos da a los grupos cuando se asume compromisos con nosotros. Pero es que aquí lo tenemos ahora con respecto a un departamento del propio ayuntamiento. Con respecto a un departamento del propio ayuntamiento que además es tan poco significativo como el Departamento de Igualdad. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este expediente, concretamente en este expediente, en su momento obra un informe del Servicio de Igualdad en el que considera que es necesario hacer un informe de género. Porque estamos hablando de una zona que efectivamente es una zona que puede ser un tanto,
quiere requerir un análisis efectivamente de la posibilidad de determinados puntos críticos en esta zona. Y este tipo de recomendaciones que se hacen por parte no de los de la oposición que siempre quieren fastidiar y quieren poner palos en las ruedas, sino por parte de un departamento del propio ayuntamiento competente en materia de igualdad, fue desoído como unos campeones y pasado absolutamente sin ningún tipo de consideración por parte del Gobierno municipal. Y esto no nos parece de verdad, igual que hacíamos antes con las comisiones informativas, no nos parece de recibo, no nos parece adecuada esta forma de funcionar. Y esto es lo que está en el expediente. En este expediente, entre otras cosas, se va a ver eso. Y se lo dije en la comisión informativa también, que no sé si sirve para mucho, pero por lo menos nosotros solemos sacar cosas en las comisiones informativas y esto se lo avisé en la comisión informativa. Es una de las cuestiones que obra dentro del propio expediente. Y nos llama mucho la atención que un informe tan potente, en este caso, como del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento, que decía, oiga, analícense esto, analícese efectivamente esta propuesta urbanística, fuera totalmente desatendida. Y como ya estamos ante un hecho, que efectivamente estos dictámenes tienen dos partes, efectivamente tiene el punto 1, que es remitir al tribunal correspondiente, en este caso a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, el expediente para que se pueda preparar el recurso, y el segundo, encomendar al servicio jurídico a la defensa del mismo. Bien, como efectivamente lo que se está proponiendo es la ratificación de una resolución y el expediente ya ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia, nos quedamos con la segunda parte, con el mandato a los servicios jurídicos de que defiendan este acto. Y nosotros no vamos a dar nuestro voto favorable a que se mandate a los servicios jurídicos a que se defienda un acto con el que votamos en contra y con el que tenemos nuestras dudas de legalidad del mismo. Por tanto, nosotros íbamos a votar que no. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak, ez du erabiliko. Beraz, bozketara pasatuko gera, diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, boto azalpen txandan ez dago hitz eskaerarik, eta beraz, puntu hau aztertu ondoren, eguneko gai zerrenda amaitu dugu, eta jarraian kontrol mozioetara pasatuko gera. Lehenengo puntua, kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, haizearen orraziko irisgarritasun proiektuari buruzkoa. Primer punto, moción de control presentada por el Grupo PP sobre el proyecto integral de rehabilitación del entorno del Peine del Viento para garantizar la accesibilidad al mismo. Proyecto integral de rehabilitación del entorno del Peine del Viento para garantizar la accesibilidad del mismo. Talde Popularraren txanda. Sí, es que ricasco alkate jauna. Nosotros, a lo largo del día de hoy, va a sobrevolar sobre el Pleno un debate principalmente que es la incapacidad de este equipo de gobierno de hacer frente a los compromisos que adquiere con la ciudadanía. En algunos casos, incluso la voluntad de no hacer frente a esos compromisos. Y deberíamos reflexionar. No solo la ciudadanía, porque desgraciadamente lo que se discute en este pleno pues tampoco tiene mucha proyección más allá de estas paredes, sino el propio equipo de gobierno decidir si es así como quiere hacer política municipal, con el regate corto, con la declaración en prensa que luego no cumple, con amordazar o digamos ignorar a la oposición o los acuerdos que se toman en esta Cámara. Y la moción que nosotros traemos hoy aquí, entre otras, y al igual que otras muchas que trae la oposición, los otros dos grupos de la oposición, pues refleja un poco esto, ¿no? El pasado 14 de octubre, la comisión competente se acordó, bueno, el equipo de gobierno se comprometió a entregarnos en el mes de octubre un plan de accesibilidad al Peine del Viento. Pasó el mes de octubre y no sucedió nada hasta ahora. Seguimos esperando a día de hoy que se haga conocer a la ciudadanía y a la oposición ese plan de rehabilitación del Peine del Viento para asegurar la accesibilidad a uno de los principales monumentos de esta ciudad. Tuvo el equipo de gobierno una excelente oportunidad de hacerlo cuando comunicó pues la rehabilitación, la peatonalización del paseo de Eduardo de Chillida, y no lo hizo. Entonces, nos gustaría saber
si tiene intención efectivamente de hacer frente a un compromiso que ya asumió, creo que la primera noticia fue, si no me equivoco, en el 2016, si va a hacer frente a ese compromiso o va a dar otra patada a seguir para que dentro de 2, 3, 4 años pues el que esté o los que estemos aquí vuelvan a hacer una interpelación similar. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, kaixo, eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, pues efectivamente, tiene visos este pleno de ser el pleno donde hablemos de promesas incumplidas. El 17 de septiembre de 2018 pudimos leer en varios medios de comunicación una noticia al respecto de la accesibilidad que desde luego tenía toda la pinta de ser una nota de prensa sacada por este Gobierno. En dicha noticia se recogían declaraciones del entonces concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, que anunciaba que la obra estaría realizada entre otoño e invierno de 2019 y que costaría 300.000 euros más IVA. Evidentemente, hoy estamos aquí, este plazo no se ha cumplido y el Gobierno tendrá que explicar por qué en un año y medio después de un anuncio a bombo y platillo en los medios de comunicación, pues no parece ser que se esté avanzando. Además, dentro de las dificultades cotidianas o habituales que tienen las personas con movilidad reducida, esta nos parece especialmente significativa. Este mes se ha cumplido un año desde que el Gobierno municipal inició la tramitación para registrar el Peine del Viento como un bien cultural con la categoría de conjunto monumental, que es un requisito indispensable para comenzar el proceso para que la UNESCO pudiera llegar a declararlo como Patrimonio de la Humanidad. Objetivo que este Gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que asume como propio. Y, por lo tanto, desde nuestro grupo no entendemos cómo puede ser que en pleno 2020 todavía se esté excluyendo a una parte de la población de la posibilidad de acceder al Peine del Viento. Y menos aún teniendo en cuenta cómo este Gobierno está intentando poner en valor ese entorno. Así que, por favor, lo que les pedimos es un poco de empatía con la gente con movilidad reducida y una solución cuanto antes. Mila esker. Zuri, jarraian talde sozialistak. Bai, mila esker, alkate jauna, egun on guztioi. Pues este Gobierno y esta concejalía tiene toda la empatía del mundo con las personas que tienen problemas o algún déficit, porque estamos trabajando para solucionar o intentar paliar esos problemas que hay en diferentes zonas de la ciudad y también en el Peine del Viento. El proyecto de rehabilitación integral del Peine del Viento, que es así como se llama, y es así porque es un proyecto de rehabilitación integral que tiene en la accesibilidad uno de los ejes, pero no el único, está ya redactado. Para su aprobación en Junta de Gobierno local y posterior ejecución de las obras se requiere la autorización de la Dirección General de Costas adscrita a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián realizó la solicitud el pasado 14 de noviembre de 2019 y estas tramitaciones suelen ser normalmente lentas, no, muy lentas. Y el expediente no puede avanzar hasta que no esté resuelta esta tramitación. En ese sentido, el Ayuntamiento no puede hacer nada que no sea esperar a que llegue el informe de la Dirección General de Costas para aprobar definitivamente el proyecto y comenzar la tramitación ordinaria. Mila esker. Bai, mila esker zuri, EH Bildu taldeak. Bai, bueno, bagu esan babestuko degula, eta Marisolek esandako azkeneko hortatik hasita, eske joera daukazue, lehenengo publikatzeko, zeren baimena esan dezu kostasi eskatu zeniotela 2019ko azaroaren 14ean, ez banagoker, baina Itzolek esan duen bezala, 2018ko irailean Enrique Ramos jaunak publiko egin zuen udaletxe honetako webgunearen bidez, 300.000 eurotako aurrekontua zeukala obra honek,
eta 2019ko udazkenean edo neguan egin egongo zela. Beraz, beti bezala udaletxe honetan egiten dale dago. Publifikatu, saldu, herritarrei nahi dutena entzutea egin, eta gero baimenak eskatu. Eta hori bakarrik, zen ere Aitzolek esan duen bezala, 2019ko otsailean, haizearen orrazia monumentu multzo kategorian kultura ondasun kalifikatzeko proposamena egin zuen. Eta hortxe juntzen alkate jauna, Eusko Jaurlaritzarekin, hori eskatzea, eta bertan ere esan zuen, irisgarritasuna bermatuko zela haizearen orrazian. 2019ko otsailean gaude, ogeileko otsailean gaude barkatu. Hau, 2018an esan zen. Eta baimen eskatu zen 2019ko azaroaren 14ean. Beraz, nik uste ordua dela, lehenengo gauzak ondo egin, baimenak eskatu, eta gero egiteaz. Beraz, babestuko degula irisgarritasuna beharrezkoa delako, irisgarritasuna lehen mailako eskubidea kontsideratzen duelako EH Bilduk, beraz, irisgarritasuna bermatuko duen edozein proiektu babestuko dugulako, baina zuek zuen hitza bete dezazuen mesedez. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko, talde popularrak orain. Sí, gracias. Nadie pone en duda la empatía de este equipo de gobierno por aquellos donostiarras que por su condición no pueden acceder de manera normal al Peine del Viento. Nadie pone en duda esa empatía, ¿no? Lo que ponemos en duda es su capacidad de hacer las cosas, de gestionar, de funcionar correctamente. Eso sí ponemos en duda. Nos extraña, no nos extraña porque es muy habitual, pero nos sorprende que una vez más recurramos a costas. Siempre es costas, siempre el problema lo tienen otros, siempre es la patada a seguir, ¿no? Claro, sí, pero es que en cada expediente que presentamos aquí, sea de urbanismo, sea de cualquier área, siempre el problema lo tiene costas. Nos sorprende enormemente. En cualquier caso, si ese es el problema, no creo que sea impedimento para aprobar nuestra moción, porque la presentación del proyecto que ustedes dicen que ya está redactado no requiere la aprobación del informe de costas. No, la aplicación sí, pero la presentación a la ciudadanía, a este pleno, a la oposición, de la idea que ustedes tienen para el Peine del Viento, no creo que necesite costas venir aquí y decirle, señor alcalde, usted puede presentar su idea de ciudad. Necesita el ayuntamiento, el equipo de gobierno, el permiso de costas para explicar a la ciudadanía qué quiere hacer en la ciudad. Se necesitará para aplicar ese proyecto, lógicamente. Lógicamente no se puede saltar a la torera esos informes, pero para explicar a la ciudadanía qué se quiere hacer, ¿es necesario el informe de costas? No creo que lo sea. Entonces, como el primer punto, lo que le pedimos es que en el plazo máximo de 2 meses ustedes hagan la presentación de ese proyecto a la ciudadanía, pues me imagino que no pondrán ningún inconveniente. Y como el punto número 2, lo que les pedimos es que asuma un compromiso de cumplir con un cronograma, pues me imagino que tampoco pondrán ninguna pega. Y le digo más, si ustedes presentan, y disculpe alcalde, acabo enseguida, si ustedes presentan aquí ese proyecto y probablemente la oposición estemos de acuerdo con él, le apoyaremos para acelerar lo máximo posible esos informes. Le haremos el lobby que sea necesario ante Costas. Iremos a la puerta de Costas, haremos una sentada ahí delante y conseguiremos entre todos sacar este proyecto adelante. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen eta ez dakit boto azalpen txandarik dagokion, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko gera. Bigarren puntua, kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua Donostiako hipodromoa ustiatzeko esleipenari buruz. Segundo punto, moción de control presentada por el Grupo PP sobre la adjudicación para la explotación del hipódromo de San Sebastián. Sobre la adjudicación para la explotación del hipódromo de San Sebastián. Bai, talde popularraren txanda. Muchas gracias. Bueno, les confieso que tuvimos dudas si retirar o no retirar esta moción, pues al enterarnos que había un compromiso por parte del equipo de gobierno de aprobar la semana pasada en Junta de Gobierno local pues la adjudicación del hipódromo. Esas dudas se desvanecieron enseguida.
al ver qué es lo que se había hecho y bueno, pues recientemente con los artículos publicados, que creo que ayer, tanto ayer como hoy, en el Diario Vasco. Hay muchas cosas que no entendemos y más allá de la literalidad de la moción, sí me gustaría que trataran de aportar algo de luz sobre una adjudicación en la que vemos muchas sombras, muchos lugares oscuros. Cuando se adjudica la gestión de una instalación municipal, pues tan singular efectivamente como la del hipódromo, se hace a cambio de algunas contrapartidas, lógicamente, pues de un compromiso de mejora de las instalaciones, de la garantía de incorporar un número mínimo de carreras cada temporada, del cumplimiento de un calendario determinado o incluso del pago de un canon anual, que no es este el caso, pero podría serlo. A cambio se suele negociar un marco temporal de gestión suficientemente largo como para que las inversiones que hace el adjudicatario, las inversiones iniciales que tiene que hacer, pues puedan tener un retorno económico, ¿no? Lógicamente nadie regala duros a 4 pesetas, excepto quizás en este caso el Ayuntamiento de San Sebastián. Nos resulta muy extraño que se haya adjudicado un contrato de gestión del hipódromo solo hasta el 31 de octubre del 2020, pasada la temporada de verano y poquito más. Son 8 meses, un contrato de gestión de una instalación semejante solo por 8 meses. Bueno, más que una solución nos parece un parche. La empresa adjudicataria va a tener 8 meses para hacer exactamente qué. O sea, ¿qué va a hacer la empresa adjudicataria estos 8 meses? También hemos sabido que este contrato se podrá prorrogar 2 años más. La entrevista que ha publicado hoy el Diario Vasco al señor concejal de Hacienda, al estimado señor Macaya, dice que esas prórrogas en ningún caso se van a cumplir, pero bueno, están ahí, existe la posibilidad de que se cumplan, ¿no? ¿Bajo qué condiciones se van a aprobar, si se aprueban esas prórrogas? ¿Bajo las mismas condiciones? Entonces, es que es posible que lleguemos al 2022 sin haber dado un paso adelante. Es posible que lleguemos al 2022 sin abordar las reformas urgentes que necesita el hipódromo para ser competitivo. ¿Qué mejoras se ha comprometido el adjudicatario a llevar a cabo las instalaciones con este mini contrato de 8 meses? No sabemos cuáles. Esboza unas cuantas, pero a reglón seguido asume y admite que no son suficientes. ¿Qué beneficios va a tener esta adjudicación la gestión del hipódromo? Bueno, tenemos la sensación de que esta es otra, como decía antes, otra patada adelante, otra patada a seguir del PNV. Hay un proverbio chino que dice: si el problema no tiene solución, no te esfuerces en buscar una. Y si tiene una, no te preocupes porque ya se solucionará, ¿no? Pues aplican ustedes esta filosofía al pie de la letra. Muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak, ez du, talde sozialistak ere ez du txandarik erabiliko, Bildu taldeak, ez da ere, jeltzaleak bai. Bueno, en relación con el hipódromo tenemos un compromiso y un objetivo claro, que es garantizar la continuidad de las carreras de caballos que se vienen desarrollando de manera más o menos continuada desde hace más de 100 años aquí en nuestra ciudad de Donostia. La situación del hipódromo, al menos desde hace muchos años, no ha sido nunca fácil y ahora, desde luego, no lo es más fácil. Es una actividad ciertamente peculiar. Hemos querido asegurar la celebración de la temporada de verano de este año 2020. Y es por esta razón por la que la Junta de Gobierno local ha decidido este mismo martes adjudicar un nuevo contrato que lo garantiza. Es un contrato que además permitirá realizar de manera ilimitada algunas reformas imprescindibles para la actividad que se desarrolla en nuestro hipódromo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que transmitir a nuestros conciudadanos en general y a los aficionados al turf en particular es la tranquilidad. La temporada de carreras no solo no está en riesgo, sino que se ha consolidado con la decisión que hemos adoptado. El futuro a largo plazo es más complejo y lo digo con preocupación porque la complejidad siempre es difícil de gestionar, pero asimismo con ilusión, porque las posibilidades de futuro del hipódromo se amplían. Como es conocido, porque se ha hecho público tanto por la prensa como en la Comisión de Hacienda, por primera vez en muchos años parece que hay más de una posible alternativa para la gestión de las actividades del hipódromo. Y eso, como digo, no ha sido lo habitual en nuestro hipódromo. Y no necesariamente tiene que ser malo, sino todo lo contrario. Son dos alternativas que, como todo en esta vida, tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es cierto que el hándicap que supone la conformación y tipología de la pista en la que se corren actualmente las carreras de caballos, añadida a nuestra climatología, hace que, con la actual situación, el número de carreras de caballos que se ofrecen en nuestro hipódromo esté al límite de lo posible y que, si se pretende ofrecer mayor actividad, hay que actuar sobre esta problemática.
y a día de hoy no tenemos decidido cuál de las posibles alternativas es mejor, ni tampoco si tiene que ser el propio ayuntamiento o han de ser los propios gestores de las instalaciones los que ofrezcan sus mejores soluciones. Y mientras no tengamos claro, no vamos a tomar ninguna decisión como la que se nos presenta, que de alguna manera dibuja algunas de las posibles alternativas, y por eso votaremos en contra. Y he de decir que a veces las mociones las carga el diablo, porque si vemos lo que dice la moción, luego, si me da tiempo, hablaré algo sobre el último que me ha preguntado el compañero Borja y amigo Borja. Y dice, punto 4, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno Municipal a fijar en el pliego de condiciones al menos el 75% de las jornadas que sean a la tarde y en un domingo. Este es el programa del año 19. Son 15 carreras, el 75% son 12. ¿Sabes, Borja, cuántas carreras se hicieron los domingos por la tarde? 7, menos de la mitad. Quiere decir que si hubiésemos aprobado esta opción, pues esto no se hubiese podido dar y, por tanto, no habría habido carreras de caballos en el año 19. ¿Esto es lo que queremos? No. ¿Esto es lo que queréis vosotros? No. Yo ya lo sé. Queréis aportar. Nosotros también queremos aportar. Efectivamente, claro, este es un negocio que no necesariamente tiene por qué ser rentable. Hasta ahora difícilmente lo ha sido. Y, claro, cuando se habla de que los gestores pues invierten dinero si es que el sistema da. Pero, claro, ¿el sistema da o no da? Esa es una problemática muy importante. Si el sistema da, ¿cómo lo da? ¿En qué condiciones? Como digo, pues hay alternativas, afortunadamente hay dos alternativas. Una de ellas, efectivamente, apuesta por hacer determinadas cosas con determinadas condiciones, que son las condiciones que los gestores creen que tienen que darse. ¿Vamos a imponer nosotros determinadas condiciones que no van a posibilitar soluciones? Pues bueno, esta es un poco la duda permanente que nos corroe y creo que, bueno, todavía no lo hemos decidido, pero en cuanto lo decidamos, pues lógicamente lo pondremos sobre la mesa y veremos cuál de las opciones es la que se posibilita. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Perdón. Dice el concejal de Hacienda que el futuro del hipódromo a largo plazo es complejo. Porque bueno, una de las razones que esgrime es que como hay otro interesado, pues que la propuesta que plantea pues puede ser compleja de analizar y de estudiar y de decidir sobre ella, pues que igual se alarga todo. Claro, pues que desde el 2018 este gobierno sabe que hay otro interesado. Ya llevamos 2 años sabiendo que hay una alternativa. Durante estos 2 años, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho nada. ¿Qué se va a hacer durante los próximos 2 años? Pues me temo que no se hará nada. Se prorrogará 2 años más el contrato actual, no se harán las inversiones necesarias, etcétera, etcétera. Y si no se hacen las inversiones necesarias, pues va a seguir sucediendo lo que sucede, que no se puede aprobar, por ejemplo, el punto 4 de nuestra moción. ¿Y por qué no se puede aprobar? Porque no se hacen las inversiones necesarias. ¿Y por qué no se hacen las inversiones necesarias? Pues porque este equipo de gobierno no hace su trabajo. Entonces es un círculo, que vamos dando vueltas y del que no podemos salir. Y no podemos salir porque este equipo de gobierno no toma decisiones. Y este equipo de gobierno está aquí para tomar decisiones, no está para ver pasar a los caballos dando vueltas al hipódromo. Está para decir, hasta aquí hemos llegado, se va a hacer esto. Y si luego resulta que lo que ha decidido el equipo de gobierno pues no es popular, pues tendrá que dar explicaciones por qué ha tomado esa decisión. Y nos tememos mucho que no lo vais a hacer. Que vais a seguir haciendo lo que habéis hecho estos últimos años. Y nos plantaremos en el 2022 sin una alternativa. Nos plantaremos en el 2022 sin haber hecho ninguna inversión de calado en el hipódromo. Nos plantaremos en el 2022 con una gran incertidumbre sobre el futuro de las carreras en San Sebastián. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, bai, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Egun on denoi. Bueno, nosotros hemos votado en contra de esta moción, aunque consideramos que el Ayuntamiento se ha comprometido a publicar un concurso para adjudicar la explotación del hipódromo en el 2018 y todavía no lo ha hecho, aunque parece que va a ponerse a ello. Consideramos que la petición del Grupo Popular es pertinente, ya que cumple con el protocolo normativo municipal, pero no obstante consideramos que el plazo propuesto en el primer punto pues es excesivamente corto y no creemos que exista una necesidad urgente, ya que consideramos que en nuestro territorio no hay una afición tan arraigada a este deporte. Respecto a la remodelación a la que se refiere el punto 2 de la moción, en caso de realizarse no tenemos objeción en que la pista sea de hierbas, sin embargo consideramos que no procede una remodelación de tanta envergadura
No obstante, entendemos que el estado resbaladizo y la peligrosidad de la propia pista pues no nos parecen condiciones adecuadas y tenemos que considerar que hay un peligro real de accidentes y se debe buscar una solución. Y en el punto 3 se insta al Ayuntamiento a buscar patrocinadores y desde nuestro grupo municipal consideramos que no procede el patrocinio para impulsar el TARF, denominación utilizada en la moción que nos ocupa. Y además no podemos olvidar que este tipo de eventos se fomentan las apuestas deportivas de manera muy acusada y que el interés latente es la actividad económica. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez dago beste boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa. Hirugarren puntua, kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua 2019-2020 udazken neguko bra botatze kanpainari buruzkoa. Tercer punto, moción de control presentada por el Grupo PP sobre la campaña de asfaltado otoño-invierno 2019-2020. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko. Pues he aquí otra de estas mociones que hacía referencia yo en mi primera intervención, una de esas mociones que ponen el acento en la falta de compromiso, en la incapacidad de este Gobierno de hacer frente a los compromisos que adquiere frente a la ciudadanía. El pasado 14 de octubre, el Gobierno, y en el marco especial, en el contexto especial de las denuncias en prensa y las movilizaciones de sobre todo los conductores de bus por el estado lamentable de la avenida Tolosa, se comprometió, aprovechando, ¿no?, pues que el Pisuerga pasa por Valladolid, se comprometió este Gobierno a una campaña de asfaltado otoño-invierno histórica, parecía, ¿no?, de más de 2 millones de euros. De hecho, al día siguiente, el 15 de octubre del 19, el Diario Vasco recoge la siguiente noticia. Sale a concurso el asfaltado de 80 calles por 2 millones de euros. Y decía la noticia, 2 millones de euros se gastará este otoño-invierno el Ayuntamiento en la campaña de asfaltado. Una de las cifras más altas de las últimas décadas. A día de hoy se han gastado 0 euros. 0 euros porque todavía ni siquiera se ha adjudicado esa campaña de asfaltado, esa campaña que tenía que ser histórica de asfaltado. Entonces, nosotros somos conscientes de los problemas burocráticos que puede conllevar cualquier decisión política que se tome en este Ayuntamiento. Somos perfectamente conscientes, pero también lo es el Gobierno. También lo es el Gobierno. Entonces, lo que pedimos es un poco de seriedad. Y si ustedes saben que no pueden hacer frente a sus promesas, no las hagan. Y digan, oiga, vamos a empezar un proceso de licitación que consideramos que puede desembocar o puede llegar a concluir a finales de primavera, para hacer frente a las carencias de asfaltado y bacheado que tiene esta ciudad, que son muchas, sobre todo en los barrios, son muchas. Y es por eso que presentamos esta moción, para que haya un compromiso bimensual y un seguimiento bimensual de las carencias y necesidades de asfaltado en esta ciudad, para que una vez cada 2 meses se presente a la ciudadanía el compromiso del Ayuntamiento o las carencias que tiene esta ciudad en materia de asfaltado y el compromiso de este Ayuntamiento para solucionarlos. No que se hagan en 2 meses todo lo que se tiene que hacer, sino que se diga, oye, este periodo bimensual se va a hacer esto, esto y esto. Y luego ya veremos qué se hace más adelante. Entonces, yo considero que esta es una moción que no debería tener problema este Gobierno en aceptar, a no ser que tenga miedo a dejar de manifiesto una vez más que no está a la altura de los compromisos adquiridos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, la falta de mantenimiento de calzadas y vías públicas es una de las demandas más reiteradas por la ciudadanía donostiarra a través de Udalinfo y el estado de las vías públicas ha generado problemas en la seguridad vial. No hay más que ir al último informe de quejas y sugerencias realizado por Udalinfo y ver los datos. El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos es quien recibe la mayor parte de las quejas y sugerencias, un total del 43% del total, un 3% más que las del año anterior, seguido por las realizadas al Departamento de Movilidad a Distancia, del anterior representando un 13% del total. En este sentido, el informe recoge un incremento de las quejas relativas al estado de las aceras y calzadas en la ciudad, pasando las primeras de ellas de 226 a 250 y las quejas relativas al mal estado de la calzada de 116 a 267 en el mismo periodo de tiempo.
El pasado mes de octubre, tal y como comentaba el señor Corominas, tratábamos este asunto ya en pleno, donde planteábamos la situación de la avenida de Tolosa, denunciada reiteradamente por la ciudadanía desde hacía más de 2 años, a los que se sumó la performance del colectivo de trabajadores del transporte público regular, tanto municipal como el que depende del Urral de Bus, denunciando un problema generalizado en el estado de las vías públicas y planteando, en este caso concreto, la necesidad de renovar el asfaltado en la avenida de Tolosa. El Gobierno municipal ha vendido a bombo y platillo una serie de intervenciones. Los titulares eran: este otoño se van a gastar 2 millones de euros, una de las cifras más altas de las últimas décadas. Y ahora que termina el invierno, ¿qué hay de los grandes anuncios? Pues en comisión quedó demostrado que no se ha cumplido con lo anunciado. Hoy reiteramos que los procesos de contratación del mantenimiento urbano, sus plazos y limitaciones no responden a las necesidades de cubrir un servicio básico. Desde nuestro grupo insistimos en la necesidad de que el servicio se publique, se gestione directamente por el Gobierno municipal y no se subcontrate. Con ello crearán empleo público de calidad que permitirá reforzar la eficacia y eficiencia de la actividad municipal para una gestión adecuada, que no es la que se está dando en este momento, del mantenimiento de las vías públicas. Y dicho esto, valoramos positivamente los puntos propuestos por el Grupo Popular y, por tanto, votaremos a favor. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian talde sozialistak. Bai, mila esker berriro. Pues, señor Corominas, sí, está aquí el titular del Diario Vasco al que hacía referencia. Sale a concurso el asfaltado de 80 calles. Y eso es lo que aprobamos, sale a concurso. Y le dije desde el cariño que la ignorancia es atrevida. Y yo me ofrezco, y gustosísimamente, a enseñarle, a darle un cursillo acelerado de tramitación administrativa y de plazos, porque nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente lo que dijimos aquí. Salió a concurso el 17, creo, o 16, 15 de octubre de 2019. En la Junta de Gobierno del próximo martes se aprobará definitivamente la adjudicación y en un plazo de varias semanas empezará la campaña de asfaltado. Entonces, yo, insisto, me ofrezco, me brindo gustosamente a explicarle que una tramitación de 4 meses es una tramitación bastante rápida. Y si usted, desde el Partido Popular, tiene alguna propuesta para que nuestros cuadros técnicos de secretaría, de intervención, una propuesta de cómo acortar estos plazos de tramitación, pero eso sí, dentro de la legalidad, dentro del marco fijado por la ley sin atajos extraños, pues será muy, pero que muy bienvenida, pero muy, se lo digo. Pero 4 meses desde que en octubre se saca a licitación, yo no sé si usted sabe lo que significa eso, porque estamos cumpliendo escrupulosamente el compromiso adoptado con la ciudadanía y vamos a reforzar la campaña de asfaltado y en unas semanas usted y todos los ciudadanos y ciudadanas donostiarras lo van a poder ver. Eskerrik asko. Bai, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egun on guztioi. Bueno, no sé si el Gobierno municipal nos podrá dar a los grupos de la oposición un curso de tramitación administrativa, aunque bueno, el saber no ocupa lugar y bienvenido sea lo que podamos aprender, pero lo que sí nos pueden enseñar es cómo hacer publicidad engañosa. En eso son expertos y expertas, y en esta moción es de lo que se habla, al igual que hemos hablado anteriormente con el tema de la accesibilidad del Peine del Viento, y a lo largo de la mañana y seguramente de la tarde seguiremos hablando de lo mismo, de cómo venden cosas que no hacen y cómo se dedican ustedes a publicar titulares en prensa que luego se quedan en eso, ¿no? En un titular. Nos hablan de las dificultades del procedimiento administrativo, de la ley de contratación, que les ha venido muy bien, desde luego, la nueva ley para tener algo en lo que escudarse, pero cuando quieren hacer otro tipo de cosas no tienen ningún problema. Y 400.000 euros para iluminar de repente
el Buen Pastor, 4 millones que vamos ya en el tema de la escultura de la isla. Para hacer cierto tipo de adjudicaciones no tienen ninguna pega ni ningún obstáculo. Consideramos que lo que se pide en esta moción es de recibo y además estamos de acuerdo en que hay que hacer ese seguimiento y votaremos a favor de la propuesta del Partido Popular. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, eta beraz izteko txanda talde popularrari dagokio. Cierre. Muchísimas gracias. Efectivamente, estamos hablando, pues, lo que sobrevuela, pues, es esa capacidad que tiene el Gobierno de colocar titulares engañosos para seguir al paso en según qué circunstancias. Ustedes saben perfectamente, yo también lo sé, que ya lo he dicho en mi intervención, mi primera intervención, que los tiempos burocráticos son complicados y tal como está montado todo este asunto, pues sí, se aplaza, o sea, se alarga todo mucho. Entonces, no sé, en vez de decir campaña otoño-invierno, digan temporada otoño-invierno, primavera-verano, no sé cómo decirle. Entonces, se dan ustedes esos 4 meses de margen. Y me alegra que usted me hable sobre la ley de contratación del sector público y se ofrezca a darme un curso y me plantee la posibilidad de plantear una alternativa, porque sí hay alternativas. Sí hay alternativas, como la firma de un acuerdo marco, por ejemplo, entre empresas del sector, para que podamos tener un pool de empresas de las que pescar cuando se necesita una urgencia y de hacerlo de una manera prácticamente inmediata. Y esto lo aplica la Comisión Europea, funciona de esta manera. Y nuestra ley de contratación del sector público es una transposición de la ley europea. O sea, eso existe. Y ahora, rápidamente, en Google, pues el acuerdo marco es un sistema de racionalización técnica de la contratación pública y supone el acuerdo con uno o varios empresarios con el objeto de establecer las condiciones a las que deberían ajustarse todos los contratos que el órgano de contratación vaya a adjudicar durante un determinado periodo de tiempo. Hágase, fírmese un acuerdo marco con todas las empresas del sector interesadas y cuando haya una pequeña obra que se necesita hacer, es coger el teléfono y decir, usted está dentro de ese acuerdo marco, usted puede hacer esa obra sin necesidad de volver a licitar otra vez todo el proyecto. Existe esa figura, no sé por qué no se aplica, pero le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de explicarlo. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak, ez da onartzen, boto azalpen txandan ez dakit norbaitek txandarik nahi dun, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, etxebizitzaren behatokia sortzeko erabakia bete ez izana dela eta. Cuarto punto, moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la falta de cumplimiento del acuerdo para la creación del Observatorio de la Vivienda. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que esta es una moción de control de esas que no habríamos pensado tener que presentarla. Digo porque es difícil creer que es necesario presentar algo que se basa en un acuerdo que ha sido adoptado por la unanimidad de este Pleno, por todos los grupos políticos, incluso por ustedes. Y cuando uno vota a favor de algo, se supone que es porque lo va a hacer, no porque quiere salir bien en la foto ese día y posteriormente poco recorrido más le quiere dar. Y efectivamente existe un compromiso adquirido por ustedes mismos también al votar que sí, de crear un observatorio municipal de la vivienda. Y este es el compromiso que más de 2 años después de que ustedes votaran que sí, al igual que la totalidad del Pleno, pues es evidente que no han cumplido, pero no solo no han cumplido, al igual que hacíamos antes, ni han cumplido ni por lo que han manifestado tienen la menor intención en cumplirlo. Y esto nos parece más grave. Esto nos parece más grave porque efectivamente estamos hablando de un tema que es seguramente el que más preocupa a la ciudadanía, que es el tema de la carestía de la vivienda, del acceso a la vivienda o las dificultades para mantener la vivienda. En un momento donde se está denunciando la aparición de fondos buitres en nuestra ciudad, en un momento donde existe una inestabilidad precisamente del mercado de alquiler, entre otras cosas por la gracieta de la ordenanza de pisos turísticos y la modificación que acaban de aprobar inicialmente y que esperemos que todavía se rectifique,
Y todo esto tiene una serie de damnificados. Y un damnificado en primera persona, en primer lugar, en primera posición, es precisamente la situación del mercado residencial de alquiler y el precio del mismo. Y a esta moción llegamos, a su vez, a través de un largo camino en el que en distintas ocasiones y a través de distintas iniciativas interpelamos al Gobierno municipal, al anterior delegado de Urbanismo Sostenible y Vivienda, sobre los comportamientos que estaba teniendo precisamente los precios del alquiler, los precios de venta, pero fundamentalmente los precios del alquiler. Y le decíamos que solicitara al Gobierno vasco los datos. Y en aquel momento el delegado de Urbanismo Sostenible y Vivienda nos dijo que el Gobierno vasco le manifestaba que era imposible, aducía problemas de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y que por eso no le podía dar los datos de forma desagregada por barrios para que se pudiera visualizar el comportamiento precisamente de esta circunstancia. Es decir, esto obedece a algo y esto obedece no a un capricho, sino obedece a la necesidad de obtener una información ante la imposibilidad manifestada por parte del anterior delegado de conseguir la misma. Y a esto es a lo que ustedes se comprometieron en ese contexto en el que se comprometieron que sí. Y esto es a lo que no sabemos por qué 2 años después no le han dado ningún cumplimiento, si es el motivo que efectivamente y la materia que más preocupa a la ciudadanía donostiarra. Y por eso lo que proponemos es que efectivamente que se inste al Gobierno municipal a que en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado implemente el Observatorio Municipal de la Vivienda. No estamos hablando del Observatorio del Gobierno vasco, es que el Observatorio del Gobierno vasco tendrán que acordarlo y efectivamente sabemos que existe. Estamos hablando del Observatorio Municipal de la Vivienda. Si los datos no se nos pueden dar a nosotros como ciudad, discrepamos de esa interpretación jurídica que hacen, pero si los datos no se nos pueden dar a nosotros, lógicamente nosotros necesitamos esos datos. Y necesitamos esos datos para medir las repercusiones de las políticas que se van adoptando por parte de este ayuntamiento en materia de vivienda. Entre otras, la ordenanza de pisos de uso turístico. Por cierto, no por mucho decir una mentira se convierte en verdad. No es cierto, y es una mentira, que anterior a la ordenanza de pisos turísticos, hoy inicialmente declarada como nula de pleno derecho, no existiera una regulación de la materia. Esto es absolutamente falso, es incierto, es mentira. 50 y tantas, 60 sentencias dan fe de ello. Esas sentencias han desestimado precisamente las pretensiones de implantar pisos turísticos porque no lo permitía el Plan General de Ordenación Urbana todavía vigente, con lo cual no es cierto que no existiera esa regulación. Y el segundo punto que ponemos, si tenemos esta información, lo que queremos es publicarla. Ya sabemos que este tipo de información igual no le interesa al Gobierno municipal, pero lo que queremos es que a través de la página web se publique el comportamiento de la vivienda, tanto en alquiler como residencial. Esperamos su respuesta. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, pues como bien ha explicado el grupo proponente, esto forma parte de una moción aprobada por unanimidad en 2018. Y aunque es verdad que fue antes de que alguna de nosotras estuviéramos aquí, podemos intuir que se aprobó por unanimidad porque había un cierto consenso en que la dificultad del acceso a la vivienda es probablemente uno de los mayores retos a los que se enfrenta esta ciudad. Y tener una herramienta como puede ser un observatorio de la vivienda nos tendría que servir a todos los grupos para hacernos un mapa más detallado de la ciudad y para afinar mejor nuestras propuestas en esta materia. En este sentido, llama la atención que todavía no se haya creado este observatorio y que también hemos defendido nosotras. Nos parece especialmente grave, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la vivienda en esta ciudad desde el 2018. ¿Cómo ha evolucionado la situación de la vivienda en esta ciudad desde entonces? ¿Alguien aquí se atrevería a defender que hoy es más fácil acceder a una vivienda en Donosti que en el año 2018? No, ¿verdad? Pues claro que no, porque en esta ciudad año a año cada vez es más difícil acceder a una vivienda por los precios prohibitivos que tiene tanto en venta como en alquiler. Precios que, por cierto, siguen subiendo año a año y que ya atraen incluso a grandes fondos buitre que, por culpa de la inacción del Gobierno municipal en esta materia, ya ven esta ciudad como un activo financiero más en vez de verla como un lugar donde vive gente. Y por eso cada vez gente, especialmente jóvenes, se ven expulsados fuera de Donostia. Yo pienso que no deben echar balones fuera cada vez que se habla de la inacción de este Gobierno en materia de vivienda. Hay una ley vasca de vivienda que se aprobó, por cierto, sin los votos del PNV y que sirve para atacar la especulación y que no se ha usado en Donostia por falta de voluntad política. Cuando ha salido estos días en algún debate el tema de la regulación de los precios de los alquileres, echa la culpa al Gobierno de Madrid.
Y sin embargo, sí, claro, pero ustedes no hacen nada, absolutamente nada. El PNV siempre se ha posicionado en contra de la regulación de los precios de los alquileres, siempre. Si han cambiado de opinión, pues por favor díganlo y estaremos encantadas de que así sea. Pero, como bien les decía, dejen de echar balones fuera. Aquí tienen una medida sencilla a su alcance, que no es milagrosa, pero es un paso. El Observatorio de la Vivienda. Demuestren que de verdad existe voluntad política en relación con la vivienda y, por favor, pónganlo en marcha. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, volvemos a lo que llevamos ya reivindicando casi en todas las mociones de este pleno. Y en otra muestra de profesionalidad en este ejercicio de venta de humo del ayuntamiento, que tanto le gusta comprometerse con muchos temas para luego no hacer frente y no llevar a cabo esos compromisos. Y en este caso, además, en un tema tan sensible como es el de la vivienda, que hemos estado también esta mañana debatiendo en total 13 mociones que se habían presentado para el Plan General de Urbanismo de este ayuntamiento. Y esto encima estaba ya aprobado por unanimidad, por lo tanto yo ya no sé, es que yo ya no sé qué pensar, porque además una vez aprobado por unanimidad en este pleno, ya no es que paséis por encima de nosotros porque no lo hayáis hecho, es que estáis pasando por encima de todo San Sebastián, de todos los ciudadanos de San Sebastián, de todos los donostiarras. Porque esto es algo que por unanimidad nosotros, como representantes de los donostiarras, hemos votado a favor, lo hemos aprobado y no lo estáis cumpliendo. Por lo tanto, no llevando esto a cabo, estáis pasando por encima de todos y todas las donostiarras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak, bai. Bueno, para empezar me gustaría decir que, bueno, según he leído hoy en la prensa, pues el ministro Ábalos ha dicho que va a intervenir en el alquiler de las viviendas, con lo cual pues ya parece ser que hay un acto positivo y está claro que no somos nosotros los que podemos intervenir sin más, sino que tiene que ser una ley estatal. Eso que quede por delante, pero bueno, ya está, eso es. Ante esto quería decir que, bueno, que vamos a votar que no a la primera cuestión y que sí a la segunda. Voy a intentar explicarme por qué. A mediados del año 2017 se constituyó en la Dirección de Presidencia la Unidad Municipal de Información. Esta unidad tenía como uno de sus objetivos diseñar y poner en marcha el Observatorio Municipal de Donostia. Esta labor ya se ha realizado y ahora estamos dotándolo de contenido. El observatorio se entiende como un instrumento para obtener datos e información y transformarla en conocimiento que nos sirve para saber cómo está la ciudad en sus diferentes ámbitos y en base a ello poder tomar las mejores decisiones. En el diseño operativo del observatorio se identificaron diferentes áreas de análisis, entre las cuales está la de la vivienda, además de la demografía, las actividades económicas, el espacio público y otras. En 2018, según me han dicho, se aprobó una moción de pleno en la que se instaba al Gobierno municipal a crear un observatorio de vivienda. En base a este encargo se analizó entre las áreas implicadas, Presidencia y Etxegintza, el interés del mismo y se acordó que el análisis de la situación de la vivienda en la ciudad se tenía que hacer en el marco de este observatorio municipal. Con esto evitamos la creación de estructuras paralelas que duplican recursos y esfuerzos y el trabajo tiene una lógica relacional con otros temas que aportan valor que también se analizan en el observatorio. En relación a la vivienda, el observatorio ha creado un censo único de viviendas que no existía desde fuentes de información que estaban dispersas con el objetivo de poder mantener y explotar mejor la información. También ha calculado indicadores referidos al uso turístico de las viviendas y actualmente siguen la dinámica de identificar y capturar fuentes de información que sirvan para tener un mayor conocimiento de la situación de la vivienda en la ciudad. Un ejemplo del porqué de este planteamiento puede ser el caso de la demografía. El reto demográfico, al igual que el de la vivienda, es un reto de ciudad y en el observatorio tenemos mucha información sobre la demografía de la ciudad que la ponemos a disposición de quien le interese y que la hacemos pública una vez al año. Y no por ello se ha planteado crear un observatorio demográfico, sino que hemos seguido la misma lógica que con la vivienda, integrar el tema bajo el paraguas de un observatorio único y multidisciplinar. Y la verdad es que se está haciendo un trabajo bárbaro, barrio por barrio, incluso haciendo zonas dentro de los barrios, y es un informe que lo vamos a tener en breve y que, lógicamente, y yo, me comprometo a que trimestralmente se suba el informe a la web y no tengo ningún problema en adelantarlo a los grupos, pero la verdad es que entendemos que es duplicar esfuerzos y trabajo el que se haga un observatorio específico de la vivienda, cuando ya tenemos el observatorio municipal. Estamos colaborando con el Gobierno vasco, con los registros de la propiedad y la verdad es que el trabajo que se está haciendo es muy interesante, pero claro, duplicar esfuerzos cuando ya los tenemos, pues nos parece que no.
Bai, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, pues nos resulta difícil creer a este gobierno municipal porque otras manifestaciones que han hecho después no la han cumplido y no sabemos si estamos otra vez, porque efectivamente el tema de la vivienda es un tema que preocupa, es un tema sensible y a ustedes les gusta mucho controlar el marketing y efectivamente frente a esta situación el decir que van a hacer algo y luego no hacerlo, bueno, pues es una posición que les será fácilmente reconocible en esa situación, porque efectivamente es de lo que estamos hablando. Que vayan efectivamente a colgar a partir de ahora la información o que se comprometan a colgar la información, bueno, pues esperemos que en esta vez lo que se comprometan y lo que hagan sea lo mismo, que sean coincidentes, que no estemos ante de nuevo una discordancia entre lo que se comprometan y lo que luego evidentemente o posteriormente realizan y que esa información la vuelvan y la cuelguen efectivamente tal y como se están comprometiendo hoy. ¿Que no creen en el Observatorio Municipal de la Vivienda? Pues hombre, a nosotros sí nos parece que es una pena, porque creemos que ese Observatorio Municipal de la Vivienda tiene muchas funciones o podría tener muchas funciones. Y estamos hablando además en una situación donde ciertamente tenemos un numeroso grupo de ciudadanas y ciudadanos en nuestra ciudad que están muy preocupados por lo que está pasando en materia de la vivienda. Que la aparición de fondos buitre evidentemente es una cuestión que preocupa y preocupa mucho precisamente a las posibilidades de realización de los proyectos vitales de estas familias donostiarras. Que efectivamente la limitación de precio bienvenida sea. Lo que pasa es que bueno, pues está bien que a nivel del Estado español se vaya a hacer esa limitación de precio, que se comprometan a realizarla y ojalá efectivamente se realice. Es curioso que hace poco ha tenido una oportunidad el PNV y el Partido Socialista de votar que sí, de comprometerse que sí a una modificación presentada en el Parlamento Vasco por EH Bildu y han votado que no. Pero debe ser esto de que mejor decir que no, luego decir que sí y al final vaya ustedes a ver lo que hacemos o lo que no hacemos. Lo cierto es que cuando han tenido posibilidades y cuando tenían responsabilidades para poder haber hecho algo, han dicho que no. Confían en que otro les solucione el problema, pues bueno, pues vamos a ver si efectivamente otro soluciona el problema, que de ustedes desde luego no es una cuestión ni que les preocupa ni que les ocupa. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen, baino biak batera botatu. Barkatu, ni ez naiz konturatu. Osea, errepikatu ingo dugu. Eskatu da banan-banan egitea, barkatu, bai. Eta orduan banan-banan egingo dugu, eragozpenik ezpadin badago. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botuak, aho batez onartzen da, beraz puntu bakar batez, onartua gelditzen da mozioa. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Bosgarren kontrol mozioa, pobrezia energetikoaren bulegoaren iraunkortasuna dela eta... Bosgarren puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, pobrezia energetikoaren bulegoaren iraunkortasuna dela eta. Quinto punto, moción de control presentada por el grupo de EH Bildu relativa a sostenibilidad de la Oficina de la Pobreza Energética. Espaldimanago irakurri eta zuzenean bozkatu egingo dugu. Bai, lehenengo puntua, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari udaleko web orrialdean pobrezia energetikoa hitz egiteko dagoen atalean, pobrezia energetikoa ekiditeko aholkularitza zerbitzuaren berri eman dezala. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno municipal a que en el apartado dedicado a la prevención de la pobreza energética de la página web del Ayuntamiento se informe sobre el servicio de asesoramiento para evitar la pobreza energética. Bigarren puntua, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari 2020ko martxoan pobrezia energetikoa ekiditeko aholkularitza zerbitzuaren memoria eta ebaluazioa egin dezala eta lan horiek udal taldeokin parteka dezala. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno municipal a que en marzo del 2020 elabore la memoria y la evaluación del servicio de asesoramiento para la prevención de la pobreza energética y a que la comparta con los grupos municipales. Eskerrik asko, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. Seigarren puntua, kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, ano eta inguruan motoak aparkatzeko zentokia erabiltzari buruzkoa.
Punto 6. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre la utilización de la zona de aparcamiento para motos en Anoeta. Aparkatzeko den tokia erabiltzeko modua izatearen gainean. Moción presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, en relación con la utilización de la zona de aparcamiento para motos en Anoeta. Bai, talde popularraren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, en San Sebastián sabemos que el tema del aparcamiento es un tema que nos ocupa a todos ahora, que no hay plazas de aparcamiento, que es un problema ahora mismo en la ciudad. El barrio Amara no se libra, siendo probablemente uno de los barrios también más castigados por este tema, y ya por qué decir de los días de partido. Por tanto, nosotros, además lo hemos defendido desde el Grupo Popular más de una vez, que para una transición al vehículo público a poder ir andando a los sitios, que una transición podría ser el poder ir en moto a los lugares. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, optimizamos el espacio de aparcamiento, porque una moto es indudable y eso nadie puede discutir, lo que ocupa menos que un coche, y además porque el tráfico se congestiona bastante menos, al ser un vehículo bastante más ágil. Bueno, aquí lo único que se ha hecho se ha quitado directamente el parking que está entre el Gas Calatano y la boca del Topo. Se iba a quitar este parking a las motos, se le iba a quitar este parking de manera provisional mientras duraban las obras del estadio. Lo cierto es que una vez terminadas las obras del estadio se ha decidido no permitir aparcar ahí las motos. Y se les ha enviado a Yumbe. Y Yumbe está a 1,4 kilómetros y se tarda alrededor de 12 minutos, 15 depende de la marcha de cada uno, en un día de sol y sin gente. O sea, en un día de partido que está abarrotado de gente, pues habría que sumarle algunos minutos. Además, en el parking de Yumbe entran aproximadamente, con la señalización y de las líneas que hay allí en el parking de Yumbe, unas 40 motos más o menos, y siendo optimista. Hasta ahora en Amara la gente la gente que acude a los partidos no opta por esta opción de Yumbe, por las dos cosas que acabo de decir, y segundo, sobre todo porque les coja desmano. Y optan por aparcar entre coches cerca del estadio o incluso subidos en alguna acera en zonas que aparentemente no molestan, por lo que se está multando a muchísimas motos. Yo de verdad me pregunto, ¿no creéis, y os lo pregunto sinceramente, ¿no creéis que hay otras soluciones que multar? ¿No creéis que no hay otras soluciones para este aparente problema? Porque tengo que decir que este cambio se hizo porque aparentemente por seguridad. Lo cierto es que ha habido cero incidencias en ese parking. ¿De verdad solo prohibir y multar es la solución para los problemas aquí? ¿El equipo de gobierno solo puede prohibir y multar para solucionar un problema? ¿O mandarla a Yumbe y escurrir el bulto? Eskerrik asko. Bai, barkatu, Elkarrekin Donostiaren txanda. Eskerrik asko. Bueno, desde nuestro grupo queremos señalar que compartimos el análisis que realizan los y las técnicas del Departamento de Movilidad en relación al estacionamiento de motocicletas en Anoeta los días de partido. La seguridad de los y las peatones ha de ser una prioridad. La afluencia de personas en las salidas de los partidos, compartiendo espacio con motocicletas, impide una salida ordenada y segura. Por tanto, la propuesta de eliminar ese peligro es una propuesta razonable y positiva. Si valoramos como positiva toda medida encaminada a disminuir el vehículo privado, se ha de valorar todas las medidas encaminadas a potenciar el uso del transporte público y, por tanto, de reducción del uso de vehículos privados. Por otro lado, en la justificación del Grupo Popular, y ahora lo volvía a recordar el señor Lezama, tratan de justificar que ante la ausencia de estacionamientos en zonas cercanas al estadio se esté incumpliendo la normativa ocupando aceras o aparcando indebidamente. Y, desde luego, desde nuestro grupo no nos parece una opción. El planteamiento ha de ser deje su vehículo privado en casa y utilice el transporte público. En todo caso, sí valoramos la necesidad de que toda decisión que a priori era transitoria y finalmente ha devenido como definitiva, ha de ser ampliamente informada a la ciudadanía, al objeto, bueno, pues que esa información llegue a todos y todas y ante ello se faciliten las opciones y las alternativas. En cuanto al último de los puntos que plantean, para iniciar trámites para ofrecer nuevos aparcamientos en rotación y para residentes, entendiendo
que hay una necesidad en el barrio de Amara, sí consideramos que bueno, las opciones son bastante limitadas y habría que estudiarlas previamente, por tanto, en ese punto nos abstendríamos. De este modo, vamos a solicitar la votación por puntos. Eskerrik asko. Bai, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak, bai. Kaixo, guk ere puntuka eskatu nahi genuen bozketa, eta guk ere esan behar dugu lehenengo eta bigarren puntuak ez ditugula babestuko. Azken iruditzen zaigulako apustua izan behar duela garraio publiko bat. Eta motoak gutxiago okupatuko du, baina berdin kontsumitzen du eta jarraitzen du izaten garraio pribatu bat. Orduan, egin beharko litzatekena izango zen garraio publikoa areagotu, hau da, autobusak, hor dagoen topoa, eta behar bada bizikletentzako aparkaleku gehiago jartzea, edo bizikletentzako egokiagoa den eremu bat ezartzea, baina ez motoentzako. Iruditzen zaigu motoentzako ilunben jarri beharko litzatekeela egokitutako aparkaleku bat, eta autoetako gidariak ilunbetik Anoetara jaisten badira, motoetako gidariek gauza bera egin dezaketela. Beraz, alde hortatik lehenengo 2 puntuetan ezezkoa emango dugu, eta 3. puntua, behar da azterketa bat, Amaran aparkalekuari dagokionez, eta hortan abstenitu egingo gea. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Sí, bueno, voy a intentar explicar efectivamente a los que nos estén viendo, a los donostiarras, por qué desisto de intentar convencer a los partidos políticos que están aquí, sobre todo me refiero al Partido Popular, que hace una defensa a ultranza del vehículo privado, como creo que ha dejado claro en su intervención, ¿no? ¿Qué pasa con las motos en Anoeta? Hay una cosa que ha dicho muy bien el señor Lezama, que la salida de los partidos de Anoeta está abarrotado. Efectivamente, esa es la descripción, abarrotado. Es un estadio que tiene capacidad máxima 41.000 espectadores. Bueno, estos días estamos asistiendo a entre 30 y 35.000 espectadores que acuden al estadio. ¿Qué pasa? Que cuando acaba el partido, esos 30.000 espectadores que salen del partido salen andando, bueno, por los 2 laterales del estadio. Voy a enseñar, a ver si se puede ver, ya me gustaría, la situación de Anoeta. Aquí tenemos, a ver si consigo, el estadio de Anoeta, Iyumbe, el mini estadio, o sea, estadio de Anoeta, mini estadio, Iyumbe y Amara. Entonces, efectivamente, toda la gente sale del estadio andando. ¿Y qué pasaba hasta ahora? Es verdad, se permitían motos aquí enfrente del Atano y en esa zona, y las motos salían, las personas que iban en moto salían a la vez que las personas, montaban en moto y sin esperar, bueno, intentaba salir culebreando entre las personas. Y eso es lo que se producía todos los partidos. Una sensación y una situación de peligro y de falta de seguridad. Y eso es lo que hemos querido evitar. Evitar que mientras las personas, las más de 30.000 personas que están saliendo de Anoeta cuando acaba el partido, no se vean mezcladas con 400 motoristas que acelero, freno y pasando entre las personas querían salir a la mayor velocidad posible. Y utilizando solamente criterios de seguridad para las personas que van andando, se ha tomado esa decisión. Que por otro lado creo que cualquier persona que hubiera estado en el sitio que hemos tenido que estar, vamos, que he estado yo, que ha estado el equipo de gobierno, hubiera tomado la misma decisión, la misma. Hay que separar las personas y dejar a las motos que no se mezclen entre ellas. Soy consciente de que a los motoristas se les ha complicado, es más incómodo, es evidente. Los motoristas iban hasta la zona, ya digo, del Atano, aparcaban allí y luego se iban. Es más incómodo, pero lo que quería transmitir aquí, por eso me vengo provista de este mapa, es todas las zonas que hemos intentado buscar. O sea, no hemos dicho no a los motoristas aquí, no, y ya está, como dice, escurrimos el bulto, creo que ha dicho, ¿no? Usted exactamente no hemos escurrido el bulto. Por nuestra voluntad, por peticiones de diferentes colectivos de motoristas, por peticiones, en fin, de un amplio espectro de personas y asociaciones, hemos buscado zonas para que los motoristas no fueran a Iyumbe, ese espacio tan lejano. Usted ha dicho 12 minutos, no llega ni a 12 minutos, 10 minutos. Y por cierto, no hay 40 plazas, hay 400
plazas en Iyumbe, a 10 minutos andando del estadio, con una salida franca, diáfana y solo para las motos que ya van por calzada y no cruzan con ningún peatón. Puro criterio de seguridad. A lo que iba, que se me acaba. Bueno, todos estos espacios aquí rojos, todos estos, excepto el anaranjado de aquí, que son las motos de Iyumbe, el espacio para las motos, todos estos espacios, todos estos, incluido este lejano, más lejano que Iyumbe, son los que hemos analizado para poder poner las motos. Ninguno de ellos, por diferentes razones, es posible. Eskerrik asko. Izteko txanda, talde popularrak. Vaya, eskerrik asko. Bueno, me sorprende porque ya he visto también otra de las estrategias del equipo de gobierno, ya no es solo vender humo con titulares, sino también poner en boca de la oposición cosas que nos han dicho. En ningún momento he defendido, ni yo ni mi grupo, ni en el Grupo Popular hemos defendido el vehículo privado, al revés. Lo primero que he hecho ha sido defender el vehículo público y he hablado de transición, porque esto no se trata de pegar un mazazo y de repente prohibirlo todo. Y hay que ir con transición. Eso es lo primero. Lo segundo, hablamos de seguridad. Totalmente de acuerdo, pero ¿no es más fácil destinar esos guardias municipales o esos agentes de tráfico o esas vallas que también tanto nos gusta poner a veces para hacer esa separación entre los motoristas y los viandantes en lugar de tenerlos multando por el barrio de Amara? Yo creo que es mucho más eficiente y eficaz y genera muchos menos problemas el que hagan su trabajo de organizar el tráfico en lugar de multar, aunque entiendo que también el fin recaudatorio es muy atractivo. Las bicicletas, estoy totalmente de acuerdo con la aportación de EH Bildu y la verdad es que tomamos nota, pero es también a tener en cuenta por el equipo de gobierno que es verdad que hay muy pocas plazas para bicicletas en toda el área de Anoeta. Es más, creo que solo hay cerca del Churi y cerca del Ministadio y muy pocas con el velódromo. Creo que se ha dicho, que lo he dicho prácticamente todo ya. Es una transición, defendemos el vehículo público, pero no se puede de golpe y porrazo prohibir, que es lo que parece que se está intentando aquí, prohibir, multar e incomodar. Y siento decirles que el equipo de gobierno no está para castigar al ciudadano, está para solucionar problemas y no para crearlos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, puntuz puntuka eskatu dezute, eta beraz 3 dira, banan joango gera, arazorik ez baldin badago. Ondo, ez? Bai. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, bai, ez da onartzen, eta 3. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, da beraz mozioa ez da onartzen, hurrengo puntura pasatzen gera. Zazpigarren puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Anoeta estadio txikiaren birmoldaketari buruz. Punto 7. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el proyecto de remodelación del mini-estadio de Anoeta. Egia da, Anoetako mini-estadioa birmoldatzeko proiektua oso bide luzea izaten ari dela. Luzeegia, esango nuke. Luzapen eta deskontu denbora asko dituen partido baten aurrean gaude. Irakarki publikoz, betegabeko promesaz, eta huts egindako itxaropenez beteta dago bidea. Apur bat testu inguruan jarrita, gogoratu behar dugu interbentzio honek Anoeta estadioaren eraberritzearen kokatu zela 2016an. Bertan, izar proiektua futbol estadioaren birmoldaketa zela, berritzea. Eta beste 2 proiektu txiki zeuden bertan sartuak. Mini estadioaren modernizatzea eta belar jokeioko zelai berri bat eraikitzea. Egia esan da, dena perfektua zen. Hemendik aurrera, inoiz hobeto esan da, adierazpen lasterketa baten aurrean aritu gea. Alkateak prentsan egindako agerraldiak eta adierazpenak ugari izan dira urte hauetan. 2016an Errealarekin hitzarmena sinatzeko argazkia.
2016an ere prentsan iragartzen da, Sestra enpresarekin esleituak eziola proiektu idazteko zerbitzu kontratua, 2017an proiektuaren aurkezpena publikoa egiten da, eta gainera errugbiko eta atletismoko federazioekin babesarekin. Egile esan da honek ilusio handia piztu zuen kirol horietako zalengan, eta bai eta instalazioen erabiltzaileren artean. Benetan proiektu ederra. Hau da, aldagailaren bermoldaketa, tartana aldatzea, entrenamendurako modu estalia, bi paretoa, prentxaretoa, erramenta modalitateko gune berriak. Hau da, ilusioa sortzen duen proiektu horietakoa. Euskadiko onena izango zela esaten zuten. 2018an jarraitzen dugu adierazpenak entzuten, zenolako epeak, eta epearen arira bai alkateak eta bai zinegotzi delegatuak esan zuten behin eta berriro 2019an hasiko zirela obrak behin Anoetako estadioaren obrak bukatuta. Modu paraleloan urte hauetan ere ugariak izan dira EH Bilduk udal taldeak gobernuari horren inguruan egin dizkiogun galderak. Ez gu bakarrik, baita ere irabazi taldetik eta PP Partido Popularretik ere eunea ekarri dituzte sarritan ekarri dugu gai hau. Batez ere jakiteko nola zihoazten obrak, noiz hasiko ziren, eta batez ere jakiteko esperantza edo prentsan agerritako esperantza eta ilusio horiek noiz gauzatuko ziren. 2019an uztailean ni berak gobernuari interpelatu nion pilatutako atzerapenaren eta gai horri buruzko informazio faltaren inguruan, eta zinegotzi delegatuak argi esan zian, berak kronologi bat eman zian, eta esan zian, datorren urtean urtarrilean nolabait proiektua zehaztua egongo zela. Eta hemen gaude, 2020an. Aurreneko astean interpelatu egin nuen berriro batzordean, zinegotzi ordezkariak, eta argi eta garbi esan zon. 2020ko urtarrilaren proiektuari argi berdea eman dion txosten bat jaso dela, eta Anoeta kiroldegiak laster egingo dio berriaren onarpen formala. Oso notiziona. Eta horregatik ekartzen dut kontrol mozio hau udalbatzarra honi. Zer eskatzen diogu? Gauza oso logikoa. Bere promesak gauzatzea eta behingoz proiektu honi hasiera ematea. Eta nola, eskatzen diogu bultza dezala Anoeta kiroldegiari 4 hilabeteko epean, nik uste oso ondo dagoela, Anoetako mini estadioa birmoldatzeko proiektua aurkeztea onar dezala Anoeta kiroldegia. Oda, uste dugu eskarea oso zentzuzkoa da, eta ja behingoz, proiektu honek bintzat abiadura hartzen dut. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. El proyecto de remodelación del Ministerio de Anoeta está encontrando muchos obstáculos por el camino, como estamos viendo. Nos referimos a que el primer anuncio fue en el año 2016, que se formalizó el 16 de marzo de dicho año en el Consejo de Anoeta Kiroldegia. Reseñar que el proyecto de ejecución no ha sido presentado en el propio Consejo, como se dice en la moción. En repetidas ocasiones, el Pleno del Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno municipal que presente a los grupos municipales dicho proyecto de remodelación, y parece ser que las reuniones con las distintas federaciones han sido infructuosas y que no han tenido el resultado esperado. Tal y como ha reconocido el concejal delegado, no se ha alcanzado un consenso entre los distintos agentes, la Federación Guipuzcoana de Atletismo, la Guipuzcoana de Rugby, distintos clubs, los usuarios del patronato. Consideramos necesario incentivar un estadio que pueda acoger eventos deportivos internacionales, tanto en lo que se refiere a atletismo como a rugby.
Son ya casi 4 años y este proyecto no termina de ejecutarse, caracterizado por la incertidumbre. Donostia brilla por su diversidad deportiva. Contamos con deportistas de excepcional nivel y para ello es necesario tener instalaciones de referencia. Por ello consideramos que nuestra ciudad debería disponer de un estadio de atletismo de alta categoría que permita organizar competiciones a nivel internacional, permitiendo así que Donostia sea referente en este deporte. Desde el Elkarrekin Donostia apoyamos el sentido de esta moción y lo haremos votando favorablemente. Se trata de uno de los proyectos que el Gobierno municipal incluye una y otra vez también en los presupuestos anuales, pero que no termina de materializar. Creemos que es un buen momento para no seguir retrasando y atender a las reivindicaciones de las entidades deportivas de una vez por todas, considerando razonable el plazo de 4 meses para la presentación del proyecto de remodelación del Minestadio para su consiguiente aprobación. Eskerrik asko, talde popularra orain. Eskerrik asko, bueno, una vez más, el tema de hacer frente o no a los compromisos. Ya ni siquiera nos estamos metiendo, ni siquiera me estoy metiendo con si debería estar haciéndose o no, que por otra parte sí debería estar haciéndose, pero es que ya, si se está retrasando la obra, tampoco entiendo, una cosa es que se retrase la obra, otra cosa es que se esté retrasando el proyecto, si es que debería haberos dado más tiempo para presentar este proyecto, que no se ha presentado ni siquiera todavía en la Junta de Anoeta Kiroldegia. Se habla además de 3 obras, parece que hay una grande y 2 complementarias. Bueno, una grande puede ser por tamaño, pero no desde luego por importancia, o no lo vemos así desde el Grupo Popular, ya que ya solo por número de usuarios diarios el Miniestadio gana por goleada y llevamos creo que ya demasiado tiempo demandando tanto los usuarios de atletismo como los usuarios de rugby, como los donostiarras que quieran ir allí a hacer deporte, una reforma de una instalación ya obsoleta que parece que se está utilizando más como proyecto para poder vender en unas ya casi terceras elecciones que en una realidad. Eskerrik asko. Bai, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Bai, egunon. Bueno, pues voy a empezar por la parte final. Nosotros tenemos una mala costumbre a la hora de presentar un proyecto en cualquier sitio, y antes se lo ha comentado mi compañera Marisol Garmendia, y es que solemos acompañar ese expediente con los informes favorables pertinentes. En este caso, informes del Gobierno vasco, informes del Ayuntamiento, que efectivamente se recibieron en el año 2019, o una cosa tan simple como una licencia solicitada a este mismo Ayuntamiento que se ha recibido en el año 2020. Por lo tanto, ahora que tenemos el expediente ya conformado con los informes que son preceptivos, es cuando entendemos que estamos en situación, a la mayor brevedad posible, aquí se habla de 4 meses, esperemos que sean menos, de presentar ese proyecto en el Consejo de Anoeta Kiroldegia. Pero ya es la tercera vez que oigo en este pleno, por parte de ustedes, además, como venían comentando, incapacidad de cumplir con los compromisos adquiridos a la ciudadanía. Mire, lo han dicho 3 veces hoy, a lo largo de esta mañana. Hombre, yo les recomendaría que, estando en febrero y con la que le está cayendo al Partido Popular en relación al incumplimiento con la ciudadanía vasca, y en particular a ustedes, si quiere, también les hablo con la ciudadanía de Donostiarra, pues hombre, daría para mucho, me comería los 2 minutos 50, seguramente el presidente me llamaría la atención porque no me ceñiría a la moción, pero da para mucho el tema. En relación a lo que comentaba la proponente, que es lo importante, efectivamente. Este proyecto no se presenta en el año 2016. El pliego de condiciones de este proyecto se presenta en el año 2014, que es el que marca las directrices que tiene que tener este proyecto a la hora de desarrollarlo. Y esto no es hablar de quién estaba en el Gobierno o quién dejaba de estar, simplemente se presenta. En el año 2015 se recibe una donación de un proyecto, de un anteproyecto por parte de la Real Sociedad con este asunto. En ese anteproyecto había 3 cuestiones que en un primer momento creo que compartimos todos, había que corregir. La primera, no se recogen las necesidades de la Federación de Atletismo y, por ende, las necesidades del atletismo donostiarra y guipuzcoano. No se recogen las necesidades de la Federación de Rugby y, por ende, de los equipos donostiarras y guipuzcoanos. Y no se recogen, factor muy importante, yo diría el que más, las necesidades del Patronato Municipal de Deportes de esta ciudad, que a fin y a la postre es quien tiene que gestionar esta instalación para el uso de los donostiarras. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es parar, reflexionar, modificar un anteproyecto para recoger todas esas necesidades. Y, efectivamente, ese camino tortuoso, porque cada federación tiene sus necesidades, el patronato tiene las suyas, englobar todo eso ha llevado a hacer diferentes anteproyectos, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. A final del 2019 somos capaces de consensuar un proyecto que cumple
No las expectativas de ninguno, pero sí medianamente las expectativas de todos. Y ahí podíamos hablar del aforo de los 3.000 y pico, que al final acaba siendo un aforo de 2.600. Y en este momento, lógicamente, ese proyecto inicial poco tiene que ver con el anteproyecto inicial, este proyecto definitivo, ni tampoco en lo económico, por cierto, en lo económico tampoco, pero sí recoge diferentes tesituras y diferentes aspectos, como que el estadio sea homologable para eventos internacionales de IAF como categoría 2. Y en esa situación hemos estado. Y asumo la responsabilidad de que todo esto se está dilatando en el tiempo, y es así. Este mismo mes hemos pasado por la Junta de Gobierno el campo de hockey. Debería haber venido antes. Ha venido, efectivamente, una tramitación tortuosa. Y la tramitación de este documento también ha sido en estas circunstancias. Y asumo el compromiso que adquirí y lo he incumplido, porque era en enero, estamos en febrero. Hoy aquí se piden 4 meses más. Espero que sea menos, pero visto cómo nos la cogemos con papel de fumar, cada vez que asumimos un compromiso de fechas, vamos a votar que no a la moción, eso sí, asumiendo públicamente el compromiso de que espero que en menos de 4 meses podamos hablar de este proyecto donde corresponde, que es en el Consejo de Anoeta Kiroldegia. Bai, eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Bueno, es un poco contradictorio asumir públicamente y votar en contra. Pues realmente no lo entiendo. O sea, pero bueno, también sabemos que la falta de compromiso que tiene este gobierno con respecto a los acuerdos que se toman en la moción de control, en las mociones de control en este pleno. Casi que prefiero lo que usted ha hecho. Una responsabilidad. Bueno, por otra parte, en ningún momento en esta moción se ha cuestionado qué tipo de proyecto se tiene que presentar. Entendemos, y vamos mucho más allá de entender que son asuntos complicados. Yo creo que ha quedado bien claro cuál era el sentido de la moción. Y el sentido de la moción es que ustedes, constantemente, durante años, han hecho promesas que han incumplido. Y se han anunciado a bombo y platillo, generando expectativas a muchísimos deportistas que se iba a hacer cuando se acabara la parte sur, la grada sur del estadio de Anoeta. Luego no, luego cuando se acabe entero. Luego hay declaraciones en prensa, ustedes y del señor alcalde, que dicen que en 2019 se iniciará. Realmente entendemos todas las complicaciones. Lo que no entendemos, insisto, y creo que es un poco, además en la línea que se está hablando en este pleno a día de hoy, es que están constantemente, como en un partido de rugby, echando la pelota para adelante y a ver si los deportistas la cogen o no. Cuando cogen, parece que la vas a coger, se va para otro lado, porque constantemente están alargando. No sé cuál es la complicación para adquirir este compromiso escrito, es decir, por votación, de que se presente antes de 4 meses, si usted en comisión dijo que ya estaba. Estamos hablando de eso, de los compromisos. No sé cuándo se acabará, pero lo que queremos es una fecha, porque es un proyecto que ha estado integrado en los presupuestos. Es un proyecto poco menos que han generado, vamos, que iba a ser la bomba en vinagre. Efectivamente, yo no cuestiono cómo va a ser. Seguramente estará muy bien. Y si es consensuado, nosotros estaremos a favor. Lo que queremos es una fecha de inicio. Eso es lo que estamos pidiendo. Bai, eskerrik asko, mozioa bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura goaz. 8. puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, parte zaharra, CE03 hirigintza, eremuko arau partikularrari dagokion plan orokorraren aldaketa puntuala behin betiko onartzeko atzerapena dela kausa. Punto 8. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el retraso en la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General referido a la norma particular del ámbito urbanístico CE03 Parte Vieja. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que entendíamos que esta moción quizás fuera de las que el Gobierno tuviera interés en aprobar, porque al final, tal y como ha quedado con un único punto, bueno, lo que está estableciendo es precisamente que se insta al Gobierno municipal a que realice las gestiones necesarias para conseguir que la citada modificación puntual del Plan General se pueda aprobar antes de que venza el plazo de suspensión de licencias para el ámbito de dicha modificación contempla. Es decir, yo creo que es lo suficientemente amplia en la formulación. ¿Por qué planteamos esto? Porque efectivamente el 24 de mayo de 2018,
es verdad que en la legislatura pasada, pero bueno, este expediente sigue, se aprueba inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana referido al ámbito de la parte vieja, en el que, entre otras cosas, declara como zona saturada para la implantación de actividades de hospedaje o de tipo turístico, pues todo el ámbito urbanístico de la parte vieja. Y como lleva inherente a la aprobación del documento, la aprobación inicial va una suspensión de 2 años. Esa suspensión de 2 años finaliza precisamente en mayo del 2020. Es verdad que se le ha dado 2 aprobaciones, que ha obtenido el documento 2 aprobaciones, la aprobación inicial y la provisional, y estamos ahora mismo en ese trámite entre la aprobación provisional y la definitiva. Y lo que le estamos pidiendo es, más allá de que efectivamente que se explique que están esperando el informe de costas, que efectivamente será así, quizás el informe de costas también se podía haber pedido antes, pero más allá de que se diga que se está esperando el informe de costas, que se comprometan a que efectivamente se va a conseguir aprobar ese documento de forma definitiva antes de que se opere el levantamiento de la suspensión decretada. ¿Por qué? Porque, al igual que sucede en otros casos, en este periodo de tiempo están sucediendo también una serie de cosas en la parte vieja, que es el ámbito del que estamos hablando, y está habiendo adquisiciones de edificios enteros. Y estas adquisiciones de edificios enteros pues tienen una lectura distinta si efectivamente va a haber una prohibición de implantación de nuevas actividades o si no existe. Y como efectivamente el propio Gobierno municipal, y en eso coincidimos, considera que la zona de la parte vieja es una zona saturada de este tipo de actividades, pues parece suyo que efectivamente consigamos que no se implanten nuevas actividades de este tipo en una zona que ya el propio Gobierno municipal está considerando saturada. Y eso es lo que le estamos pidiendo en la moción. Nos gustaría además, otra cosa más, no hemos podido ahora, volveremos sobre ello, que es que no solo se opere efectivamente sobre la implantación de actividades, sino que a su vez sobre aquellas actividades que están cerradas, que llevan tiempo cerradas y que no están cerradas porque está haciendo una obra, que se pueda iniciar el procedimiento de caducidad de esas licencias, porque estamos operando sobre una licencia. Esta segunda no ha podido o no se ha considerado que podía ser objeto de debate en función de la interpelación presentada y la traeremos en posterioridad, pero en ambos casos estamos incidiendo lo mismo. Si estamos en una zona saturada, si el Gobierno municipal y oposición en este caso coincidimos en que estamos en una zona saturada, que no se contribuya a todavía incrementar más esta saturación. Y en este caso la aprobación definitiva del documento lo que va a permitir es que no quede en papel mojado la suspensión provisional decretada y que efectivamente se convierta en definitiva. Y por tanto, todos esos cambios de titularidad que puede estar habiendo en inmuebles residenciales, incluso implantar cualquier tipo de actividades relacionadas con este asunto. Y eso es lo que les pedimos en el punto 1 y entendemos que el Gobierno municipal debería aprobar. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai. Lo cierto es que en relación a este asunto, la concejala delegada de Urbanismo, habiendo sido interpelada en comisión por el retraso en la aprobación definitiva de la modificación del Plan General sobre la norma particular de este ámbito, señaló la necesidad de un informe preceptivo de la Dirección General de Costas para su aprobación. Si bien, bueno, queremos recordar que desde que se aprobara la modificación del Plan General inicialmente, referido a la modificación puntual del Plan General de este ámbito, se produjera el 24 de mayo de 2018 hasta que se ha solicitado el informe a costas, en octubre de 2019 han transcurrido casi año y medio. Parece que se repite la misma situación que con el peine del viento y bueno, se echan los balones fuera y se achaca la responsabilidad a costas cuando el Gobierno municipal ha tenido un retraso de año y medio en solicitar este informe, que sabían que tenían que solicitarlo y que es lo que está demorando la aprobación de esta modificación del Plan General. Consideramos que a pesar de que estas autorizaciones y licencias que están en suspensión no se puede dejar transcurrir el tiempo, sobre todo en actuaciones que pueden acarrear consecuencias claramente perjudiciales para los intereses de la ciudadanía. En este sentido, pues queremos recordar que ha habido otras ocasiones en las que, bien por retrasos, y estoy recordando ahora mismo el caso del Bellas Artes, ¿no?, que el no haber denegado la licencia de derribo del interior tan pronto como se obtuvo el pertinente informe municipal va a originar, o previsiblemente puede originar, problemas aún mayores y de resolución aún más difícil. Consideramos, por tanto, que a la vista de los ejemplos anteriores, pues es prioritario conseguir que esa modificación del plan puntual se pueda dar antes de que venza el plazo de suspensión. En todo caso,
A la vista de esa próxima finalización de la suspensión de licencias, consideramos positivo que se plantee que además de agilizar esos trámites para aprobar de forma definitiva, en el caso en el que no se llegase a tiempo, pues se prolongue la suspensión de las licencias para evitar una mayor saturación de actividades de uso hostelero en este ámbito ya saturado. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, jeltzadeak bai, edo... Bueno, yo creo que dos cosas. Ni balones fuera, ni voy a intentar explicar que falta el informe de costas. Yo creo que en la comisión quedó bien claro que el expediente se había dilatado y que lo que faltaba para llevarlo a su aprobación definitiva era el informe de costas, con lo cual no vamos a decir que no a esta moción, porque nos pide que instemos al Gobierno municipal a que haga las gestiones necesarias. Es que las gestiones ya están hechas porque el departamento es responsable y el Gobierno municipal también. Y el informe de costas ya está, con lo cual el informe está en principio para llevarlo a la Junta de Gobierno del martes, con lo cual ya pueden estar todos muy tranquilos que el documento ya está en marcha. Gracias. Bai, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, la verdad es que ustedes no dejan de sorprendernos. Ahora mismo se están dedicando a lo largo del pleno de hoy a decir que no a cosas que dicen que van a hacer por si en un determinado momento, después de haber dicho que las van a hacer, las dejarán de hacer para que no les digamos que no las han hecho. Francamente, lo suyo es de esquizofrenia total. Si dicen que van a hacer algo, lo lógico es que lo hagan. Si se comprometen con algo, lo lógico es que cumplan la palabra dada. Eso parecería lo lógico. Pero claro, están tan acostumbrados a decir cosas a través de los medios de comunicación, a vender historias, a vender proyectos que luego no van a realizar, que al final pierden la perspectiva. Se terminan de desconectar del mundo real y efectivamente en su mundo imaginario no consiguen saber de verdad lo que se están comprometiendo, lo que van a hacer, lo que van a poder hacer y lo que van a terminar haciendo. Y por eso, claro, les sitúan en esa situación tan difícil de decir, no, lo voy a hacer, estoy seguro que lo voy a hacer, pero voy a votar que no vaya a ser que no lo termine haciendo, no sé bien por qué, pero igual puede acabar sucediendo y al final ustedes me digan que no lo he hecho. Y claro, para que ustedes no me digan que no lo he hecho, para no dejarles la posibilidad de que me puedan meter el dedito en el ojo, por si acaso digo que no. Claro, esto de partidos que han hablado y que se han permitido calificar a los demás como los grupos del no, francamente es magnífico. Es que ustedes ya no dicen que no a los proyectos, no dicen que no a las ideas, no, dicen que no incluso a lo que dicen que van a hacer. Es que dicen que no, fíjense ustedes si de verdad están instalados ustedes en el no absoluto, que dicen que no incluso a lo que van a hacer. A lo que van a hacer me imagino que también dirán que no, aunque, bueno, no sé, son capaces de decir que sí, luego no lo terminan haciendo y tampoco pasa absolutamente nada. Si viene en el pleno de marzo, pues debatiremos. Y si les acaba de pasar no sé qué nave espacial y por si no sé qué nave espacial terminan no trayéndolo aquí y al final se termina levantando, pues efectivamente sufrirán, en este caso, los vecinos y vecinas de la parte vieja. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, bai, talde popularrak. Sí, nos hemos abstenido porque creemos en la palabra del Gobierno todavía. A pesar de los pesares, creemos en su palabra, pero estaremos muy alertas sobre todo en la próxima sesión plenaria, para ver si efectivamente este Gobierno hace honor a su palabra o no la hace. Me abstengo a pesar de la explicación rajoyana del concejal Burutarán, que ha estado a punto de convencerme de votar afirmativamente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hurrengo puntura pasatuko gera. Bederatzigarren kontrol mozioa, Grozeko erretiratuen etxea. Bederatzigarren puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Grozeko jubilatuen etxea lekuz aldatzea dela eta. Olaya Duarte López, concejala del Grupo Municipal de EH Bildu, presenta moción de control en relación con el traslado del hogar del jubilado de Gros, Zabalza. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko.
Donostian 23 jubilatuen elkarte ditugu auzo desberdinetan, eta Grosen kasuan Zabaltza elkartea dugu Zabaleta eta San Francisco kaleen artean. Egun hauek oso garrantzitsuak dira, eta uste dugu oso paper importantea jokatzen dutela adineko pertsonen artean, batez ere elikadura orekatu bat eskaintzen dietelako pertsona askori, sozializazio guneak direlako eta bakardadea ekiditeko ere espazioak direlako. Horregatik, garrantzitsua iruditzen zaigu espazio hauek ondo mantentzea eta irisgarritasun aldetik araudia betetzea, ez? Hori dela eta 2014an ikerketa bat egin zen udalean, jubilatuen elkarte guztien egoera ebaluatzeko eta zeintzuk diren beharrak ikusteko, eta Zabaltzaren kasuan ikerketa honek adierazten zuen ez zela lokal irisgarri bat eta lekuz aldatzeko beharra edo ondorioztatzen zen. Bueno, después de analizar en el caso del hogar de jubilados de Zabaltza, de Gros, que había que buscar un espacio mejor para este hogar del jubilado, porque en el local actual no cumple medidas de seguridad ni medidas de accesibilidad, pues en 2017 el alcalde en unas declaraciones decía que el ayuntamiento iba a comprar un local en la calle Oiartzun, cerca del local actual, para poner el nuevo hogar del jubilado y cumplir así las necesidades de accesibilidad y de seguridad que debía de cumplir esta asociación, ¿no? Estamos en 2020 y a día de hoy pues no es que no se haya hecho el traslado del hogar del jubilado, es que todavía no se ha comprado ese local que ya se anunciaba en 2017. La última noticia que encontramos sobre este tema es de julio de 2018, en la que se dice: el consistorio ha comprado un local ubicado en los números 1 y 3 de la calle Oiartzun de Gros para trasladar la sede de Zabaleta. El espacio tiene una superficie útil de 425 metros cuadrados y demás. Ha comprado, se dice ha comprado. Bueno, pues nuestra sorpresa llega en las comisiones de este mes, en la que la delegada de Acción Social nos dice que no se ha comprado, que el supuesto local ficticio comprado en 2018 no se ha podido comprar, y una vez más nos encontramos ante una situación de vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Que a lo largo de esta mañana pues ya estamos viendo que es una práctica muy habitual en el gobierno municipal. Gure ustez, euskeraz esaten den bezala, agindua zorra da, eta eskatzen duguna kontrol mozio honetan da agindutakoa betetzea. Alde batetik, diru publikoarekin aurrera eraman nahi diren proiektu edo programen inguruko informazioa zorroztasunez eta gardentasunez ematea, etengabe saltzen dezute egin gabe dauden gauzak eta eskatzen dizuegu arduraz jokatzea. Bigarren puntuan eskatzen duguna da lokal berria erositakoan udaltaldeoi haren berri ematea, benetazko lokala ez 2018an erosi omen zenuten lokal fiktizio hori. Eta hirugarren puntuan eskatzen duguna da urtebeteko epean ahalegina egitea, benetan lokal honen aldaketa egiteko eta jubilatuen elkarte honek espazio duin eta irisgarri bat izateko esfortzua egin dezazutela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, genion bezala pleno hau, udalbatza hau bereziki betegabeko konpromesuen plenoa izango da, eta hementxe dugu iragarki engainosoaren beste adibide bat. Hauxe dugu, gobernu honek ponpa handiz iragarri eta gero egiten ez duen beste proiektu bat. Zakit, baina kudeatzaile publiko honaren irudia etengabe saldu, baina gero proiektua gauzatu gabe geratzen zaizkigu. Badirudi master honetan cum laudea ateratzeko puntuan zabiltzatela. Orduan, bueno, Olaia Duartek esan duen bezala, guk erabat berretxiko dugu puntu hau, eta eskatzen dizuegu izatea gardenak eta finak zuen lanean, informa gaitzazuela egokiro, eta batez ere, egin gabe badaude, lehen martxan jartzeko irisgarritasun arazoak dituzten pertsona jubilatu hauei, lehen beraien problematika hau konpontzeko, ez? Iruditzen zaigu,
udalbatzan aurkez ditzakegun mozioak mugatzea baino, gauza interesgarriagoak egin ditzakezuela gobernutik, adibidez, bete ez dituzuen konpromezuak betetzea. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda. Buenos días, señor alcalde. Comentar que hace unos días me presenté in situ en el hogar del jubilado situado en la calle Zabaleta número 42 para hacerme una idea de cómo está el local. A este local se accede por la galería interior muy bien iluminada que une las calles Zabaleta con la de la calle San Francisco. La entrada por la calle Zabaleta 42 existen dos peldaños y una rampa adecuada para las sillas de ruedas. Por lo tanto, las barreras arquitectónicas están totalmente salvadas y por la calle San Francisco no existe ninguna barrera arquitectónica que pueda impedir el acceso. Este local está compuesto de 2 plantas. La planta baja sin ningún tipo de barrera arquitectónica donde están ubicados los servicios totalmente adecuados para personas con movilidad reducida o con sillas de ruedas. Según me manifiestan los socios con los que estuve hablando, en la planta baja es donde realizan la mayor parte de las actividades. El problema está para acceder a la segunda planta, la cual se accede a través de unas escaleras careciendo de elevador o plataforma elevadora. Esta segunda planta, según me manifiestan, es utilizada para impartir los jueves clases de gimnasia. A estas clases acuden 7 socios. Y a su vez dan cursos de memoria cognitiva a los cuales acuden 17 socios. Aproximadamente el 90% de los asociados no quieren, así me lo dijeron, no quieren trasladarse del hogar del jubilado de la calle Zabaleta a ningún otro local, amenazando con darse de baja si así fuera. Lo que demandan es que se dé solución para que las personas con movilidad reducida puedan acceder a la segunda planta. Y lo único que solicitan es que bien se coloque o un elevador o una plataforma elevadora. Este grupo político entiende que si los usuarios de este hogar de jubilados se encuentran cómodos, contentos y aproximadamente el 90% de los socios no quieren cambiarse, la solución creemos que no pasa por ubicarlos en un nuevo local como podría ser el de la calle Oyarzún, sino en solucionar a la mayor brevedad posible los problemas de accesibilidad para que el 100% de los socios puedan acceder a la segunda planta. Según he leído en el informe de H. Bildu, el coste aproximado de esta obra vendría a ser unos 67.000 euros. Entiendo que esta solución sería menos costosa que la compra de un local nuevo, más el gasto que generaría la obra para adecuarlo a las personas de movilidad reducida y de personas en silla de ruedas. Me estoy refiriendo continuamente a la calle Oyarzún como ubicación del nuevo hogar del jubilado con todas las reservas, ya que a fecha de hoy desconocemos si el nuevo local para albergar a las personas del hogar del jubilado ya ha sido adquirido por el ayuntamiento. Por lo tanto, instamos al Gobierno municipal informe si efectivamente ya ha adquirido el local de la calle Oyarzún número 1-3, si no me equivoco, tal y como lo recogió la prensa de fecha 16 de julio de 2018. Por lo tanto, me gustaría pedir al solicitante la aprobación por puntos. Muchísimas gracias. A usted, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai? Bai, bueno, mila esker, presidente jauna, egun on guztioi. Euskaltzaindiaren hiztegi batuaren arabera, zerbaiti buruzko burutapena edo ustea, batez ere txarra, itxura edo aztarna hutsetan onarritzen dena da susmoa. Ikusi dugu pleno honen leloa hoxe dela, susmo txarrak sortzea, eta mozio honek ere lelo horri jarraitzen dio. De eso va más o menos el leitmotiv del Pleno y concretamente también el de esta moción, emborronar, crear sospechas sobre la acción del equipo de gobierno. Seguramente en este caso, porque a Bildu o H. Bildu le interesa ocultar que frente a los 35.250 euros que destinaron a la mejora de los hogares del jubilado, que evidentemente son
un servicio y un recurso de primera dentro del Servicio de Acción Social, del Departamento de Acción Social, pues en el mismo periodo de 4 años este equipo de gobierno invirtió 2.768.635,2 euros en reformas y en renovaciones de distintos hogares. Guk nik batzordean esan nuena berretsi nahi dut publikoki. Grosek eukiko du local irisgarri bat, porque agradeciendo los esfuerzos del señor Mota le tengo que decir que ya en 2016 nos dimos cuenta, porque es verdad que la ficha a la que ha hecho alusión la señora Duarte no nos ha contado ella tampoco toda la verdad, daba 2 posibilidades y la primera era una obra de 67.000 euros, es imposible realizarla. Ya teníamos un anteproyecto y es imposible realizarla. Entonces, en ese caso, nos fuimos a la opción 2, eta alkatetzak bazekien bazegola Grosel lokal bat, Seguridade Sozialekoak, tesoreriaren azana, eta orduan hasi ginean ikusten, pues a ver zer egin genezaken. Estábamos a finales de 2016 cuando acudimos desde el departamento, proyectos y obras y urbanismo, pues para hacer una visita, el local ya han dicho de 425 metros cuadrados, a ver si a priori podía responder a las necesidades. Cuando vimos que sí, nos pusimos manos a la obra. Fue abril del 2017 cuando se hizo la tasación por parte del ayuntamiento, del personal de aquí, de urbanismo. Vimos que encajaba en el precio, pero seguimos trabajando. Y lo primero que nos encontramos es que para ubicar cualquier cosa en esos locales necesitamos contar con el permiso de la comunidad de vecinos. Así está establecido en sus estatutos. Bueno, nos reunimos, yo estuve en la reunión, convocamos la asamblea, no fue de un día para otro, se lo puedo asegurar. Conseguimos la autorización de los vecinos, bueno, de la comunidad y seguimos adelante. Encargamos un proyecto básico pues para ir avanzando en paralelo tanto la compra como lo que posiblemente después iban a ser las obras. Y ahí nos encontramos cuando nos dieron la información sobre el proyecto básico, que suele tardar como unos 4 meses, 3-4 meses, si las cosas van bien, pues que necesitábamos para que el local fuera accesible adquirir 24 metros cuadrados del sótano. Claro, el sótano no es de la tesorería. El sótano pertenecía y pertenece todavía, aunque dentro de poco esos 24 metros cuadrados, serán del ayuntamiento, a una familia que tenía la partición de la herencia sin realizar. Nos pusimos en contacto, por supuesto, con los representantes legales y eso es lo que ha dilatado el tiempo. ¿Podríamos haber comprado el local? Sí, pero desde luego eso nos habría puesto en una situación de debilidad ante los dueños del sótano que habría hecho que peligrara el interés público. Nos podrían haber pedido lo que quisieran. ¿Eso es actuar con rigor? ¿Eso es lo que nos pide Bildu? Pues no. Y en cuanto a la gardentasunari buruz esan, pues claro, desde el momento en que hicimos públicos en la asamblea que queríamos adquirir el local y para cuál iba a ser el posible uso, ya lo habíamos hecho, ya sabía la gente, habíamos desvelado la intención de colocar ahí un hogar del jubilado. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeari dagokio. Bai. Bueno, EH Bildu no invirtió más en el tema de los hogares del jubilado porque teníamos otras preocupaciones en un momento muy complicado que creo que todos conocemos aquí, ¿no? 100 millones de euros menos en el presupuesto, comparándolo con ahora, y teníamos otras prioridades que pasaban por evitar desahucios, por multiplicar por 4 las ayudas de emergencia social y por abrir Goizaldiak y por hacer muchísimas cosas que ustedes saben y que a día de hoy les han venido regaladas y que por eso el Departamento de Acción Social está tan reforzado como nosotros lo dejamos. Esas eran nuestras prioridades y por eso no hicimos otro tipo de inversiones. Respondiendo al compañero del Partido Popular, no sé si en esas galerías hay 2 hogares del jubilado, porque parece que hemos estado en hogares muy distintos, lo conocemos muy bien. Hemos estado unas cuantas veces, incluso comiendo los miembros del grupo al que represento, y estuvimos reunidos
con la Junta y con la trabajadora social que tienen los hogares del jubilado de apoyo, que suele ir una vez a la semana a cada hogar del jubilado. Y son ellos los que nos transmitían la necesidad de cambiar de local. ¿Por qué solo utilizan 7 personas la parte de arriba? Porque no se puede subir por las dificultades de accesibilidad. Y como ha dicho la delegada del Partido Nacionalista Vasco, la compra del segundo local no se cuestiona, o sea, es algo que es totalmente necesario. Lo que cuestionamos de este grupo es cómo se está haciendo y que se dé información que no es real. El consistorio ha comprado un local ubicado en los números 1 y 3 de la calle Oyarzún, 16 de julio del 2018. ¿Se lo ha inventado el periodista? No sé, habrá que preguntar a los periodistas que están aquí cómo hacen su trabajo. ¿Se lo han inventado ellos? Yo creo que es el Gobierno el que da ese tipo de titulares porque están encantados de vender una y otra vez la misma noticia para que parezca que están todo el día inaugurando cosas, construyendo cosas, dando forma a proyectos y no es real. Por eso pedimos responsabilidad. No cuestionamos ni que haya que comprar un local ni que haya que mejorarlo. Por supuesto que el barrio necesita ese cambio de local y el hogar del jubilado también. Pero dejen de dar información que no es real y de vender cosas que no se han llevado a cabo. Eskerrik asko. Mozioa bozkatuko dugu, 3 puntu dira, eta eskatu diate banan-banan egitea, ez da? Ez dago arazorik, ulertzen dut. Orduan banan-banan joango gera mozioarekin, lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, 3. hau ez da onartzen, beraz puntu bakar batekin onartua gelditzen da mozioa, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta hurrengo puntura pasatzen gara. 10. puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, hiriko irisgarritasun baliabideen mantenimenduari buruzkoa. Punto 10. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa al mantenimiento de recursos de accesibilidad de la ciudad. Sobre el mantenimiento de los recursos de accesibilidad urbana. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, bueno, batzordean esan genuen bezala, legealdian hasi ganetik, bizilagun ugariren kexak jaso dira igogailu eta arrapala mekanikoak ez dabiltzala esaten. Azken honekin, 2 baliabide izan dira kexa gehien jaso dituztenak. Bata, aietekoa, funikularra, eta bestea larratxoko igogailua. Bietan, azkenean, bizilagunen kexak gauza bera ziren. Alde batetik, matxurak luze iraun duela, behartzena baino gehiago, horrek dakarren eguneroko mugikortasunean arazoak areagotuz, eta bestalde, udalaren partetik jaso duten informazio eta komunikazio gabezia. Aieteko funikularrari dagokionez, gogoratu behar dugu aieteko funikularra martxan jarri zela 2019ko maiatzean, hau da, urtebete ere ez duela egin funikular honek, eta 2019ko abenduan bizilagunek publikoki salatu zutela egin zuten azken salaketa, lehenago batzuk eginak zeuzkaten jada, martxan jarri zenetik, zerbitzuz kanpo aurkitzen zutela maiz zerbitzu hau, funikular hau. Eta gainera udalak ez dituela kaltetutako bizilagunak behar bezala informatu. Kasu honetan, eskatzen zuten, ezagutzen badu igogailura juteko kale bat hartu behar da zuzenean igogailura iristeko, orduan bizilagunak ez zekitela igogailua izorratua zegoela, bertara iritsi arte. Eta bueltan egin behar zuten bide guztia, jakin gabe igogailua izorratua zegoela. Abenduko salaketa horretan, proposamen bat ere helarazten zioten udal gobernuari, zela kartel bat jartzea Morlans kaleko kale hasieran, baina publiko egin zuten bizilagun hauek jada ez zutela udalarekin komunikaziorik eduki eta ez zutela berririk izan. Beste igogailua, arazoak eman dituen bigarren igogailua, Larratxokoa izan da. Larratxoko igogailua urtarrilean 20 egun baino gehiago eman zituen matxuratua. Batzordean izan zitzegunez, izan zela kumulo de actuaciones. Gauza bat bestearen atzetik, eta orduan areagotu zula atzeratzea. Baina bizilagunentzat 20 egun igogailu gabe egotea, haien egunerokoan arazo larria da. Eta, horiek ez dira bakarrak, Bidebietako bizilagunek ere, adierazi digute, Carlos Guerra eta Azkuen nekaleak lotzen dituen igogailuak maiz matxuratu egoten dela. Eta bestalde, leheno aipatutako auzoan Larratxon eskailera mekanikoak ere, maiz geldirik daudela, eta Entxarrondoko arrapala mekanikoak. Azkenean, arazo hauek
auzo horietako bizilagunen eguneroko irisgarratasun eta mugikortasunean arazo larriak dira. Eta arazo larriak dira, askotan, igogailura iritsi arte ez dakitelako izorratua dagoela. Orduan ez daukate beste irtenbiderik. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik ez daukatelako notizirik noiz konpondukoen. Eta konponketa horiek luzatu egiten direlako denboran. Batzordean, hiri mantentze zerbitzuko zuzendariak eta arloko zinegotziak azalpenak eman zizkiguten honen inguruan, eta eskertzen ditugu, baina iruditu zitzagun konpromisoak eta soluzioak behar direla hitzetatik haratago. Horregatik ekarri dugu mozio hau. Erantzun gaitasunari emateko bideragarritasun bat eta eskartasun bat, eta komunikazioan hobetzeko. Beraz, hau da eskatzen duguna. Igogailu tarrapala mekanikoen mantentze zerbitzua beraztertzea, zerbitzuaren kontratazio baldintzak barne, eta sistema eraginkor bat ezar dezala funtzionamendua bermatzeko. Eta bestetik, matxura hauen aurrean bizilagunak informatzeko komunikabide, bide berriak aztertu ditzala hortako. Eta hortako, hainbat aukera badaudela, igogailuaren atean kartel soil bat jarri baino. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Eskerrik asko. Bueno, nos gustaría trasladar lo que en comparecencia también el propio director del Servicio de Mantenimiento Urbano comentó, ya que pues las comisiones, como todos y todas sabemos, son cerradas y la propia ciudadanía no tiene acceso a esa información y pues sería importante trasladar también lo que allí se dijo para que la propia ciudadanía, al menos ahora a través del Pleno, pueda saber. Allí se expuso pues que se había producido un número de incidencias notable, más de 1000 incidencias el pasado año en las instalaciones de ascensores y rampas mecánicas a mantener. Y lo cierto es que, pues a pesar del número de incidencias y de que en la mayor parte de los casos se pudieran resolver de forma rápida, hay otra serie de incidencias que se han dilatado en el tiempo y desde nuestro grupo no entendemos cómo pueden estar días y días sin reparar, sin dar un servicio básico a vecinos y vecinas que utilizan estos elementos, ya que en muchos casos además son absolutamente necesarios por problemas de movilidad. Y es cierto, que se comentó que algunas de las averías se habían producido por un mal uso o un uso excesivo de las mismas, pero esto no debe ser impedimento para dar un buen servicio a la ciudadanía. Y el ejemplo del problema, por ejemplo, en el caso de Morlands, y que ya comentaba Garbiñe en su exposición, lo que no puede ser es que además los problemas en el que en un momento determinado no puedan funcionar acarreen que los y las vecinas que quieran utilizar este elemento tengan que caminar 700, 800 metros, llegar hasta allí para encontrarse con que no funcionan y tener que desandar ese camino, ya que entendemos que, que hay un déficit de la información a trasladar, ¿no? Consideramos que además, que esos problemas y el estado de las instalaciones y la celeridad o no en la resolución de problemas es gravoso y tienen una afección determinada por el hecho de que te tengas que desplazar hasta un lugar para luego ese recorrido haberlo hecho en balde. Y asimismo, queremos señalar que desde principios de años hasta ahora los casos de avería que no han sido circunstanciales, sino que se han reiterado en distintos puntos de la ciudad. Por tanto, creemos que es fundamental realizar un seguimiento a las empresas contratadas para el mantenimiento y reparación de las averías en estas instalaciones, y consideramos que no puede dejarse en manos de las empresas contratadas la decisión de dar respuesta o no a estos problemas con mayor o menor celeridad. Es el Gobierno quien debe garantizar un servicio correcto y, por tanto, exigir a las empresas contratadas para el efecto una rápida respuesta. Por tanto, a los dos puntos que plantea EH Bildu en su moción, evidentemente estamos de acuerdo a que se revise el servicio de mantenimiento, incluidas las condiciones del contrato. Y, en segundo lugar, a la propuesta de estudiar nuevas vías de comunicación para informar a los y las vecinas sobre los ascensores y rampas mecánicas, entre ellas colocar carteles y demás. Estamos totalmente de acuerdo, máxime cuando el máximo responsable del departamento reconoció un déficit en este sentido y por tanto, consideramos que es del todo necesario llevar a cabo estas propuestas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, jarraian talde popularrak. Eskerrik asko. Lo de movilidad vertical va camino a convertirse en el mayor oxímoron de la historia de esta ciudad. Es decir, entre los elementos que no funcionan y los que no se construyen,
pues moverse de arriba abajo en esta ciudad es un acto bastante complicado para muchísimos ciudadanos. Yo no voy a aportar más luz de la que han aportado mis compañeras, pero sí me gustaría denunciar un tema. Efectivamente, el equipo de gobierno esgrimió el vandalismo como una de las causas recurrentes en el mal funcionamiento de los elementos de movilidad vertical. Nosotros hicimos una pregunta en comisión acerca de cuántas denuncias había recibido la Policía Municipal en relación a este vandalismo. Hicimos esa pregunta y prácticamente 15 días después todavía no hemos recibido respuesta. Y esto, bueno, pues va ligado pues a la moción 22 presentada por Bildu, que ya adelanto que vamos a votar afirmativamente. Entonces, claro, es un poco hacernos trampas, ¿verdad? Porque nosotros hacemos una pregunta en comisión para tener información si consideramos que tiene que ir ese tema a pleno, ¿no? Tener información con la que argumentar. Si ustedes esa respuesta nos la dan pasado mañana o hoy mismo, ya no tenemos tiempo. Y si consideramos que tenemos que presentar volver a presentar esa interpelación en la próxima sesión plenaria, pues lo más normal es que consideren que es una moción reiterativa y nos la tiren para atrás. Entonces, claro, nos amordazan, no nos dan las herramientas necesarias para hacer una oposición eficiente y decente, y sí me gustaría poner esa denuncia encima de la mesa. En cualquier caso, anunciar que vamos a votar afirmativamente a esta moción de control presentada por el Grupo de EH Bildu. Eskerrik asko. Bai, zuri. Talde sozialistaren txanda. Bai, mila esker alkate jauna. Pues ustedes están en este pleno behin eta berriro lanzando esos husmos que decía Aitziber, ¿no? Sobre la falta de compromiso, que no gestionamos bien, que poco menos que faltamos a nuestra palabra. Y yo creo que en esta moción precisamente la oposición, los tres grupos de la oposición se están retratando y la ciudadanía lo va a tener en cuenta. No hace falta ni que yo lo califique, porque creo que no han valorado correctamente el esfuerzo que supone para un director de esta casa, un director de mantenimiento, acudir a la comisión y ofrecer todas las explicaciones que ofreció, que además se las deben, porque los grupos municipales tienen en su mano pedir estas comparecencias. Y no es verdad, señora Aizpea Garay, que las comisiones estén cerradas a los Aizea Garay, que las comisiones estén cerradas a los ciudadanos y ciudadanas. Eso es rotundamente falso, porque usted misma ha invitado a ciudadanos y ciudadanas a asistir a las comisiones y con el permiso, y con el permiso de los presidentes y presidentas de la comisión, esos ciudadanos y ciudadanas implicadas directamente en algún punto han acudido. Usted misma ha invitado, o sea que eso es falso. Usted ha dicho que las comisiones están cerradas y eso no es verdad. Usted ahora tampoco lo está haciendo. Las comisiones están abiertas a la ciudadanía que puede asistir y asiste. O sea que eso no está bien, no corresponde a la realidad. El contrato que ustedes, la representante de EH Bildu, el contrato de mantenimiento tan nefasto que debemos de tener y que piden que lo cambiemos, es un contrato que se hizo en su legislatura. EH Bildu formalizó este contrato con la Diputación Foral de Guipúzcoa de EH Bildu, evidentemente también, para el mantenimiento de los ascensores, dentro de ese contrato marco de contratación a la que luego en otros aspectos se ha adherido. Pero el contrato de mantenimiento, tan nefasto que tenemos, lo firmaron ustedes. Lo firmaron ustedes con la Diputación. Y evidentemente que las cosas se pueden hacer mejor y las vamos a hacer mejor. Por eso pediría, si puede votarse la moción por puntos, porque tal y como dijo el propio director,
de mantenimiento, vamos a mejorar la comunicación con la ciudadanía a la hora de dar a conocer las averías. Y eso es lo que estamos haciendo. Ayer, si ustedes oyeron en la SER, oirían un aviso de que el ascensor ayer en Larracho estaba averiado. Pusimos ayer mismo ya el cartel anunciador, hoy aparece también en un medio de comunicación escrito que está averiado y tal y como él adoptó ese compromiso, yo hoy lo ratifico, que vamos a mejorar la comunicación de estas averías. Pero también, como creo que quedó bien explicitado, la gestión de las averías es una gestión correcta, teniendo en cuenta el volumen, 1.044 incidencias el año pasado, la mayoría de las cuales se resuelven en 24 horas, y el director dio, creo que cumplida y muy detallada explicación de todos los procesos de reparación de las averías, con lo cual creo que es justo reconocer lo que se hace bien y lo que es mejorable, y la comunicación es mejorable y así lo vamos a hacer. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda. Sí, yo no iba a intervenir, pero después de escuchar al señor Corominas no me queda otra solución que intervenir, efectivamente. Porque ha faltado la verdad y es usted bastante ventajista. Usted ha tenido 11 meses en este ayuntamiento para preguntar sobre los datos de vandalismo de todo aquello que le ocupe o le preocupe. Y usted no ha preguntado nunca. Usted ha pedido en una comisión ordinaria de pleno una serie de datos que no estaban registrados en las iniciativas que usted tiene un mes para preparar. Y yo lo que le dije es que me pregunte esos datos, como el ROP lo establece, y se los daré. Así que no venga diciendo que el Gobierno municipal le ha ocultado ningún dato, porque a día de hoy todavía usted no ha registrado ninguna iniciativa preguntando por esos datos. El día 18 usted, cuando llegue el momento de responder en las comisiones ordinarias establecidas, le daré la respuesta. En 11 meses usted no ha preguntado nada. Bueno, por favor, respete 2 turnos. Izteko txanda, EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, guk ez dugu zalantzan jartzen zuzendariak esandakoa. Zuzendariakoak esandakoaren arira ekarri dugu kontrol mozio hau. Alde batetik, Bilduk egin zuela kontratazioa. Ez dugu esan kontratazio hori nefastoa denik. Esan deguna da berrikusi egin behar dela. Eta noiz berritu zen kontratazio hori? Berritu egingo zen. Edo ordundik dago kontratazio bera. Berritu egingo zen kontratazioa, imaginatzeet. Horan, noiz berritu zen. Eta esaten egena da berrikusteko. Zen egokia izango balitz, Larratxoko igogailua etzen izorratu egongo ostiraletik. Bizilagunek esan digutenaren arabera. Eta hemen ari geana da errepikatzen arazo bat behin eta berriro. Behin eta berriro. Galdetu bestela, Aieteko bizilagunei. Zeren bereien webgunean sartzen bazea, funikularritza sartuta behin bakarrik, 11 albiste aurkitzen ditugu. El funicular de Aiete cumple 7 meses de averías, algunos usuarios prefieren subir el vial andando que recorrer el trayecto hasta el elevador, avería en el funicular con un bebé en su interior, hay que evitar que el funicular de Aiete quede inutilizado, el funicular del Alto de Rondo en stand-by, eta horrela, bezain beste. Orduan, ez dut uste ondo funtzionatzen duenik, ez dugu uste, eta horrela dirazi dugu 3 udal taldeok. Esaten ari gena da berrikusteko kontratazio hori. Eta berrikusi daitezke kontratazioak. Aurreko astean, Iruñako udal gobernuak berrikusi zuen arrapala mekanikoen konponketak egiten dituen enpresarekin daukan kontratazioa. Diario de Navarran daukazu. 19an eginda. Eta berrikusi dute zer aldatu daitekeen kontratazio horretan eta zer hobetu daitekeen aberia edo matxura hoien epean konponketan murriztu dadin. Eta hori da ondo egitea gauzak, hori da. Arazo bat dagoenean aurre egin. Ez eserita gelditu, eta dagoenarekin konformatu. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, eskatu dute puntuz puntu egitea, ez dago arazorik. Bale. Orduan, 2 puntu dira, mozioak jasotzen dituenak. Lehen puntuari beraz, aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak.
bigarren hau aho batez onartzen da, eta beraz mozioa puntu bakar batez onartua gelditzen da, por lo que yo tengo aquí apuntado, el Grupo Popular ha consumido su turno. No sé qué... Sí, pero, presidente, alcalde, presidente, me gustaría intervenir por alusiones porque se ha faltado a mi honor llamándome mentiroso. Señor Corominas, no procede, no voy a abrir ese debate. No sé por qué no tiene que proceder. Pasamos al siguiente punto. Yo creo que muchas sí que... gracias. Hurrengo puntura pasatzen gera. Hamaikagarren puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Maria Cristina Zubiaren konponketaren bigarren, hirugarren eta laugarren faseak direla eta. Punto 11. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a la segunda, tercera y cuarta fase de reparación del puente María Cristina. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. No es la primera vez que preguntamos sobre esta cuestión y volvemos otra vez o nos vemos en la obligación de volver a traer esta iniciativa porque efectivamente hasta ahora no se nos ha dado una respuesta de lo que estamos pretendiendo del equipo de gobierno, que es decir, saber cuál es la previsión que maneja para la segunda, la tercera y la cuarta fase de reparación del puente de María Cristina. Efectivamente, no tenemos ninguna duda en que la actuación de la primera fase era la más urgente. Y en ese sentido, efectivamente, cuando el Gobierno municipal decidió acometer la misma, obviamente no dijimos nada con respecto a ello. Pero ya en aquel momento, ya en aquel primer momento, demandamos al equipo de Gobierno, teniendo en cuenta que existía un informe técnico municipal y ese informe técnico municipal establecía la necesidad de realizar otras 3 actuaciones, cuando, entendiendo que lógicamente la primera era prioritaria, cuándo se iban a acometer la segunda, la tercera y la cuarta. En aquel momento se nos dijo, no es el momento, lo decidiremos más adelante, esta es la más urgente. Es verdad que hemos ido ahondando distintos ejercicios presupuestarios preguntando sobre la misma cuestión y efectivamente, bueno, pues en ese intervalo de tiempo hemos visto que se ha decidido hacer una actuación, la actuación de ornato, la actuación de estética, una actuación importante también en lo económico, pero que sin embargo se siguen sin establecer, se sigue sin comprometer cuándo se va a realizar la segunda, la tercera y la cuarta fase. Y esto es lo que estamos pretendiendo en esta figura, a través de esta presentación de esta moción de control. Algo que se lo hemos presentado en las distintas comisiones informativas, tanto cuando se ha debatido el presupuesto, cuando le hemos interpelado por este tipo de cuestiones y evidentemente hasta ahora no hemos obtenido un compromiso. Porque es una demanda que nos viene la ciudadanía y la que nosotros como grupo político, bueno, pues simplemente somos correa de transmisión de los mismos, recibimos ese tipo de inquietudes y las planteamos aquí. Seguramente con un funcionamiento de las comisiones informativas de otra forma no serían necesario algunas de estas cuestiones porque los propios ciudadanos podrían escuchar algunas explicaciones sin necesidad de que sean debidamente interpretadas posteriormente y podrían ser ellos de alguna forma partícipes de alguna forma de las explicaciones dadas. Y evidentemente, qué decir tiene que nuestro grupo un sistema donde haya que establecer casi un sistema de vasallaje donde cualquier ciudadano tenga que pedir la venia a la presidencia para que la presidencia le permita asistir a una comisión informativa de pleno, nos parece que es de verdad el sistema moderno precisamente en estas circunstancias. En cualquier caso, tenemos ocasión de hablar sobre esto porque ya anuncio que nuestro grupo presentará una modificación del Reglamento Orgánico Municipal en ese sentido. Pero efectivamente, bueno, si no se da la respuesta y si los ciudadanos no pueden escuchar esa respuesta porque no consiguen esa venia o porque no han pedido esa venia, porque no han seguido ese procedimiento, pues lógicamente nosotros como grupos políticos municipales vamos a seguir preguntando este tipo de cosas. No estamos poniendo en duda que hubiera que realizar la primera fase, bienvenida sea, desde luego estábamos de acuerdo. No estamos también poniendo en duda que efectivamente fuera necesario hacer una operación, intervención importante de recuperar el ornato del puente María Cristina. Lo que estamos demandando es efectivamente los compromisos de cuándo se van a realizar esa segunda, tercera y cuarta fase. ¿Por qué? Porque existe un informe técnico municipal que establece la necesidad de que hay una serie de patología que es necesario subsanar. Y porque efectivamente en materia de puentes en esta ciudad, desgraciadamente, tenemos una serie de antecedentes que no son para nada positivos. Ahí tenemos el puente de Astiñén y podemos hablar si quieren de ello. Ahí tenemos el puente de Portucho y los distintos compromisos que se van asumiendo por parte del ayuntamiento. Luego ustedes hablan de susmos. No, es que no son susmos ni son bulos. No, son
son realidades constatables. Ustedes dan una serie de compromisos que luego son incapaces de cumplir, pero eso es una realidad incontestable. En cualquier caso, a ver si hoy se comprometen efectivamente y aprueban la moción. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Mila esker. Los trabajos de reparación del puente de María Cristina se han visto paralizados y, tal como dice la moción que nos ocupa, debido a los temporales e inundaciones que se registraron en el año 2015, se aprobó un presupuesto que ascendía a 960.951,89 euros. Habiéndose ejecutado la primera fase de dicho proyecto en concreto por un importe de 276.234,67, lo cierto es que nos llama poderosamente la atención que lo siguiente que se acometió fue un proyecto de restauración de los adornos del puente, tal y como se ha indicado ahora mismo, aprobándose un pago de 596.398,79 euros. Este pasado mes de enero, mientras que la propia estructura del puente que requiere repararse, nos referimos a la segunda fase, se ha visto postergada, desconociendo la fecha de la puesta en marcha de dicha fase, y de la misma forma en lo que se refiere a la tercera y a la cuarta. Sin poner en duda tampoco los trabajos destinados a mejorar la estética del puente y recordando que se aprobó un presupuesto dirigido a reparar la estructura y que no se ha destinado para ello, además de que no se ha aplicado la coherencia a la hora de acometer los trabajos, terminando primeramente con la reparación de la estructura del puente y priorizando el orden de las distintas fases, aun cuando cumpla, según asegura la concejala delegada, con todas las garantías de seguridad. No obstante, no entendemos que se priorice la ornamentación del puente antes de reforzar toda la estructura, habiéndose destinado más dinero a reparar estos elementos estéticos. Y además nos llama la atención que el Gobierno municipal no tenga una previsión de la finalización de la obra ni tampoco se sepa a cuánto ascenderá la cifra que resultará finalmente, además de que no se cita en los presupuestos de este 2020. Votaremos a favor del único punto de la moción, en la que se solicita que se haga efectiva una previsión sobre la puesta en marcha de los restantes fases del proyecto de reparación de la estructura del puente y que se lleve a cabo en esta legislatura. Eskerrik asko, talde Popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak, bai? Bai, mila esker. Qué raro que no duden de nada, ¿verdad? Es rarísimo. Y qué raro que no duden de que la seguridad está garantizada, porque sinceramente no creo que ustedes con esta moción están arrojando ninguna duda, ¿verdad?, sobre la seguridad del puente. No. A los ciudadanos les inquietudes, creo que ha comentado el señor Burutarán, ¿verdad? No creo que estén, ¿verdad?, arrojando ninguna duda sobre la seguridad del puente e intentando vender a los ciudadanos que solo nos preocupan los adornos y los brillos y no nos preocupa la seguridad del puente, ¿verdad? Seguro que no están arrojando ninguna duda sobre la responsabilidad de este equipo de gobierno o, en su caso, a su juicio, la irresponsabilidad de, después de acometer la primera fase, que era la absolutamente necesaria, del refuerzo del puente de María Cristina, después de haber acometido antes en otros gobiernos, otras medidas y otras obras importantísimas también de refuerzo y garantizada la seguridad del puente. Seguro que no están ustedes arrojando, insisto, ninguna duda ni ninguna inquietud, ¿verdad? En fin, el puente de María Cristina es uno de los puentes más emblemáticos de esta ciudad y después de abordar una primera fase de refuerzo de la seguridad y de garantía absoluta de la seguridad del puente, lo que se ha abordado es lo que también hacía falta, que igual no les gusta tanto, que es la restauración ornamental del puente, que llevaba muchísimos años con un aspecto bastante deteriorado. Igual esa monumentalidad y ese brillo no les debe de gustar tanto. El resto de fases, que están bien definidas, pues se irán acometiendo conforme estimemos oportuno. Ahora hemos estimado oportuna, que era recuperar y restaurar ornamentalmente el puente una vez garantizada la seguridad, y el resto de obras se irán acometiendo por fases como en tantos otros proyectos. Muchas gracias.
Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Han empleado ustedes la técnica 3.0, o sea, la técnica del calamar. Y la técnica del mar es decir, bueno, pues voy a intentar arrojar sobre, en este caso, los que presentan la iniciativa, algún tipo de sospecha sobre cuáles son las maldades con las que han realizado esta iniciativa para desgastar al equipo de gobierno. Pero usted es la responsable política, y como responsable política tendría que contestar a esta pregunta tan sencilla. ¿Existen informes técnicos que necesitan, que avalan la necesidad de realizar actuaciones en función de patología detectada, informes de fase 2, fase 3 y fase 4? ¿Sí o no? La respuesta, porque como ustedes son muy dados a decir que no, la respuesta es sí. ¿Existe? ¿Desde qué fecha existe esta? Bien, han pasado ya por lo menos 2 años desde que tiene esos informes de patología. ¿Han acometido las mismas? No. Y frente a esto, utilizando esa técnica 3.0 de calamar, usted lo que pretende decir es, no, es que igual es que a esta pérfida oposición se le ocurre que le molesta más que se restaure los aspectos estéticos del puente. Oiga, si yo le puedo dar la vuelta a su mismo planteamiento, igual es que a este gobierno municipal le importa más restaurar una estética que restaurar la seguridad y restaurar la patología detectada en los elementos 2, 3 y 4, porque llevan 2 años y no lo han hecho. Pero es que esto es exactamente lo mismo, que nos supuso y que le supuso a los vecinos de Loyola y a los vecinos de Eguía tener que estar incomunicados por no haber hecho las cosas que tenían que haber hecho en el puente precisamente de Sarasola. Y esto es lo que ustedes están haciendo cuando están anunciando determinadas cosas y luego no están cumpliendo sus compromisos. El compromiso de hoy era muy sencillo, lo que tenían que asumir. Era simplemente que se establecieran cuál era la previsión para poner en marcha la segunda, la tercera y cuarta fase. ¿Cuál es el problema? Que previsión no tienen ninguna, porque van a salto de mata. Y evidentemente en su momento tocará cuando se les ocurra. Y mientras tanto, mientras no tenga una obligación, esto no es una urgencia para este gobierno municipal. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit talde popularrak botoa azalpen txandarik nahi duen, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 12. puntua, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua Intxaurrondoko anbulategiko irisgarritasun arazoak direla eta. Punto 12. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a los problemas de accesibilidad del ambulatorio de Intxaurrondo. Bai, mila esker. Bueno, lehenik eta behin mila esker Intxaurrondoko bizilagunei eta bizilagun elkartei honea etortzeagatik. Agradecer la presencia de vecinos y vecinas de Intxaurrondo, de las asociaciones vecinales en la reclamación, una reclamación que viene siendo pues ya larga en el tiempo por parte del vecindario, que no tienen la oportunidad, que están aquí evidentemente, pero que no tienen la oportunidad de plantear las propias iniciativas de forma directa, ya que este ayuntamiento no permite tener un turno popular y que sea la ciudadanía directamente quien pueda presentar las iniciativas. Ahora, además, el propio gobierno municipal va a tratar de limitar esas iniciativas que vienen a través de las asociaciones vecinales porque quieren limitar el número de iniciativas que presentemos desde la oposición. Por tanto, estamos ante un momento en el que pues va a ser difícil poder continuar haciendo esa labor de transmisión de lo que de la ciudadanía solicita. En todo caso, yendo a la solicitud y a la iniciativa propia, el vecindario de Intxaurrondo lleva tiempo reclamando una solución para solventar los problemas de accesibilidad del ambulatorio de Intxaurrondo, tanto para acceder a pie como para trasladar en vehículos a personas con problemas de movilidad. Este hecho ha sido denunciado a través de las asociaciones vecinales, como decía. Yo hoy traslado aquí lo que en el mes de diciembre nos hicieron llegar a todos los vecinos y vecinas a través de, del boletín que hace la propia asociación, y hablaba irisgarritasun hobetzeko zain. Y decía en relación al ambulatorio, azpiegitura honen kokapenak adarra jotze galanta ematen du. Makal dagoenarentzat gaindiezina suertatzen den zulo batean sartuta dago eta zeren zain daude toki egokia bilakatzeko, eta lekualdatu bitartean, zeren zain daude irisgarritasun baldintzak hobetzeko, galdera hauek egin dizkiogu bide publikoetako zinegotziari eta erantzunaren zain gaude. Y sí,
Continúan los vecinos y vecinas esperando una respuesta. Los grupos también de municipales, cuando hemos trasladado esta preocupación, seguimos esperando una respuesta. Y a eso hay que añadir, pues por un lado, por registro a través de Udalinfo, han llegado quejas igualmente de vecinos y vecinas que tienen problemas para acceder, problemas para poder llegar al ambulatorio en silla de ruedas, en cualquiera de los 2 tramos de escaleras existentes. Solo se puede acceder por una cuesta con una elevada pendiente que dificulta el poder llegar. Y además, quisiéramos recordar que la propia jefa de la Unidad de Atención Primaria del Centro de Salud de Inchaurrondo ha trasladado al Departamento de Urbanismo un escrito en el que informa de que la accesibilidad del centro de salud es deficitario para las personas con movilidad reducida. La ubicación del ambulatorio no es la idónea, pero, tal y como dice, entiende que el cambio del mismo compete a otras instancias. Se ubica en el bajo de un bloque de pisos en la calle Zarategui. Desde la calle donde se aparcan los coches o para el autobús es necesario atravesar 2 tramos de escaleras. El acceso en rampa está lejos de la entrada y tiene una pendiente grande, por lo que las personas que acuden en silla de ruedas tienen muchas dificultades para acceder al mismo. También es complicado para los acompañantes de estos pacientes, ya que precisan de gran fuerza física y solicitan, por tanto, mejorar la accesibilidad para los usuarios en los tramos de escaleras, ya que por el tamaño ancho de las mismas podría mejorarse. Bueno, ante todas estas solicitudes, entendemos necesario además recordar que hay un déficit a la hora de poder acceder en transporte público desde diferentes zonas del barrio que pueda comunicar pues estas zonas con el ambulatorio y asimismo recordar la dificultad de acceder con ambulancias. Por tanto, hemos solicitado que el Gobierno municipal garantice una mejor accesibilidad al ambulatorio, que mejore el entorno y, en el caso en el que no sea posible modificar el entorno para mejorar esos accesos, trasladen al Gobierno vasco los problemas de accesibilidad al objeto de solicitar un nuevo emplazamiento. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda orain. Sí, eskerrik asko. Bueno, cuando vi la moción 12, seguida de la moción 13, dije, mira, las mujeres del Carrequín Podemos han dado de lleno en la diana, porque efectivamente la moción 12 pide una mejor accesibilidad al ambulatorio de Inchaurrondo, una accesibilidad que desde el Paseo de Mons a través del Parque de Chieta es muy difícil, sobre todo porque cuando subes en un pequeño tramo de escaleras te encuentras con una rampa que, bueno, yo creo que necesitas si vas en silla de ruedas, aparte que es prácticamente imposible haber llegado ahí, la rampa tiene un desnivel que es prácticamente insalvable. Si llegas desde el otro lado también es muy difícil acceder. Efectivamente, es muy difícil llegar al ambulatorio desde cualquier si tienes una movilidad reducida, desde cualquier lado. La moción 13 lo que pide es que se facilite el acceso al ambulatorio desde otros puntos del barrio, que también es complicada. Entonces, no es solo difícil llegar al entorno del ambulatorio, desde el entorno del ambulatorio llegar al ambulatorio, sino también es que es muy complicado llegar al entorno del ambulatorio. Entonces, adelanto que vamos a votar a favor de la enmienda 12 y 13 del Carrequín Podemos y espero que el equipo de gobierno haga lo mismo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde sozialistak orain. Bai, egunon berriro eta ongi etorriak Intxaurrondoko bizilagunei. Baiezkoa emango diogu adierazpen honi. Tal y como informamos en una comisión que se celebró, creo que en el mes de octubre o noviembre, no, en octubre, tenemos un proyecto ya en el departamento para mejorar, y creo que así lo dijimos entonces, y poner en marcha 2 plazas para minusválidos. Y también creo que dijimos que teníamos previsto licitar este proyecto de mejora de la accesibilidad, de licitar y de ejecutar en este año pues este proyecto para, insisto, mejorar la accesibilidad en el entorno no solo del ambulatorio de Inchaurrondo, sino de otros centros sanitarios y culturales de la ciudad.
Somos conscientes de que el entorno es complicado, que efectivamente la rampa o acera de acceso a la zona de ambulancias es del 10%, que en principio se puede dar por buena por el decreto de accesibilidad, pero es demasiado larga y alguna solución deberíamos de buscar, y en ese sentido, esta actuación dentro de ese programa de mejoras de accesibilidad en centros sanitarios y culturales será prioritaria y será la primera que abordemos. Mila esker. Eskerrik asko zuri, izteko txanda orain. Barkatu ez, EH Bildu taldeak dauka hitza, bai. Bueno, esan, eta jakingo ezun bezala, babestuko degula hau, eta hurrengoa, legealdi honetan hasi genetik guk ere Intxaurrondoko irisgarritasuna ekarri izan degulako honea. Eta gaur eskertu nahi dut bizilagunak hemen egotea, zeren Marisolek esan duen bezalaren batzordetan sartu daitezkela haien puntua entzun eta martxa egin behar dute. Beraz, batzordeak irikia direla, zure irikitasuna eta gurea behar bada ez da berdina. Baina, Intxaurrondoko irisgarritasuna. Egia da, Intxaurrondoko irisgarritasuna aldetik baduela arazo handi bat, ambulategia, egia da, ni erabiltzaia naiz ambulantegi hortakoa, eta ez da bater irisgarria. Ez dakit 2 plaza jarri nahi dituzuen, eta nun jarriko dituzuen, baina hortik ere nire zalantza ditut horrek irisgarria egingo duen plaza horietatik ateraino iristerako bidea. Bigarrenik, auzoa bere baitan, horregatik aspalditik eta 2000 sinadura baino gehiago mikrobusa eskatzeko, arrapala mekanikoak, baina ez degula ikusten konponbide motxamana ezaionik horri. Orduan, badela ordua inbertitzeko irisgarritasunean, hiri honetan, eta gehien bat horrelako auzoetan, horrelako orografia daukaten auzoetan. Eta lehen esan dezun bezala, atera direla, hobekuntzak egiteko irisgarritasunari dagokionez ambulategia eta kulturetxeak eta espero dut oraingoan ambulategia izatea, zeren kulturetxea Larrotzen esan zen egingo zela, eta jakin berri dugu 2021 urtean hasi eta behar bada bukatuko dela irisgarritasuna. Orduan, ambulategikoa egiten den eta behintzat nunbaitetik hasten gean. Bai, orain bai, barkatu, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Lo cierto es que, tal y como comentaba Garbiñe, se hace del todo complicado conociendo, que yo también soy usuaria de ese ambulatorio, conociendo y con problemas además en la familia de movilidad y bastantes dificultades a la hora de acceder al propio ambulatorio, que de las 2 plazas que hay actualmente para personas con movilidad reducida y que habitualmente están ocupadas por las necesidades y también conociendo un poco la realidad social del propio barrio, cada vez más envejecido, que pueda haber espacio físico para colocar dos nuevas plazas para personas con movilidad reducida. En todo caso, entendiendo que tenemos que hacer lo posible para reducir el uso del vehículo privado, hay otras carencias que vienen ligadas a la siguiente moción que vamos a tratar, que es el del autobús, que permitirían, en cierto modo, compensar ese espacio, ¿no? Es decir, la necesidad o no de tener más plazas para vehículos privados con ese requerimiento de personas con movilidad reducida. En todo caso, nos plantean el tema de la licitación, volvemos sobre un tema que se da y se está dando en el Pleno, los problemas de retrasos y tiempos que requieren las licitaciones, y si eso nos va a llevar a demorar en el tiempo una solución que viene siendo demandada y necesitada en el barrio desde hace tiempo. ¿Cuándo va a ser posible realmente tener un ambulatorio que sea 100% accesible? Porque ahora mismo no lo es. Esas mejoras, teniendo en cuenta que está ubicado en unos bajos de unas viviendas muy lejos del acceso de la calle, de la parada del autobús, nos antojan de todo complicadas. Por tanto, se ha valorado con Osakidetza la posibilidad de trasladar a un nuevo emplazamiento o a futuro tener un nuevo emplazamiento para el ambulatorio que sea realmente accesible. Estaremos atentas y haremos un seguimiento de eso que acababa de anunciar. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, ez dago boto azalpen txanda posiblerik eta beraz urrengo puntura pasatzen gera. 13. puntua, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Intxaurrondo auzorako mikrobus linea bat jartzeari buruzkoa. Punto 13. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al establecimiento de una línea de microbús que comunique las distintas zonas del barrio de Intxaurrondo. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, no salimos del barrio de Intxaurrondo y la reclamación del microbús, recordemos que viene avalada por casi 2.200 firmas de vecinos y vecinas, que hará ahora un año, en un par de meses, desde que las presentaron y registraron solicitando una línea interna de microbús para el barrio. Su reivindicación es acorde a los planteamientos de accesibilidad del Gobierno vasco definidos recientemente dentro de la Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal y vienen respaldados por las siguientes razones. El barrio de Intxaurrondo es uno de los barrios de la ciudad que tiene mayores problemas de accesibilidad y movilidad, por un lado por las propias condiciones orográficas del barrio, pero por otro por la falta de actuación en orden a la eliminación y supresión de barreras arquitectónicas, como por ejemplo en el mismo de acceso al centro de salud, como habíamos comentado anteriormente. En consecuencia, entendemos que Intxaurrondo debiera ser una zona prioritaria en lo que se refiere a necesidad de actuaciones urgentes dirigidas a solventar problemas de movilidad. Los vecinos y vecinas y lo vienen reclamando en diferentes medios, con reuniones que han solicitado y que han trasladado al propio ayuntamiento y en el Distrito Este. Necesitan una mejor accesibilidad a su centro de salud, pero también a otros servicios básicos como pueden ser el Centro Cultural y Polideportivo, el Hogar del Jubilado, los centros de Chara 1 y Chara 2, que están en la parte alta del barrio y ven en la línea de microbús una solución aparte de sus problemas de comunicación, ya que actualmente las líneas de bus no responden a sus necesidades. Y en este sentido quisiéramos recordar que se ha tratado en el Consejo de Bus la propuesta que trasladaron los vecinos y vecinas. Y bueno, hay una serie de valoraciones que se han realizado y que yo me parece importante que también debiéramos de trasladar por hacer público también todo aquello que se produce en los consejos de administración. Y en alguno de los elementos plantean que muchas de las conexiones que plantea este microbús ya están resueltas con el servicio actual de bus y nosotros queremos decir que, bueno, bajo nuestro criterio esto no es real, porque plantear que la línea 29 conecta Intxaurrondo Sur con Basochico y Julimasene y Zubiaurre es una realidad, sí, pero solo de bajada. Es decir, aquellos que están en Intxaurrondo Zaharra y necesitan subir a todos esos servicios públicos que están en la parte alta, van a tener que coger esa línea 29, venir hasta el bulevar y volver a subir hasta el barrio para poder acceder a unos servicios que, teniendo una línea de microbús, desde luego que no necesitarían venir hasta el centro. Por ejemplo, hablar de la línea 46 que une Morlands con el barrio de San Antonio, pues evidentemente, y voy a dar otro dato, los alumnos y alumnas que viven en Montesol y que su centro escolar de secundaria de referencia es la Oaizeta, evidentemente que haya un servicio a Morlands no da respuesta a su necesidad de ir a su centro escolar, para el cual van a tener que ir caminando niños y niñas de 12 años durante 30 minutos para llegar a su centro escolar de referencia. Por tanto, las opciones que se descartan o que se valoran como que no son necesarias, pues no son reales y hay que solamente pues, escuchar a los vecinos y vecinas y entender de las necesidades que son del todo coherentes. Por tanto, para evitar que la gente tenga que llevar a sus hijos e hijas en un coche privado para evitar la caminata de los 30 minutos, para evitar que se utilice el automóvil para acudir al centro de salud o para evitar que el comercio local desaparezca, el comercio de proximidad, porque si no tenemos cómo hacer llegar a la gente a esos comercios que puedan estar en la parte alta o de la parte alta que puedan bajar abajo, estamos haciendo pues creo que un grave perjuicio para la propia vida del barrio, ¿no? Y desde luego que si queremos tener una movilidad sostenible y unos barrios vivos y vivas, sin duda, creo que es necesario, pues no dejar de lado esta propuesta que consideramos que es del todo factible, que se puede realizar y que desde luego pues daría
bastante respuesta a las necesidades que reclaman sus vecinos y vecinas. Y en este sentido, pues hemos solicitado al Gobierno municipal solventar estas demandas básicas del vecindario de Inchaurrondo en cuestiones de accesibilidad e implantar una línea de microbús, tal y como lo solicitan, e igualmente, ante bueno, pues todo lo que se ha debatido en Debús y demás, y el planteamiento que se ha podido exponer en un momento dado en el Distrito Este, pues se puede hacer una reunión abierta en el barrio y poder informar al vecindario de los pasos que realmente va a dar el Ayuntamiento para mejorar la movilidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde Popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak bai. Bueno, mozioa aurrekoaren beretik dator, ez? Auzoko irisgarritasuna Intxaurrondokoa, eta auzoko diot, bertakoa naizelako, eta ezagutzen degulako. Eta bestea besterik itzaigula gelditzen, argi dago, bizilagunen eskaera zein den, bizilagunena, auzo elkarteena. Orduan, badakigu zer egin behar den, Debuseko Kontseiluak egin du analisi bat. Analisi hortan, haizeak egiten zuen azterketa bat, nik beste bat egingo dut, esaten zuen arrapala mekanikoak zubiaurretik baso txikirainoko lotura egiten zuela. Hori, Intxaurrondoko bizilagunek ezagutzen degula, badakigu gezurra dela. Lizardiko aldapa baino ez du lotzen arrapala mekaniko horrek. Besterik ez, erantzun zitzaigun arrapala mekaniko hartu, eta gero hartu 29. linea etxe horietan, oso ondo ulertuko diatenun. Bueno, hori baldin bada, irisgarritasun lotura bat egitea, ikusi nahiko nuke, hemengo askok hori horrela ulertzen dezuen. Beraz, besterik gabe hori egitea, eta Izbek ekialdeko barrutian adierazi zuen moduan, Debusek egindako analisi hori, egin dezala publiko, auzoan, Izberekin egindako bilera batean, eta auzoko bizilagunen aurrean. Entzun ditzala bizilagunen eskaerak, eta aztertu ditzala. Eta egin dezala. Eta ez badu egin behar, eta argi baldin bauka esan dezala, baina ez mareatu. Ez mareatu. Eta bestela, esan. Zen ere batzutan egiten dira bilerak bizilagunekin, esaten zaie beste bilera bat, analisi bat egingo dugu, beste bilera bat, aztertu behar baldin badezue, aztertu. Eta entzun, bizilagun guzti hoien, auzo elkarte guzti hoien, eskaerak. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Sí, bueno, pues se dicen bastantes cosas ciertas, solo que es la mitad de la verdad. Yo me voy a dirigir también a los vecinos de Inchaurrondo. No es fácil decir que no cuando hay una petición de transporte público que se sabe que es necesario. ¿Cuántas veces lo hemos analizado? Hemos dicho lo que hay, que hay desplazamientos que sí cubre la red actual, pero nunca hemos ocultado que hay desplazamientos que no cubre. Y eso lo hemos dicho allí donde hemos analizado este servicio, que ha sido en varios foros, y la oposición que está aquí lo sabe. Sabe que lo hemos analizado y sabe que hemos dicho cuesta 320.000, 350.000, no me acuerdo cuánto era. Y además tenemos un listado de peticiones de servicios nuevos. Debus es una compañía, yo creo, un servicio muy bien calificado por la mayor parte de los donostiarras, ¿no?, que lo utilizan, y se utiliza mucho. Es verdad que es un servicio bueno, pero es verdad que es un servicio que le falta, se podría mejorar, desde luego, y se podría mejorar con este autobús interno de Inchaurrondo, pero es que a la vez que viene la petición del autobús interno de Inchaurrondo, viene la petición del autobús interno que una el barrio de Alza y el autobús interno que una el barrio de Ayete. Todos cada vez son mayores en los barrios, todos, no solo en Inchaurrondo, en toda la ciudad. Y además nos vienen los vecinos de Martutene también pidiendo, que es verdad que tienen un servicio malo, bueno, por lo menos comparándolo con otras partes de la ciudad, sobre todo por todas las obras que tienen, pero además vienen los vecinos de Igueldo y piden que haya mayor frecuencia y que empiecen antes y que acaben más tarde, y esa petición de empezar antes y acabar más tarde nos la piden en todas las líneas, porque quieren llegar a la estación de autobuses, porque quieren ir a... lo que quiero decir con esto es que sabemos que hay necesidades, sabemos que hay que hacer más, y que hay que poner más líneas, aumentar frecuencia, adelantar horarios, etcétera. Pero el presupuesto es el que es. Y yo nunca lo he negado, y creo que cuando me he juntado, y siempre que me junto con vecinos, y me junto mucho, siempre digo las cosas como son. En este momento el presupuesto de Debus es el que es, está limitado.
A pesar de que a veces la oposición dice, no, si dinero hay, de lo que falta es voluntad política, eso no es así. El dinero que hay es el que está en el presupuesto y es el que, bueno, el Pleno aprueba y con los presupuestos que se aprueban. Entonces, con ese presupuesto no llega, porque cada una de estas líneas, y que son necesidades reales, son necesidades reales. Cada una de esas líneas que he comentado, poner un autobús más en la calle son aproximadamente entre 300 y 350. Da igual que sea microbús o autobús, porque lo que más cuesta es el salario de las 3 personas que necesitan para llevar ese autobús. Por tanto, cada una de esas líneas, si solo fuera un autobús, podríamos multiplicar, es una cantidad enorme de dinero más, que las iremos analizando, que no digo que se cierren las puertas, en este momento no hay presupuesto. Hay que analizar todas esas y a medida que vayan incrementando el presupuesto, las iremos afectando. Bueno, yo creo que siempre que me junto con vecinos en estas reuniones suelo ser clara y no me gusta engañar, y si hay que decir que no, se dice que no y se hacen las razones. A este pleno viene hoy Inchaurrondo. Y yo entiendo que hay gente que dice que vive en Inchaurrondo y pelea por su autobús y está bien. Nosotros, equipo de gobierno, tenemos que mirar las necesidades de toda la ciudad, valorar las necesidades de todos estos barrios que digo y contar y utilizar esa gestión y ese presupuesto real que tenemos. Y ya digo, ya ha venido Inchaurrondo y vino Alza y vino Aiete y, bueno, pues cada pleno tenemos mejoras del autobús. Entonces, por resumir, y ya que están aquí, en este momento no tenemos presupuesto para esta línea de autobús, la tenemos en las esperas, en las posibles mejoras y cuando se puedan acometer así lo haremos y así hablaremos con vosotros. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Escuchando a la concejala delegada de movilidad, una se sorprende y pareciera que estamos en un momento complicado, el gobierno municipal o el presupuesto municipal tiene déficit, no hay... Pues eso no es verdad. El ayuntamiento tiene un superávit en presupuesto y luego tiene unas prioridades. Y si ustedes se gastan más de 4 millones de euros en hacer una escultura en la isla, pues igual la prioridad está en otra parte y no en los barrios y en las necesidades básicas de la ciudadanía donostiarra. Y yo creo que eso también hay que dejárselo claro a la ciudadanía y a la gente de los barrios que vienen a reclamar algo tan sencillo como que necesitan seguir viviendo en su barrio y necesitan ir al médico y poder llegar al médico y necesitan ir a su centro escolar y no tirarse 30 minutos de una cuesta bastante complicadita hasta llegar a la UIZ, por ejemplo, entre otras cosas. Por tanto, ¿queremos un barrio y unos barrios vivos o no? ¿Queremos una movilidad sostenible para la ciudad o no? Porque en estos momentos, tal y como está diseñado de bus y las principales líneas, por ejemplo, que dan servicio a Inchaurrondo, como son las líneas 8 y 29, que son las que utilizamos todos y todas de forma rutinaria, pues esas líneas están enfocadas para venir al centro de Donostia y el centro de Donostia, pues a algunos les resolverá algunas cosas, pero el centro de Donostia no es ni donde se resuelven nuestras necesidades de acudir a nuestro centro de salud, ni ir a nuestro centro escolar, ni comprar en nuestras tiendas, que también parte del problema está en que nuestras tiendas se mueren porque hay un modelo también que está enfocado a que todos y todas acudan al centro de Donostia. Por tanto, den respuestas a los vecinos y vecinas, mejoren las conexiones, mejoren nuestra vida en los barrios, la de nuestro día a día, y 370.000 euros seguro que salen de algún sitio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozkatzera pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz hurrengo puntura pasatuko gera. 14. puntua, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Altzako kiroldegiko obretako langileen egoerari buruzkoa. Punto 14. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación en la que se encuentran los trabajadores de las obras del Polideportivo de Altza. El pasado domingo 9 de febrero, un medio de comunicación local publicó una serie de denuncias de un sindicato en la construcción del Polideportivo de Altza, una obra promovida por el Ayuntamiento donde varios de sus trabajadores no estaban percibiendo su salario desde hace meses.
señalaban entre las cuestiones y los incumplimientos y la vulneración de derechos laborales, por ejemplo, el tema de las bases de cotización, un 40% más bajas de los salarios que exigen el convenio de la construcción de Guipúzcoa, horarios de 52 horas semanales, de impagos reiterados, de además una serie de problemas y también una serie de impagos en restaurante de la zona, en algún hostal del barrio de la ciudad. Por ese motivo, bueno, pues planteamos una interpelación urgente que fue atendida por parte del Gobierno municipal. Y bueno, desde nuestro grupo sí que trasladamos y seguimos reiterando la necesidad de que como obra de iniciativa municipal, que es esta, la del Polideportivo de Altza, el Ayuntamiento debería de velar para que las empresas a las que se adjudica el contrato de construcción respeten las condiciones laborales de los trabajadores y no pretendan obtener beneficios incumpliendo la normativa laboral y vulnerando sus derechos. Queríamos recordar que es preciso hacer frente a la cadena de subcontrataciones en las obras públicas. Es algo que no es nuevo y que ya se ha producido en otras ocasiones. En estos momentos debemos recordar que tras el comienzo de las obras del segundo lote, es decir, a partir de agosto, se han sucedido una serie de cuadrillas de trabajadores, sucesión de cuadrillas que se han producido porque vienen, comienzan a trabajar, se les impaga, terminan yéndose, dando por perdido todo eso que debía de haber sido suyo, fruto de su fuerza de trabajo. Y, sin embargo, pues hasta que no ha salido en un medio de comunicación, el Ayuntamiento, el Gobierno municipal no ha tenido constancia de lo que se ha producido. No sabemos muy bien, entendemos que no hay un seguimiento y un control de la obra. Y en este sentido, bueno, pues en comisión se trató de tranquilizar sobre la situación de los y las trabajadores. Las UTEs rescinden el contrato con esta última empresa, hacen frente, o al menos se publica en medios que hacen frente a las deudas. Sin embargo, bueno, queremos recordar que desde la representación de trabajadores hemos hecho un seguimiento de la situación y a fecha de ayer tarde, que fue la última vez que hablé con la representación de trabajadores, se nos señala que de las dos primeras cuadrillas no sabemos nada. O sea que probablemente de aquellos impagos nadie ha podido reclamar. Y las UTEs, pues supongo que ni sabrán quiénes son, dónde estaban, aunque entiendo que habrá un control y un seguimiento de las subcontratas que hacen este trabajo. Por tanto, no sabemos si se ha puesto en contacto este Gobierno o las UTEs con las primeras cuadrillas que pasaron por la obra y si se les ha solventado la deuda que había con ellas. De la tercera cuadrilla, de la de diciembre, aún ayer tarde no habían cobrado. De la última que ha pasado y que ha sido la que ha suscitado que salieran a los medios, hay diferencias sustanciales entre lo que se les ha pagado y lo que se les debiera de haber pagado cumpliendo con el convenio colectivo de la construcción de Guipúzcoa. De igual manera está pendiente el finiquito. Por tanto, nosotras trasladamos la necesidad de solicitar a las adjudicatarias la subrogación de los trabajadores o de aquellos que quieran ser subrogados trabajando en la obra y bueno, pues que se haga un control exhaustivo a futuro en general de todas las obras. Por tanto, pedimos un observatorio de la contratación. Garai, Andrea. Bai, eskerrik asko. Bai, zuri. Talde Popularrak. No, simplemente solicitar la votación por puntos al grupo proponente, al Elkarrekin Podemos, porque sí estamos dispuestos a votar a favor del punto 1, 2 y 3, en cambio el punto 4 pues nos opondríamos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, nik uste nuen Donostian esklabutza desagertuta zela, banekien Trinitate plazan esklaboak saldu zirenik, edo Pasai Donibanen ere bai. Baina nenuen espero zan, Altzan, nire etxe ondoan, esklabutza egoerak ikusiko nituenik, gaur egun 2020 garren urtean, 21 garren mendean. Ze
Irutxoloko hitzak ederki kontatzen du moduan, beldurrezko errelato batean, egia esan da, esklabutzako egoerak ikusi ditugu, altzako kiroldegia egiten ari diren langileen artean. Eta obra horren jabea eta arduraduna zuek zarete, udal gobernua, Donostiko udala da. Eta zuen bizkar dago hemen gertatzen ari dana, edo gertatu dena. Espero ezagun aurrerantzean ez gertatzea. Kontatu ditu Haizea Garaik hor aipatu diren gai batzuk, prentsak luze jaso ditu, baina ez da berria, tamalez, neoliberalismo ekonomikoaren eredua jarri dezuen nun eta Donostiako auzorik prekarizatuenean. Araño eraman dezue muturreko liberalismo hori. Eta langile horiei ez diezue batere empatiarik adierazi. Han antolatu dena, altzako kiroldegiaren obren inguruan antolatu dena, sindikato batek kalifikatu duen moduan, iruzur sistema eraginkor bat izan da. Azpikontratazioa, prekarizazioa, langileen esplotazioa, iruzur legalak, laboralak, esan nahi dut. Iruzur laboralak. Etzaie osasun azterketarik egin, beren izenian presentatu dira paper batzuk, udalaren obra batean, guztion izenian egiten ari den obra batean. Eta ardurak eskatzean zer eta aldi baterako enpresa taldearen bizkar jarri da gainera. Esan ez, horiek azpikontratatu dute. Zuek zarete horren arduradunak. Eta auzoan, herritarrak suminduta daude, eta aurrekoan altzan egin zen batzarrean horrela adierazi zioten zinegotziari. Suminduta, ze oso ondo dakite altzatarrek zer den horrelako egoerak pairatzea. Asko obratako langileak direlako. Eta hitz hartu zuten eta esan egin zioten zinegotziari. Eta harrigarria da, gainera azala izatea eta hori zuritzu nahi izatea. Eta gaina gezurrak esatea auzotarrei aurrian. Esan ez, jaanik zuzenduta dagola arazoa. Gezurra, oraindik etzaile pagatu lehenengo bi kuadrilei. Eta ordaindu zaienei, etzaile ordaindu konprometituta dagona dela, Gipuzkoako hitzarmena jasota daukana. Gezurretan gainera. Ni indignatuta nago, suminduta, eta langile horiekin egon naiz hitz egiten. Eta benetan duintasun ikaragarria erakutsi ziguten, eta ez horiek bakarrik, auzotarrek ere bai. Ez dut uste zuek berdina esan dezakezuenik. Berdin izan zaizue langileak, berdin izan zaizue dendariei eragin diezuen kaltea, berdin zaizue auzotarrei eragiten ari zareten kaltea. Zuek txintxin diruaren hotza, besterik ez. Beraz, gure partetik, elkarrekinek aurkeztu mozioari puntuka bozkatzea eskatzen dugu, eta lehenengo puntuan abstenitu ingo gara, Fermin Group bakarrik aipatzen duelako eta esan dudan moduan Kolaper enpresak ere zorrak ditu eta gainako puntuei baiezkoa emango diogu. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai, gure aldetikan ere Haizeari eskatuko diogu albalin badan behinepin puntuz botatu dezakete egun mozio hau, segatik gauza oso ezberdinak tratxatzen ditu, baina gaiara sartuko naiz. Nik uste hemen garrantzitsuena da hau ondo argitzea. Efectivamente, este es un tema que nos preocupa a todos, muy a pesar de lo que acaba de comentar el señor Etxeburua, a todos. Lo que no me queda tan claro es hasta dónde le preocupa a él, porque podríamos estar analizando cuántas obras públicas se han contratado en este ayuntamiento a lo largo de los últimos años y cuál es la gestión de cada una de ellas. Pero como vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, en el momento, efectivamente, como se dice, que este gobierno municipal, a través de un medio de comunicación, tuvo constancia de esta situación, y siendo esto una obra municipal, lo que hizo es lo que correspondía hacer, es hablar con la UTE y pedir explicaciones de lo que estaba pasando. Y así se hizo. Y la UTE actuó en consecuencia.
Y hasta donde sabemos, y así lo dije en la comparecencia que se me pidió, y es la información que tengo a día de hoy, que yo también he hablado con las partes, se procedieron a resolver y a pagar las deudas contraídas con el restaurante de esa zona, con los alojamientos. Faltaba la presentación de un recibo por parte de uno de ellos, exactamente el día 20 de febrero se iba a abonar, y con la cuadrilla que entonces estaba en la obra, que efectivamente era la cuarta cuadrilla. Lógicamente, había que pedir una documentación y había que tener una justificación para retener la cantidad económica, porque esto no es una sanción, sino es una retención de la cantidad económica para hacer frente a esa diferencia de pago que se denunciaba. Y a mí, hasta donde me han trasladado, así se ha hecho. Y entiendo y comparto la preocupación de la proponente, porque es la misma que el que le habla, que esta situación es una situación claramente mejorable en esta obra municipal y en todas las obras municipales, en este ayuntamiento y en todos los ayuntamientos, y en todos los organismos públicos. Pero claro, el ayuntamiento tiene las competencias que tiene y ustedes, precisamente ustedes, Podemos, y lo dije el pleno pasado, sois claves en este tema, claves. La parte morada del Gobierno español es la que gestiona en este momento el Ministerio de Trabajo. No, vamos a hablar de las competencias de cada cual, del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Seguridad Social. Si hay aquí un incumplimiento a la baja de los salarios, la Policía Fiscal, yo le pediría un poco de respeto porque yo no le he interrumpido. Si no le gusta, me parece muy bien, pero yo aquí no estoy para decirle lo que a usted le gusta. Si se han incumplido y parece que se han incumplido y usted así lo denuncia, lo que preguntamos es qué van a hacer, porque ustedes son en este momento los responsables de la Policía Fiscal. Nosotros hemos hecho lo que hemos hecho con la UTE, que es con la empresa que hemos contratado este pliego de condiciones. Ahora bien, ya me gustaría saber cómo van a solucionar, no este problema, porque efectivamente esto es más preocupante que la gestión del polideportivo de Alza. Uno ve en prensa actualmente la problemática laboral de muchas personas y realmente es preocupante, es muy preocupante, es muy preocupante. Y así está el elenco público y las reivindicaciones laborales de cientos y cientos de colectivos. Claro, pero ¿a quién le están haciendo la reclamación? Cada uno tiene las competencias que tiene. Es que a mí me puede decir que usted ha encontrado un agujero en la 15. Pero es que el asfaltado de la ciudad es el asfaltado de la ciudad y las competencias están establecidas. Podremos hacer una denuncia a la autoridad competente. Como ayuntamiento, le propongo, hagamos una denuncia a la autoridad competente. Se la vamos a aprobar. Pero luego respóndanos qué van a hacer. Porque claro, cuando uno topa moqueta y asume poder, es precisamente para gobernar y para asumir su responsabilidad. Ibabe Jauna. Un segundito. Esta responsabilidad tiene nombre y tiene apellido, y es la cuota morada del Gobierno. Eskerrik asko. Ixteko txanda Elkarrekin Donostiak. No he de negarle que me ha encantado la intervención. Lo único, hombre, que entre morada y roja me quedo con ser roja. En todo caso, es sorprendente que el Gobierno municipal, con sus competencias, que las tienen en la gestión y en el control de esta obra municipal, se entere por los medios de comunicación de las irregularidades sucesivas en el tiempo que se vienen realizando en esta obra. Y bueno, no vamos a sacar el tema de obras anteriores, porque ya sabe usted que también las ha habido de importantes, dejando una multita de 15.000 euros a las UTEs encantadas con los 4 o 5 millones de euros que se han llevado de dinero, entre otras cosas, público. Pero con esta obra, reconociendo que tienen constancia por parte de los medios, reconocerá usted a su vez que hay una falta de control por parte del Gobierno municipal de lo que se realiza en esa obra. Por tanto, puede estar usted tirando balones lejísimos, pero, hombre, el PNV tiene una responsabilidad como gestor del propio Gobierno vasco con una serie de carencias importantes en materia de Osalan e Inspección de Trabajo, porque las tiene, con una ridiculez de número de inspectores de trabajo, que lo que debiera hacer era, bueno, si tanto les preocupa, pues poner los medios necesarios. En todo caso,
Ustedes, con el pliego y de esta obra, han permitido la subcontratación de trabajadores, y ustedes saben que con la sucesión de la subcontratación, de que esas UTEs subcontraten luego a trabajadores, pues responde a un modelo precarizador de las condiciones laborales, un modelo que viene avalado por el PNV, que no es nuevo de ahora, vamos, que va en sus genes. Y ustedes, pues bueno, pues permiten que esto se realice. Por tanto, si ustedes avalan ese modelo en el que no se respetan los derechos de los trabajadores, pues blanco y en botella. Han tenido la medicina de lo que ustedes están pues practicando. Permiten que esto se produzca y no lo controlan, por tanto pongan los medios. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu, lau puntu dira, ez dakitera gozpeni dagoen banan bozkatzeko, ez? Orduan horrela egingo dugu. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, aho batez. Eta laugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, bueno, mozioa puntu bakar batekin. Barkatu. Ez dut ikusi. Osea, dinean dauden, barkatu. Barkatuko, ez dakit. A ver, orokorren. Una votación no se vuelve a repetir. Bat, askotan, pentsatzen duzu konfusio egon da, eta ez dakiz zer, eta, bueno, hori ja, lehendakaria presidente ikusiko da. Baldin badu, bozketa jartzen du berriro. Baina, principios, una votación no se vuelve a repetir. Baina, bueno, era el cuarto punto, ¿no? Y no altera el resultado. Ordan, berdin du, ez dugu berriz bozkatuko. Talde popularrak ez ezkoa botatu du, nik, ez? Nik esango nuke, Yo estoy prácticamente seguro que han votado, o sea, vamos. Claro. Hombre. Bai. O sea, que es que no, igual. O sea, que da igual, mozioa puntu bakar batekin onartua gelditzen da. Advierto, yo... A ver, alde bozkatu dute Elkarrekin, EH Bildu eta PSE. PSE osorik botatu du baietz? Bai. A ver, Nick... Bueno, pues más claro, de ahora en adelante, por favor, hacer el favor de levantar la mano, porque si no, yo he registrado el voto de todos. Entonces, hacer el favor de no hacerme así, o así. Yo he registrado el voto de todos, de todo el grupo. Pues lo repito, de ahora en adelante, presidente, por favor, que nadie baje la mano en ninguna de las votaciones hasta que efectivamente usted mismo cuente cuántos son y quiénes son, porque no tengo manera de recogerlo. Vale, pero a mí es imposible que yo vea lo que tengo a mi izquierda y mi derecha desde la posición que ocupo. Alcalde, quizás si no se solicita lo contrario, o sea, una votación, digamos, individualizada, quizás los portavoces podrían votar de viva voz, ¿no? Pues yo no sé cómo se sale de esta situación. Se sale muy fácil. Yo he registrado voto a favor y si hay algún problema con eso, se reclama. Pero en el acta va a constar voto a favor, punto. Vale, de todas maneras advierto una cosa, porque aquí algunos nos ponemos muy estupendos cuando se equivocan unos y luego menos estupendos cuando se equivocan otros. Si este es el criterio, a rajatabla, Vale. Y no hay ni una repetición más. No, lo digo porque algunas veces algunos hemos cometido de error y otras veces han sido otros. Hoy hemos repetido a la mañana, lo quiero recordar, y no por un error de ninguno de los grupos del gobierno. Vale. Me pondré de pie en cada votación para ver lo que votan los que están unidos. ¿No es verdad? Bueno, verás, bye. Yo nunca he tenido problemas con las votaciones en las mociones políticas.
Yo lo que pasa es que, como ya es la segunda vez que ha pasado en este pleno, hoy, repito, una votación con carácter general no se repite. Lo digo porque ese criterio no solo aplica a las mociones políticas, sino es a la aprobación del plan general, a la aprobación de los planes. Entonces, ese es el criterio. ¿Vale? Entonces, a mí en una moción de responsabilidad política, comprendo que pueda haber en un momento determinado decir, bueno, nos hemos confundido, votamos otra vez, pero el criterio lo he recordado porque me ha parecido que debo recordarlo. No, pero yo quiero un criterio claro, ¿eh? Porque después aquí cada uno se pone muy estupendo cuando le toca. Pues si es así, es así. Hurrengo puntura pasatzen gera. Explicación de voto. Bueno. Sí, lamento haber metido la gamba, con perdón de la expresión, y haber generado este pequeño conflicto. Pero quisiera explicar nuestro voto, especialmente el voto afirmativo al tercer punto, que es que el Pleno, bueno, pues insta a hacer un seguimiento y un control de la obra del Polideportivo de Alza, ¿no? Yo creo que lo ha dicho mi compañero, ese compromiso lo tenemos y lo vamos a ejercitar en esta y en todas las obras. Lo que no me parece que podemos dejar pasar la desmesura y la sobreactuación de la izquierda abertzale, ¿no? Porque San Sebastián no es una ciudad esclavista. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Orain bai, hurrengo puntura pasatuko gera. 15. kontrol mozioa, emisio gutxiko eremu bat... 15. puntua, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hirian emisio gutxiko eremu bat ezartzeari buruzkoa. Punto 15. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia relativa al establecimiento de una zona de bajas emisiones en la ciudad. Eskerrik asko. La disposición y aplicación de medidas para hacer frente al cambio climático no puede dilatarse en el tiempo. Creemos que el problema del cambio climático es una cuestión que las instituciones no están resolviéndose ni actuando de forma correcta, ya que no se están adoptando medidas con la celeridad que su gravedad requiere. El Ayuntamiento de Donostia no es ajeno al problema de la emergencia climática y, bueno, pues hay una serie de compromisos que ha ido adoptando, firmando en relación a este asunto. Sin embargo, bueno, pues el compromiso para reducir las emisiones de cara a 2030 en un 40% respecto al año base que era 2007 y que era una de las bases por las que, bueno, pues el Ayuntamiento firmó el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía, consideramos que no se está actuando en consecuencia, ya que no se están cumpliendo con la reducción de emisiones que se había planteado. Asimismo, ante esa realidad del cambio climático, el Ayuntamiento elaboró en 2018 el Plan de Acción Clima 2050, un plan que, según señalaba en su introducción, no era un plan más para desarrollar una política pública determinada, sino debía de ser el plan vertebrador de todas las políticas públicas del municipio. A finales del mes de enero se anunció desde el Ministerio de Transición Ecológica que se estaba trabajando en un anteproyecto de ley de cambio climático para combatir la emergencia climática. Entre las medidas que se planteaban y se plantean está el de establecer una zona de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes con el objetivo de reducir la contaminación. Esa medida está también recogida entre las acciones de movilidad planteadas en el Plan de Acción Clima 2050. Una medida que señala en el propio plan que tiene como horizonte cronológico la implantación este mismo año. Sin embargo, preguntado el concejal delegado en comisión, nos informó de que no se podía hablar de plazos ni de delimitación de zonas en donde establecer este área de bajas emisiones, debido a que todavía estaban pendientes de realizar un estudio al respecto. Y lo cierto es que si el objetivo venía establecido en ese Plan de Acción Clima 2050 ya desde el año 2018, entendiendo que este año 2020 debía de ser en el que se estableciera esa zona de bajas emisiones, no entendemos cómo todavía
no se haya realizado el estudio para implementar esta medida, ¿no? Y entonces, por ese motivo, hemos planteado esta moción, porque entendemos que es necesario dar cumplimiento a los objetivos y a las acciones que se habían planteado para ese plan clima, dar cuenta de que, bueno, que la necesidad de la puesta en marcha tiene que ser a lo largo de este año y los retrasos reconocidos ya no sabemos si van a conseguir que se haga. Por tanto, bueno, pues consideramos que el Gobierno municipal ha de poner en marcha esa zona de bajas emisiones durante este año. Asimismo, bueno, pues establecer mecanismos de trabajo entre los consejos sectoriales al objeto de recoger aportaciones, ya que nos planteaba en comisión que sí, bueno, que darían cuenta del mismo una vez realizado el estudio, pues ¿por qué no hacerlo de forma bueno, pues participada, colaborativa y con aportaciones a la hora de elaborar este plan y que luego lo informen a la ciudadanía, ¿no? Porque creo que es necesario pues dotar de información a la ciudadanía a la hora de saber qué plazos contemplan, qué zonas, qué medidas, qué se va a realizar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Sí. Bueno, pues el grupo municipal del cual soy orgulloso portavoz y por lo tanto los concejales estamos aquí hoy sentados, venimos apostando, bueno, Jorge se acaba de incorporar, pero bueno, pero sí venimos apostando ya desde que llegamos a este ayuntamiento por el apoyo activo a la paulatina, digamos, eliminación del coche privado del centro de San Sebastián. Consideramos que ese es el futuro y ahí tenemos que ir. Nosotros hemos hecho propuestas en torno a la fiscalidad, una fiscalidad más verde, sobre todo en el debate de las ordenanzas fiscales, disculpa, no se aprobó ninguna. Hemos hecho propuestas como la urgente necesidad de empezar a estudiar ya la posibilidad de tener parkings disuasorios en esta ciudad. Un poco a raíz de lo que decía Reyes, ¿no? Al final parece que tú presentas una moción y el gobierno va en contra. Y muchas veces quizás es mejor no proponer nada y que crean que es suyo para que lo impulsen. Porque el otro día en un debate en Teledonosti, por fin el gobierno pareció asumir la autoría de esa idea. El problema es que, claro, querían poner aparcamientos disuasorios para que la gente llegue a San Sebastián en Zarauz o en Hondarribia. Yo les propongo ponerlos en Burgos, ya que estamos, el AVE pasará por ahí, ¿no? Pues pónganlo en Burgos, la gente se da un paseo por la catedral y luego se viene a tomar un pincho a Donosti y luego ya vuelve a Burgos de nuevo. Entonces, nosotros desde el principio y a lo largo de esta legislatura vamos a apoyar a todas aquellas iniciativas que vayan hacia una movilidad sostenible, una movilidad más verde, la restricción ordenada del uso del coche particular en el centro de San Sebastián y también en el centro, lógicamente, en el centro de la ciudad, pero también en el centro de los barrios. Es muy importante no olvidarnos de la salud también, lógicamente, de todos los donostiarras. Y en ese sentido, pues vamos a votar a favor de esta moción. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du... Apai, Enrique. Bai, egunon. Bueno, nosotros, en primer lugar, pediríamos, si pudiera ser a la persona proponente o al grupo proponente de la moción, el votar por puntos, porque queremos votar, o pensamos votar que sí al segundo y al tercero, porque, como bien dije en la comisión, efectivamente no tenemos ningún problema en que haya una coordinación entre los consejos asesores sectoriales de planeamiento, medio ambiente y movilidad para recoger aportaciones y también, igualmente, el informar, lógicamente, a los grupos municipales y a la ciudadanía. Por lo tanto, hasta ahí bien. El primer punto, el de que se haga para 2020, como también expresé en la propia comisión, realmente nosotros ahora vamos a sacar, esperamos en breve, a concurso un estudio para efectivamente ver qué modelo de implantación de zona de bajas emisiones hacemos en la ciudad. Hemos visto algunos ejemplos, estamos viendo algunos ejemplos y teniendo como referencia algunos ejemplos, sobre todo en Europa.
y, bueno, con esos criterios que estamos acordando con movilidad, ver el estudio que salga y qué conclusiones saca ese estudio y qué propuestas podemos tener. Pero el hecho de que efectivamente es verdad que en el Donostia Clima, en el Plan Clima 2050 se establecía que en 2020 se pusieran estas zonas, es verdad que también está siendo un año, en cierto modo, un tanto excepcional, ¿no? En el sentido de que, bueno, sabemos todos, somos conscientes del impacto que están teniendo las obras del metro en la ciudad, de las medidas excepcionales que se están teniendo que tomar, que en cierto modo, en parte también no deja de ser unas medidas de restricción de acceso a la ciudad y está siendo, quizá no sé si no deseado, pero no deja de ser una cierta forma de generar una zona de bajas emisiones, ¿no? Pero es verdad que está siendo un año muy excepcional y, por lo tanto, entre que saquemos el estudio, adoptemos las medidas y podamos ponerlo en marcha, quizá 2020 no sea el año en el que lleguemos, sin duda alguna 2021 sí lo será y, por lo tanto, en ese sentido no votaremos que no a la primera, aunque sí tengamos la intención, pero lo vemos difícil de ejecutar por esas dos cuestiones que he dicho y, en todo caso, sí votaremos que sí a los otros dos puntos. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda. Bai, bueno, gu gure aldeko bozka emango diegu 3 puntuei, eta egia da guk eraman genula gaia ingurumen kontseilura eta galdetu geniola Enrique Ramosi, eta ez dizuela denbora ematen, aspaldi jarri zenuten 2020an zela, beraz aurretik bazenuten lan hori egitea. Baina ikusita nola funtzionatzen dezuten, berriro ere ez gaitu harritzen, epea iritsi eta egin ez izatea. Orduan, espero ezagun, 2021 baterako, baina batzuetan esandakotik egitekora zuenean alde nabaria dagoenez, ikusi beharko dugu. Baina bai, ikusten dugu beharra egiteko emisio gutxiko eremu baten planoa, martxan jartzeko, ja beste hiri batzuetan egiten da, Bartzelonan bertan, eta bueno, alde bozkatuko dugula. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Sí, nada, por comentar, en fin, todos tenemos nuestras pequeñas contradicciones y oírle al señor Corominas ahora estar tan a favor de esa restricción de vehículos al centro, cuando en la legislatura pasada estaba usted votando en contra de las restricciones al centro en otras ciudades, pues bueno, de todas formas, en fin, en general, yo creo que todos son conscientes, hablo un poco de la oposición, ¿no? Enrique, vamos, el gobierno está absolutamente convencido que estas restricciones van a llegar. Y yo creo que ustedes también son todos conscientes de que lo vamos a hacer y efectivamente están diciendo que se haga, para luego efectivamente decir, pues sí, lo han hecho porque aquí se lo pedimos, ¿eh? No sé si con esa convicción, porque presupuesto, desde luego, no pidieron, o sea, una zona limitada y baja en emisiones y ruido no se puede hacer sin presupuesto, ¿eh? No creo que había muchas enmiendas a corregir el presupuesto para que lo contempláramos para hacerlo ahora en 2020 como se nos pide. En fin, y hablando de contradicciones, pues volvería a las motos también, pero las voy a dejar estar. Así que vamos a hacer esas emisiones, estamos coordinados, medio ambiente y movilidad, y estamos trabajando y vamos, las haremos. Elkarrekin Donostia egisteko. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo cierto es que el concejal delegado, planteando que no va a apoyar el primero de los puntos en el que se le pide que cumpla con lo que habían prometido, nuevamente vuelven a vender a bombo y platillo que van a hacer una serie de cosas y esas cosas no llegan en los tiempos que son necesarios y que se habían marcado, pues van a incumplir un compromiso, ¿no? Y en la medida en que establecían que esta medida iba a estar para este año y nuevamente un estudio, valorar y bueno, pues veremos si realmente llega para 2021. Lo cierto es que es sorprendente que el concejal delegado hable de un año excepcional y utilice la excusa de unas obras como si no hubiera, ¿no? No hay mal que por bien no venga y nos va a salir la cosa como bien. Pues hombre, del todo parece poco serio si realmente una medida como esa, la de la creación de una zona de bajas emisiones, con lo que eso tiene que conllevar, no se hace, bueno, pues de forma correcta, informada, dejando bien claro qué se va a hacer, porque va a tener una serie de consecuencias y ante esas consecuencias es necesario también que la ciudadanía pues sepa lo que eso supone, ¿no? Porque al final también, bueno, pues consideramos que es importante, ¿no?, que se traslade las cosas de forma correcta, porque luego llegan los problemas en que la ciudadanía no se ha enterado y hay, bueno, pues problemas de diferente índole. Y lo cierto es que con esta zona de bajas emisiones parece que vamos en la misma línea que con la declaración de emergencia climática, que se dijo que iba a llegar en diciembre y, bueno, pues tampoco termina de llegar.
Por tanto, bueno, parece que hay una dejación de responsabilidades por parte del Gobierno municipal en esta materia, que vende y explica que está muy preocupada con la situación del clima y lo que eso provoca, la crisis climática, pero realmente no toma medidas en este asunto, medidas fundamentales para el propio futuro de la ciudad. Eskerrik asko. Bai, zuri, ez dago eragozpenik beraz ulertzen dut puntuz puntu bozkatzeko. Horre da egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen, bigarrengo puntuari aldeko botuak. Aho batez, eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak. Aho batez, beraz, bi punturekin onartuak gelditzen da mozio hau, ez dago boto azalpen txandarako aukerarik, eta beraz, eten egingo dugu plenoa momentu honetan.
Bueno. Plenoari ekingo diogu berriro, 16. kontrol mozioarekin. 16. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldeko Aitzole Aranetak aurkeztua, Cristobal Balentziaga pasealekuko 72/80 eremuan baranda bat jartzeko eskaerari buruz. Mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Cristobal Balentziaga pasealekuko 72/80 eremuan baranda bat jartzeko eskaerari buruzkoa. Punto 16. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la petición de una barandilla en la zona del Paseo Cristobal Balentziaga 7280. Tanto con el equipo de gobierno como con los grupos de la oposición. Y bueno, pues como todos estamos al corriente, Igeldo tiene ciertas peculiaridades y ciertas reivindicaciones propias que están haciéndonos a todos los grupos. De todas ellas traemos una que, bueno, puede no parecer gran cosa, pero que para los vecinos de Igeldo es importante. Se trata de colocar una barandilla en la zona del Paseo Cristobal Balentziaga entre los números 72 y 80. Según los vecinos, ya ha habido caídas en esta zona y algunos padres tienen miedo de dejar a sus hijos que pasen solos precisamente por esta zona por ese riesgo de caída. Cuando llevamos este asunto a la comisión, bueno, pues la verdad es que nos sorprendió la explicación de la concejala delegada, que simplemente nos vino a decir que costaría 30.000 euros y que no estaba en los presupuestos de este año, por lo que no se contemplaba que se hiciera. La verdad es que no lo entendimos y tampoco lo entendemos como una reivindicación tan sencilla como esta y que tiene un coste tan bajo para este ayuntamiento puede ser descartada de esa manera y sin tenerla en consideración. Y además nosotras traemos esta moción hoy a pleno, en gran parte también porque entendemos que nuestro grupo tiene una idea muy diferente a la de este Gobierno sobre cómo hacer ciudad. Hemos denunciado en numerosas ocasiones cómo este Gobierno hace una apuesta clara por la internalización y la promoción del centro de la ciudad, mientras deja de lado a los barrios periféricos y menos vistosos. Este es otro ejemplo más de esa política. Igeldo, como bien saben ustedes, es una zona alejada, diseminada, con baja población y también, lo vamos a decir, cuyo voto por la cantidad de gente que vive allí, pues la verdad es que nunca decidirá quién gana unas elecciones, por lo que es muy fácil no tener en cuenta sus necesidades. Y seguramente por eso llevaron a cabo el proceso de independencia que finalmente anularon los tribunales. Nosotras entendemos que obras como estas son igual de importantes como cualquier otra y es por eso que les traemos hoy esta moción. Eskerrik asko. Zuri, talde popularra. Bai, eskerrik asko, Kate jauna. Tanto la moción 16 presentada por el Elkarrekin Podemos como la 22 presentada por también el Elkarrekin Podemos, el Elkarrekin sí, Donostia, pone aquí, pero bueno. Nosotros la trasladamos de manera informal a los concejales responsables de cada una de las áreas, porque consideramos que muchas veces hay cosas que desde la discreción son mucho más fáciles de que salgan adelante, ¿no? Trasladamos y la verdad es que en muchas otras ocasiones sí que hemos tenido respuesta por parte del equipo de gobierno, esto tengo que reconocer, y se han solucionado algunos asuntos. En estos dos casos no hayamos tenido respuesta, así que pues agradecemos evidentemente que el Elkarrekin las haya presentado y avanzo que vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, ez da ere, da talde jeltzaleak ez, izteko txanda beraz, Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, vale, a ver. Bueno,
pues sí, no sabemos cuál será el sentido del voto, aunque según las explicaciones de la comisión, bueno, podemos preverlo. Simplemente, cuando, bueno, si votan a favor, desde luego que será algo que va a ser necesario en el barrio, porque como bien decimos, ya ha habido percances al respecto y sobre todo por el bajo coste que tiene. Porque sí que hemos visto hace bien poco pues cómo se hacían cambios presupuestarios de cosas que no estaban incluidas en el presupuesto, como por ejemplo los 450.000 euros que de un día para otro pasaron a sufragar los costes de las luces de Buen Pastor, o esa escalada de más de 4 millones de euros en la isla. Entendemos que, bueno, con los 30.000 euros que la concejala delegada dijo en comisión que costaría esta barandilla, bueno, pues por ejemplo, podríamos sufragar 13 obras como la iluminación del Buen Pastor, o con lo de la isla podríamos pagar 50 obras como esta. La verdad es que en nuestro espíritu nosotras sí, bueno, y también comentar que no sé si darán explicación de voto, pero que si hacen una explicación de voto al respecto, pues igual en este caso no tienen excusa para recurrir a un gobierno central y morado que lleva menos de un mes en el puesto. Lo digo por si se les ocurre hacer una explicación de voto que no es explicación de voto, ya que veo ciertas caras. Bueno, pues lo que decimos, a ver si alguna vez estos cambios presupuestarios de este tipo empiezan a beneficiar a gente de los barrios y no tanto que también a las grandes obras. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu. Jarraian, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen, eta orain boto azalpen txanda, talde sozialistak eskatzen du hitza. Bai, arratsaldeon. Pues para explicar nuestro voto, y hemos votado que no porque no tenemos ni bombo ni platillo, hemos votado que no porque no vamos a vender humo y hemos votado que no porque no vamos a incumplir ningún compromiso. Mila esker. Eskerrik asko. Urrengo puntu, EH Bildu taldeak ez bai, boto azalpen txanda. Bai, ezko bozka eman diogu proposamen honi, hain zuzen ere justifikazioan aipatzen den bezala 30.000 euroko aurrekontua duen interbentzio bada, eta bizilagunekin hitz egin da beharrezkoa ikusten den interbentzioa, eta uste dugu borondate kontua dela horrelako gauzak aldatzea eta hobetzea. Bai, eskerrik asko, orain bai, urrengo puntura pasatzen gera. 17. kontrol mozioa. 17. puntua kontrol mozioa Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua emakumeen etxearen kokapen berriari buruzko kontrol mozioa. Punto 17. Moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia sobre la nueva ubicación para la Casa de las Mujeres. Bueno, jakingo dezuen bezala, Donostiako emakumeen etxeak 10 urte bete ditu da. 1.300 bazkide ditu eta urtean 30.000 emakumek gutxi gora bera parte hartzen dute jarduera hauetan. 10. urte hurrena ospatzeko ekitaldian, prentsatik jakin ahal izan dugu, berdintasuneko zinegotzi ordezkariak emakumeen etxea beste leku batean kokatzearen beharraz mintzatu zela. Gure taldetik behin eta berriro babestu dugu ezinezkoa zela emakumeen etxeari kokapen berri bat bilatzea, leku egokiago bat etorriko dena etxearen egungo behar eta erabiltzaile kopuruarekin. Hala ere, gobernua ez da azken aldi honetara arte aldatzearen alde agertu, eta 2020rako gure aurrekontu zuzenketak ere baztertu egin zituen aldaketa honetarako aurrekontu sail bat aurreikusten zutenak. Batzordean honen inguruan galdetu genuen, eta zinegotzi ordezkariak azaldu zigun gaur egun kontuan hartzen den kokapen berri posible bakarra EASO kaleko musika kontserbatorioarena dela. Eta gainera onartu zuen gaur gaurkoz
ezin dela ziurtatu kokapen hori erabilgarri egongo ote den etorkizunean. Nola nahi ere, egungo emakumeen etxea txiki geratu da, bertan egiten ari den lan guztirako, eta funtsezkoa da kokapen berri bat aurkitzea lehenbailen. Haren jarduerek eta erabiltzaile kopuruak hasten jarrai dezaten orain arteko erritmo berean. Gainera, emakumeen etxearen kontseiluak berak ere, jakingo dezutenez, adierazi du ezinbestekoa dela proiektuak espazio propio bat izatea. Beren nortasunari eusteko eta etxearen erabiltzaileekin zerikusirik ez duten bestera bateko erabiltzaile profilekin, gainera, partekatzeko beharrik izan gabe. Eta horren ondorioz, aurkezten dugu hurrengo mozioa. Lehenengo puntu batean eskatzen dugu kokapen berri bat, udal gobernuari eskatzen dugu kokapen berri bat bilatzeko lehenbailen emakumeen etxearentzat, egungo eta etorkizuneko beharrei erantzungo diena, eta aukera emango diona etxeari hazten jarraitzeko, eta bigarrenez, eskatzen diogu udal gobernuari kronograma bat egin eta argitara dezala, emakumeen etxea lekuz aldatzeko faseak eta epeak zehaztuko dituena. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi. Bueno, estamos hablando del futuro de la ubicación de la nueva Casa de las Mujeres y en este sentido simplemente quiero agradecer el apoyo de todos los grupos municipales, el interés también de todas las asociaciones feministas de la ciudad y yo solo quiero que sepan que hay un compromiso por parte de este gobierno municipal precisamente para trabajar esa nueva ubicación. Es verdad que se lanzó que podía ser uno de los espacios el que ahora ocupa el conservatorio en el edificio EASO una vez se reubique este nuevo el conservatorio en un nuevo espacio, pero también es verdad que estamos hablando de un proyecto que en principio está definido a largo plazo. Tampoco descartamos posibles alternativas que en un corto plazo pudieran tener visibilidad o que pudieran llevarse a la práctica. Y en ese sentido es por lo que tampoco nos vamos a comprometer a buscar simplemente, tal y como dice la moción, a buscar lo antes posible una nueva ubicación porque ya lo estamos haciendo. Y en este sentido, lo único que quiero es que conste ese interés por parte de este gobierno municipal. Por lo tanto, no vamos a apoyar la moción porque no aporta nada al objetivo que persigue. Y entonces, como nosotros no somos de los que mentimos, de los que nos gustan hablar de inauguraciones o de hipotéticas inauguraciones que no sabemos cuándo se harán, porque tampoco vendemos humo o falsas promesas, porque tampoco somos de los que no cumplimos compromisos, nos gusta cumplir y nos gusta responder y respondemos a todo y de hecho ya se le respondió en la comisión hace menos de 15 días, porque no formamos parte de ninguna comparsa de bombo y platillo que utiliza la técnica del calamar para seguir saltando de mata en mata. No, esta es la realidad y esta es la descripción que se hace de este equipo de gobierno algunas veces. Entonces, bueno, y el chirri-chirri de Irulagún, pues tampoco es el objetivo que está moviendo precisamente para buscar un destino, yo creo que a un equipamiento que de verdad está reconocido por todos y por todas y en el que espero seguir contando con el apoyo de todas y todas, pero precisamente por eso no la vamos a apoyar. En el momento que hayamos dado pasos que realmente puedan resultar efectivos, que realmente no formen parte de ningún estribillo, sino formen parte de una rigurosidad a la hora de gestionar la política de esta ciudad, entonces nos pronunciaremos, entonces lo conocerán y espero que sea del gusto y agrado de todos los que estamos aquí, de las asociaciones que están en la Casa de las Mujeres y que al final esto sea una realidad. Así que eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldearen txanda. Bueno, pues me temo que estamos ante un tema que va a venir bastante más veces a este pleno, ¿no? Entendemos que el gobierno, una de las obligaciones que tiene el gobierno municipal es atender a las demandas de su ciudadanía. Hay algunos que les gusta bastante poco que los vecinos pidan, pero en este caso hay informes que avalan la necesidad urgente de buscar una nueva ubicación de la Casa de las Mujeres. Entre otras, el Departamento de Igualdad
nos hace llegar, nos ha hecho llegar varios informes en los que indican la necesidad de que esas 35.000 personas, mujeres, que acuden al año a la Casa de las Mujeres estén en condiciones poco menos que las que se merecen. En este sentido, pues agradece mucho que a partir de hoy, o a partir de este momento, este Gobierno no vote a favor cosas que no puede hacer o que no quiere comprometerse, porque yo creo que el 80 o el 90% de las mociones que estamos escuchando hoy son proyectos y actuaciones de las cuales se ha comprometido, pero nunca cumple. Por lo tanto, pues igual tal vez es un pasito adelante, ¿no? No obstante, la petición que presenta el Carrequín Podemos insta al Gobierno municipal a buscar, es decir, a dar pasos adelante para buscar una alternativa a la ubicación actual de las casas de las mujeres. Porque, la concejala delegada ya en septiembre lanzó también un poquito de tinta en el mar y se lanzó a la piscina y dijo aquella obra de sustituir, de llevarlo a las obras, al espacio nuevo que va a quedar con la remodelación de la estación del Topo, ¿no? Entendíamos, nosotros también ya trajimos una moción a este pleno y decíamos que haciendo unos muy buenos cálculos y empezando en ese mismo septiembre, esa obra se haría realidad en el plazo de unos 6-7 años. 6-7 años, con lo cual las condiciones de las casas de las 35.000 mujeres que acuden a esa Casa de las Mujeres, con los cientos de actividades que hacen y con la importancia que este mismo Gobierno una y otra vez en prensa saca las plumas y expone con orgullo la labor que hace la Casa de las Mujeres en esta ciudad, no entendemos que no dé pasos adelante para buscar, ojito, para buscar solamente, ¿eh? Y quien busca, a veces encuentra, pero primero hay que buscar. Y eso es lo que no está haciendo este Gobierno municipal. ¿Y saben por qué? Porque no es una prioridad, porque está atrás. Hay otras prioridades de obras faraónicas en esta ciudad, obras que tienen más que ver con poner muchísimas bombillas en no sé qué torre, una torre preciosa, pero poner bombillas, y ahí sí que ponemos la prioridad en este Gobierno. Pero cuando estamos hablando del respeto y de la dignidad y de la labor que se hace en esta ciudad a favor de las mujeres, y entonces no hay ni siquiera el compromiso de iniciar, ¿no? Ha comentado la concejala delegada que agradece el apoyo de todo el mundo. Es que realmente si este Gobierno empezara a buscar en ese sentido, tendría el apoyo, y en ese sentido tanto el Carrequín Podemos como nosotros mismos, EH Bildu, desde nuestra pequeñísima y modesta aportación, lo que queremos es que el Gobierno dé pasos adelante y realmente cumpla con lo que a cuatro vientos, y ahora me imagino que teniendo cerquita el 8 de marzo también veremos declaraciones muy pomposas a favor del derecho de las mujeres. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, izteko txanda beraz, Elkarrekin Donostiak. Bai. Bueno, pues la verdad es que yo no sé si me ha saltado a la cara esa tinta de calamar, pero lo que sí sé es que me he quedado tusa, que usted sabe lo que es, y patidifusa. Con la respuesta que me ha dado. Yo no sé si hemos leído la misma moción. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno municipal a buscar una nueva ubicación. No sé, no les instamos a que empiecen unas obras faraónicas, como en otros casos que las hacen de un día para otro, no, a buscar. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno municipal a confeccionar y publicar un cronograma en el que se detallen las fases del traslado. Y ustedes dicen que no venden humo, que no sé, que hacen todo lo que prometen. Y además nos dicen que esta misma moción no la van a votar a favor porque ya lo están haciendo. Oiga, no sé, aclárense un poquito.
de lo que hacen y lo que dejan de hacer, porque creo, sinceramente, que desde luego, si una moción más fácil de aprobar que esta, pocas veces se la van a encontrar. Y efectivamente, si no lo quieren hacer, es porque tienen una falta de voluntad política más allá de que el 8 de marzo se nos va a llenar la boca apareciendo y dando ruedas de prensa pomposas porque estamos súper a favor de la igualdad, ¿no? Esta moción no la hemos hecho nosotras. Esta moción nos la han pedido pues parte de un movimiento. Son las mujeres, precisamente de la Casa de las Mujeres, las que necesitan saber cuándo y cómo piensan proceder al traslado. Y se lo repito, lo piensan y lo pensamos porque es urgente, porque el actual emplazamiento está desbordado. Me parece una falta de responsabilidad absoluta. Gracias. Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 18. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia. 18. puntua, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, ekialdeko barrutiaren aurrekontuarekin egikaritu beharreko proiektuai buruzkoa. Punto 18. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre los proyectos a ejecutar con el presupuesto del Distrito Este. Bueno, eskerrik asko. 2020 urterako aurrekontuetan, ekialdeko barrutiko proiektuak egikaritzeko 1.330.000 euroko, 1.330.000 euroko partida gorde da, eta zenbateko hori aurreko urteko 300.000 euro gehitu behar zaizkio, ezein proiektura bideratu gabe geratu baitziren. 2019 urtean, barrutiaren barruan ezen ez egin barrutirako gordetako aurrekontua ze proiektutara bideratuko zen hautatzeko herritarren parte hartze prozesurik, aurrekontua inbertitzea eta hiri osorako egindako herritarren parte hartze prozesutik ateratako proiektuak egikaritzea erabaki zen. Barrutia osatzen duten auzoetan egin beharreko proiektuak. Otsailaren 5ean, ekialdeko barrutiaren lantaldean luze aztertu zuten, aurtengo urterako adjudikatzeko aurrekontua zein proiektutan inbertituko zen, eta barrutiko aurrekontuarekin baldintza hauek betetzen diren proiektuak egikaritzea proposatu zen. Bat, aurreko urtean egin gabekoak, 2 herritarren partaidetza sailetik bideratutako proiektuak, herritarrekin egiten ari diren bileren ondorioz proposatutakoak, 3 barrutiko kidek proposatutako proiektuak, eta 4 puntu kritikoen maparen garapenetik sortutakoak. 2020 ekitaldirako aurrekontua planteatu den moduan, barrutiko proiektuetarako adjudikatutako diru kopuruak barrutiko kideek proposatutako proiektuetarako izan beharko luke. Eta ez, partaidetza sailaren berezko proiektuei irtenbidea emateko. Eta hori dela eta aurkezten dizuegu hurrengo kontrol mozioa. Eskatzen duena alde batetik, gobernuari eskatzen diogu ekialdeko barrutiari dagokion aurrekontu partida, ekialdeko barrutiko batzordetik ateratzen diren proiektuetara soilik erabiltzeko, eta bigarrenez, ekialdeko barrutiari dagokion aurrekontu partida, ez dezala erabili ekialdeko barrutiko batzordetik berez sortu ez diren esku hartzetarako, naiz eta fisikoki ekialdeko barrutia osatzen duten auzoetan kokatuta egon. Iruditzen zaigulako horretarako daudela bi aurrekontu. Bat, ekialdeko barrutiko aurrekontua, eta beste bat, edo egon beharko lukeena, behintzat, hiri osoko partaidetza proiektuetarako. Eta ez biak nahasten ibili. Eta horregatik aurkezten dizuegu mozio hau. Zuen erantzunaren zain. Eskerrik asko, talde popularraren txanda.
Es que ricasco. Bueno, no voy a permitir que se me acuse de ser el único grupo que no hace referencia a la familia de los octópodos. Así que diré que entre chipirón y chipirón está el meollo de la cuestión. Y en efecto, este es el meollo de la cuestión. Probablemente la moción más relevante, una de las mociones más relevantes de este pleno, que felicito a las compañeras del Elkarrekin Podemos por haberlas presentado. Me molesta un poco no haber sido yo el que la presentara, porque en esa junta de distrito que tuvimos, pues efectivamente alcé la voz en contra de lo que está pasando, de lo que planea el Gobierno. Y en definitiva es dilucidar si estamos a favor o en contra de los presupuestos participativos. Si estamos a favor o en contra de los distritos, de la descentralización de la gestión en distritos. Se trata de eso, de decir sí o no a los presupuestos participativos, es decir, sí o no a los distritos de esta ciudad. Los distritos ya sabemos que no tienen mucho interés, porque han montado el distrito este y el resto, pues ya veremos qué sucede. Y en cuanto a los presupuestos participativos, bueno, pues es un interés bianual, pues depende. Dentro de poco será un interés según si es año bisiesto o no es año bisiesto. Este año es bisiesto, así que tocaría. Pero en cualquier caso, lo que pretende este Gobierno es sustraer del presupuesto del distrito este dinero para proyectos del presupuesto participativo del distrito este, que ya deberían estar financiados por el presupuesto de presupuestos participativos de la ciudad. O sea, la ciudad, si no existiera el distrito este, los presupuestos participativos destinarían una serie de dinero, muy posiblemente, a proyectos del distrito este, presentados por ciudadanos donostiarras que habitan en el distrito este, y les destinarían una parte de ese presupuesto. Y además, como existe ahora el distrito este, hay un presupuesto que es 1.300.000 euros, del que se quiere robar ahora, sustraer una parte para los presupuestos participativos. A mí me parece un despropósito y estoy convencido que el Gobierno va a rectificar y va a asumir la necesidad de dotar presupuestariamente, como es debido, al distrito este, y seguir apostando por los presupuestos participativos con la cantidad presupuestaria necesaria. Eskerrik asko. Bai, zuri, Alderdi Sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko eta arratsaldeon. Bai, aurreratzea guk bat egiten dugula Elkarrekin Donostiak aurkeztutako mozioarekin, lehenik eta bain oso zentzuzko iruditzen zaigulako aurkezten diren bi eskariak edo bi puntuak, batez ere Ekialdeko barrutiaren izatearekin edo izatea bera indartzera datozela uste dugulako, ez? Batetikan, izate horrek erantzuten dio udala edo udal politika instituzio, udal politika hobeto esan da herritarrei gerturatzeko administrazio, egitura administratibo bat sortzeari, eta bestetik eta batez ere esango nuke herritarrak politika publikoen protagonista eta parte sentitzeari, ez? Eta zentzu horretan ulertzen dugu aurrekontu parte hartzaileak beraiek ere bai, herramienta edo tresna ezin bat direla horretarako. Orduan, argi eta argi guk baiezkoa ematen diogu Ekialdeko barrutiari, horren defentsa egiten dugun bezala aurrekontu parte hartzaileen alde, ez? Dena den badago kezka bat eta da mahai gainean jarri den eta hori ere konpartitu egiten dugu, eta kezka hori areagotu eginda, justu 2021-2022ko aurrekontu edo partaidetzazko aurrekontuen berri eman denean. Badakit lehenengo notiziak edo albisteak direla, baina egia da prozeduraren ostean horra azaltzen direla. 2019an abian jarritako proposamenak zeintzuk ziren eta hor berriro nastuta azaltzen dira bai Ekialde Barrutiari edo Ekialde Barrutiko auzo batzuei zegozkien hainbat proiektu eta beste edo hiriko beste auzoei dagozkienak. Ez orduan horrek ere bai bakezka halako bat edo sortu digu. Esaten dugu, baietz bozkatuko dugu, eta egia da, Ekialdeko barrutian eta aurrekontu parte hartzailetan bide luzea dagola egiteko, guk badukagu beste kezka handi bat, eta aurrerantzean landu beharko den, bereziki Ekialdeko barrutia bera indartzeari begira, eta da, zergaitikan gelditzen diren proiektuak gauzatu gabe, dirua nola gelditzen den erabili gabe, eta batez ere, nola ulertuta, eta hasieran esan dudan bezala, horrelako egitura bat, udala herritarrei gerturatzeko balio beharko lukenean,
nola gero bertan hartzen diren hainbat erabaki, berriro itzuli behar diren administrazio handira eta hemen katramilatu egiten diren, ez? Orduan, bueno, guk baiezkoa ematen dugu zentzuzkoa iruditzen zaigulako eta aurrera begira, bueno, ez, nik uste markatzen ditula honek ere bai, zuzendu barreko eta jarraitu barreko hainbat bide. Eskerrik asko, talde jeltzalea orain. Bai, arratsaldeon. Bueno, de los tres compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, por aclarar y porque quien nos esté escuchando sea conocedor de la situación, uno de ellos forma parte de la Junta de Distrito, el señor Corominas. Las otras dos personas no forman parte, pero sí así sus grupos políticos, que entiendo que es a los que representan. Yo le pediría al señor Corominas un poquito de moderación. En el término robar, cuando habla del término robar, igual es un término que usted está acostumbrado, pero este gobierno municipal no roba nada. No, yo creo que el léxico es rico. Estoy utilizando la palabra. Es que usted acusaba a este gobierno municipal de robar y no se lo voy a pasar por alto. Modere su lenguaje. Si no le gusta escuchar, modere su lenguaje. Tiene usted la solución. Me voy a centrar en la cuestión. Aquí se dice que se decidió ir invirtiendo el presupuesto y ejecutando proyectos que habían salido del proceso de participación ciudadana. Lo comenta la señora Araneta. No es así, Aichole. Este es un debate que está abierto en el seno del distrito y a día de hoy todavía no se ha decidido qué porcentaje se va a destinar a los proyectos participativos o a los proyectos que surjan del modelo de distrito. Y aquí el distrito, la Junta de Distrito, no es una junta donde está el gobierno municipal y la oposición. Todos los partidos políticos de este ayuntamiento somos Junta de Distrito, somos gobierno en la Junta del Distrito. Y así son también las asociaciones vecinales y las asociaciones sectoriales. Y esa decisión a día de hoy no está tomada. Usted, en la legitimidad de su defensa política, hace un planteamiento en esta moción y establece y dice que se utilice la partida presupuestaria reservada al Distrito Este exclusivamente para proyectos que nazcan en la Junta del Distrito Este. A ese tema le vamos a votar que no. Para nuestro modo de ver, la Junta de Distrito es un órgano de acercamiento de la gestión municipal a los vecinos. Y todos los temas que salen, todos los proyectos que salen desde la participación ciudadana o desde la Junta de Distrito, para nosotros son proyectos participativos, que vienen de un canal o vienen de otro canal. Pero esa cuestión no le corresponde al gobierno municipal. Y aquí dice usted pide al gobierno municipal que tome esa decisión. Esa decisión le corresponde a la Junta de Distrito y es quien la tomará. Y la representación de la Junta de Distrito decidirá. Y este gobierno municipal lo que hará será acatar la decisión de la Junta de Distrito. Si es el 100%, si es el 0%, si es el 50% o lo que sea. Y a día de hoy esa cuestión todavía no se ha decidido. Y le voy a poner un ejemplo claro, no me voy a alargar mucho más. En este mismo pleno, en el punto 12, defendido una moción traída además por Elkarrekin Podemos, en este caso por su compañera Isea, hablaba de un tema interesante e importante, que además hemos votado todos por unanimidad: accesibilidad al ambulatorio de Incharrondo. Este tema puede ocurrir que salga dentro de los proyectos planteados en el distrito, pero puede ocurrir que no. Pero puede ocurrir que haya salido en este debate, que tenga una encomienda de este pleno, que ha tenido hoy una encomienda de este pleno, y que sea un tema de participación, de solicitud del barrio. Si todos los recursos económicos del distrito, que también incluye el barrio de Incharrondo, dependieran de los proyectos que salen de la Junta de Distrito, sería inviable, por ejemplo, poder hacer este tema desde la Junta de Distrito, aunque la Junta de Distrito lo considerara necesario. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que de la Junta de Distrito solamente se paguen los proyectos que salgan de la Junta de Distrito. Y este proyecto, por ejemplo, no ha estado en la Junta de Distrito. Por lo tanto, vamos a votar que no, y creo que le he dado la razón política por la cual estamos en contra de lo que usted legítimamente puede defender y nosotros no compartir. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai. Bueno, la verdad es que aquí hay un problema en su argumentación, que es lo que falta y que hoy en este pleno no se ha dicho. Efectivamente, pudiera ocurrir que no hubiera un presupuesto suficiente para acometer ciertas propuestas que hay en el distrito este, pero ¿cuál es el problema? Pues una vez más, que para otras cosas el dinero se saca de donde sea y para este no. También lo que ocurre es que no hay presupuesto asignado este año
para participación, para los presupuestos participativos, porque los presupuestos participativos del año pasado fueron previos a una campaña electoral y, por tanto, una medida electoralista. Y, efectivamente, esto podría parecer algo muy bizarro, pero es que nos encontramos con que ayer ustedes publicaron en la página web del Ayuntamiento de San Sebastián que el Ayuntamiento va a poner en marcha el proceso de presupuestos participativos 2021-2022, a ver por dónde me sopla el aire, y, sin embargo, en esa misma exposición, ustedes alegan que de los presupuestos participativos de 2019 se eligieron 26 propuestas, de las 9 del Distrito Este y 16 del resto de la ciudad, de las cuales alegan que solo de 26, 8 están terminadas, con lo cual, y muchas de ellas, además, pertenecen al Distrito Este, pero se está utilizando el presupuesto participativo y, sin embargo, bueno, pues toda una serie de acciones tampoco las han hecho. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Que no están ejecutando ni siquiera lo que se acuerda en la Junta de Distrito Este. No es que les falte dinero, es que les sobra, porque no saben cómo gestionar y cómo ejecutar las cuestiones que se aprueban y se plantean en el Distrito Este. Ese es el problema, que el Distrito Este no está funcionando y que no saben cómo gestionar un distrito. No me quiero ni imaginar cómo lo harían si toda la ciudad estuviera dividida en distritos. Esto sería un caos absoluto. No es su turno. Amaituta, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Norbaitek eskatu du puntuka da? Ez. Berriro. Alde. Kontra. Ez da onartzen. Eta boto azalpen txanda talde sozialistak eskatzen du. Arratsaldeon berriro, nik ez dakit jendeak zeuretzen duen zer dan barrutia eta zer dian aurrekontu partatzaileak. Nosotros hemos votado en contra pues porque tengo la sensación de que la gente no tiene todavía algunas nociones. Dice que le sople el aire y me parece que un poco más de aire y menos campaña electoral. Pero está claro que lo que se adoptó en la legislatura pasada, como usted bien dice, al final de legislatura, se seleccionaron las partidas y los proyectos que habían sido priorizados. Estoy explicando por qué estoy votando. Bueno, a ver si se me interrumpe, se me sumará luego el tiempo de descuento, ¿no? A ver si me dejáis explicar, para que veáis cómo funcionaron los presupuestos participativos en el distrito. Efectivamente fueron priorizados y votados por la gente. Y dentro del propio distrito y en la Junta de Distrito se seleccionó que no todo el dinero iba a destinarse a las partidas y a proyectos que venían de presupuestos participativos. Fue una decisión de la propia Junta de Distrito en la que estamos representados todos los partidos políticos, en las que entonces estaba otro partido que también ha seguido representado de ustedes, pero estaban allí presentes, aunque sin voz. Están representados todas las asociaciones de vecinos. A ver, Mercedes, y el resto de asociaciones, no. Ez daukazu hitza. Bueno, por favor, aprendan a comportarse. Tranquilícense, no se pongan nerviosos. Aprendan a y comportarse. escuchen. Duñike jarraitu, mesedez. Ez que benetan. Ez dakiz atikan jartzen zaten horrela, bakarrikan egin naiz azaltzen nola izan dian aurrekontu partaidetzako partida guztiak. Eta guaina izate esaten, onartuta ez zirenak izan, onartzeko ez dakiu zeinen babesarekin. Batek iten du proposamen bat, zerrenda hortan gelditzen da eta egin behar dugu, juntan erabakiko da, zein da aurrera juten dana, eta ez dena juten. Eta garbi dago, distritoko auzoetan, ez dagoela distrituen diruakin bakarrikan egiten ari giren gauz guztiak. Eta hor dago polikireldegian, nik uste dut, hasieratik kanpoan dagoela, kanpoan jarraitzen dela beste proiektu asko bezala. Eta momentu honetan, inberdeuna da, jakin zer dan distrito bat, zein dian beren kompetentziak, eta benetan ulertu gauzak ondo egiteko. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gara. Barkate, no me ha quedado claro cuál es el sentido del voto del PSOE. Pues se lo explico cuando termine el pleno. Seguimos con el siguiente punto. 19. kontrol mozioa. 19. puntua kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Altzako kiroldegi berriko lanen jarraipenari buruzkoa.
Igor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo EH Bildu, sobre el seguimiento de las obras del nuevo Polideportivo de Altza. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Ia nire azalpenak argiagoak diren. Altzako kiroldegiko lanak, edo Altzako kiroldegia berriz eraikitzeko lanen inguruan, desinformazioa eta kudeak eta eskasa nagusi izan dira. Gogoratu behar da, 2015an kiroldegi berri bat egiteko esperantzan zirela auzotarrak, eta gaur egun kiroldegirik gabe, astea ikaragarri kostatu zaien obra batzuekin, oso moteldoa zen obra batzuekin, hautsarekin, eta amianto eskutsatutako eremu baten eraginpean daudela altzatarrak. Esan bezala, desinformazioa izan da nagusi garai honetan. Eta adibideak ditugu. Badakizue, batzorde bat aritu zela aurreko legealdian, gai honen inguruan, bai amiantoaren eta bai kiroldegiko lanen inguruan jarraipena egiten. Eskatu genuen, EH Bilduk eskatu zuen, batzorde hori berriz martxan jartzea. Udal gobernuak aldatu egin zuen, bakarrik amiantoari jarraipena egiteko eta gaina modu mugatuan jarri zuen. Ez aitzakia zen, hitzez hitz, kiroldegiaren lanek ez dute jarraipen berezirik behar. Gaur usteet argi demostratu dela, bereziki behar zutela jarraipena egitea kiroldegiko lanek. Batzorde hori, berez, dagoeneko osatuta egon behar zuen, EH Bildu taldeak eskatu behar izan du abian jartzea. Eta deialdia ere, lehenengo bilera praktikoa martxoan izango du. Amiantoaren inguruan, esan jendeak kezka du, bere eraginpean bizi delako, lurrazpian estalita egon arren puska handi bat. Gogoratu behar da, Altzan, 150 kamioi baino gehiago atera zirela, lur kutsatu, eta eraman zirela Zaldibarrera. Gogoratu behar da ere, pasaren urtean, 2 alditan neurtu zela airean amiantoa, neurritik gora. Baina webgunean, udalak eskegitzen zuen informazioa, pasaren astera arte ez dala osorik egon. Uztailetik honako informazioa pasaden astean jarri da, orain arte ez da egon. Eta herritarrek bilera irekiak eskatzen pasadute urte bete, zorretan egon dira, eta pasaden astera arte ez da egin bilera irekia, informazio bilera. Esan nahi dugu, iruditzen zaigula, olako egoera bat bizitzen ari den auzo batean, udalak empatia gehiago erakutsi beharko zuela, baina ez du batere gardentasunik erakutsi. Eta bestetik, kudeaketa eskatsa izan du. Axolagabekeria aipatu dugun lanetan eta auzoari eragindako kalteetan. Gaina motel aritu da, lanak egiten, eta orain iragarri digute, lanak amaitzeko beste urte terdi beharko dela. Beraz, 5 urtez zain egon beharko dute altzatarrek kiroldegi berria izateko. Horregatik guztiagatik eskatu dugu, mozio honen bidez, altzatarrak informatzea publikazio baten bidez, webgunean jasotzea informazio zehatz guztia, laneko irregulartasunak zuzentzea, bilera irekiak antolatzea 3 hilean behin gutxienez, bai kiroldegiko lanen eta bai amiantoaren kudeaketaren inguruan informatzeko auzotarrak eta beraien galderak erantzuteko, eta balorazio txosten bat egin eta barrutiari presentatzeko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, hoy en el Pleno, por segunda vez, tenemos opción de hablar de la situación de la obra del Polideportivo de Altza. En este sentido, queremos recordar la reunión abierta con el vecindario, muy preocupado y con muchas preguntas que se realizó recientemente, preguntas sobre la situación de la obra, sobre los retrasos, el escaso avance motivado por las subcontratas que utilizan las UTEs adjudicatarias, precarizando con impagos y una sucesión de empresas que van pasando, donde las diferentes cuadrillas a las que se impaga y se mantiene en condiciones laborales lamentables provocan la situación actual.
Y hay una preocupación por todo ello en el barrio, como decíamos, y desde aquí sí queremos reconocer también una solidaridad, ¿no?, con los trabajadores. Recordemos el esfuerzo incluso de quienes han seguido garantizando que estos trabajadores pudieran comer. En relación a este asunto y en lo relativo a las condiciones laborales y los incumplimientos realizados, bueno, el concejal delegado de Deportes en el debate anterior, ¿no?, nos planteaba a nuestro grupo que diésemos los pasos, ¿no?, para denunciar la situación, y lo cierto es que no deja de sorprenderme. Me sorprende que este Gobierno no asuma como propia la necesidad de cumplir con la legalidad, que ustedes, siendo los que controlan este contrato y esta obra, quienes debieran de hacerlo pero que no lo han hecho, no denuncien esas irregularidades, no soliciten a las UTEs los contratos de los trabajadores y con ello puedan ir a la Fiscalía para presentar ustedes toda esta información, porque son quienes están controlando todo o debieran de controlarlo. ¿Qué tipo de medidas van a tomar, más allá de que las propias UTEs hayan asumido que esas irregularidades son ciertas y por tanto hayan rescindido el contrato? ¿Qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir? Porque ahora mismo probablemente otra cuadrilla haya entrado con otra subcontrata y esperaremos a que un medio de comunicación vuelva a denunciarlo para saber algo de sus condiciones laborales. Pues lo cierto es que no nos dejan tranquilas, porque ante una noticia que puede resultar una bomba para ustedes, bueno, pues dan una serie de titulares, pero realmente ¿qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué están haciendo? En la reunión abierta igualmente se compartió la preocupación por el amianto y lo comentaba Sigor, ¿no?, y los efectos que el mismo puede haber provocado o que pueda estar provocando sobre la población. La pasada legislatura, antes de la ejecución de la obra, desde la oposición planteamos la necesidad de que Osakidetza hiciera un seguimiento de la salud de las vecinas, pero el Gobierno lo descartó, porque entendía que, bueno, pues que no era necesario, ¿no? Pues los datos están ahí, las mediciones también. Ha habido un par de mediciones que han medido amianto en el aire y es normal que las vecinas estén preocupadas porque al final eso puede afectar a su salud y no se hayan establecido una serie de protocolos preventivos para ir a hacer ese seguimiento, ¿no? En todo lo relativo a facilitar la información, evidentemente compartimos, ¿no?, que es necesario que desde todos los medios posibles se realice. Llama la atención que el Gobierno habla de gobierno abierto, transparente y un programa de gobierno perfectamente publicitado, pero que luego en la realidad no es tal, ¿no?, ni nos está informando debidamente, porque la preocupación está ahí, ni sobre las irregularidades, ni sobre las medidas para respetar las condiciones establecidas. Y por tanto, bueno, consideramos que es fundamental que se coordine, se facilite toda esta información tanto a la ciudadanía como en la Junta de Distrito. Por tanto, vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Bai, arratsaldeon berriro. A ver, nosotros, este Gobierno municipal, no incumplimos nuestra palabra. Nosotros, este Gobierno municipal, no nos escondemos. Nosotros damos la cara ante los vecinos y vecinas de Alza y del resto de barrios de la ciudad. Nosotros, este Gobierno municipal, nosotros no engañamos ni vendemos humo y, desde luego, no extendemos tinta de calamar ni hacemos oportunismo político, por no decir carroñerismo, intentando vincular el amianto de Alza con Zaldívar, por ejemplo. Si en algún barrio de la ciudad ha habido transparencia, participación ciudadana y absoluta información, que no desinformación, ha sido en Alza. En la anterior legislatura yo creo que hubo entre 20 y 25 reuniones abiertas, semiabiertas, semipensionistas, con la Asamblea, con la Junta, con las asociaciones, con las entidades a título individual, ciudadanos, plataforma, con todos.
con todos y cada uno de los agentes, dando toda la información, haciendo que los vecinos fueran además partícipes de las tareas que se iban a llevar a cabo, del control que se iba a dar. Y no por mucho decir que hay desinformación, la hay. Antes ha comentado el señor Corominas un refrán chino, pero también hay, no sé si conocen el cuento del rey desnudo. Pues en este caso pasa lo mismo. Este ayuntamiento da a conocer a los vecinos y vecinas de Alza todas y cada una de las informaciones que tiene y del cronograma. La semana pasada estuvimos 5 concejales de este ayuntamiento hablando con los vecinos, escuchando, reconociendo los errores y llegando a establecer los cronogramas que ustedes dicen que no cumplimos, pero no es verdad. Ayer, la semana pasada dijimos y lo volvemos a repetir, las obras están siguiendo el calendario establecido y el compromiso de este Gobierno municipal es abrir el Polideportivo de Alza en verano de 2021. No hay ningún retraso, no lo hay. No hay desinformación, no la hay. Hay asambleas abiertas en las que se explica por parte de 3 técnicos, 3 directores de 3 departamentos, todo lo que está pasando con absoluta claridad. El cambio de estructura, el cambio de los sistemas de aireación, todo. Entonces, lo que no admito son las acusaciones ni de desinformación, ni de retraso, ni de mezclar cosas que no hay que mezclar. Este Gobierno está actuando con absoluta responsabilidad. No diría tanto de otros. Gracias. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Vaya, arratsaldeon berriro. Bueno, efectivamente ha habido un debate previo en una moción anterior donde la señora Garay ha hecho una propuesta y a mí me corresponde responder a la proponente y es lo que he hecho en mi turno de intervención. En ese turno de intervención tomó parte el señor Etxeburua y ha hecho una serie de acusaciones gruesas. Ahora hablamos del mismo tema. Claro, hay un principio básico de la física, la ley de la gravitación universal, que hace que cuando uno escupe para arriba, generalmente le cae la secreción en la cara. Esclavizar es someter a una persona y coartar su libertad. Esclavo es aquella persona que carece de libertad. A mí no me gusta retomar estos debates y espero que esta sea la última vez que lo tenga que hacer. Pero ante una acusación de esas características no la voy a pasar por alto. Esos son términos, esclavizar, esclavo, esclavista, que en la política vasca deberían de estar bastante apartados y bastante olvidados. Porque si no, esta sociedad es fácil que identifique estos términos con determinadas actitudes mantenidas a lo largo de los últimos años. Y dicho esto, ahora se habla, y voy a añadir y sumarme al debate y a los argumentos de mi compañera. Se habla de desinformación en este segundo turno. Y se habla de que el proyecto este nace en el 2015. Pues no, señor Etxeburua, no nace en el 2015. Nace en el año 2012. Año en el que el primer gobierno de H. Bildu aprueba los presupuestos municipales en este ayuntamiento con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco con una encomienda. Y es hacer la actuación del nuevo polideportivo de Alza. Por decir todo. Cuando me dice que ponemos a las personas en riesgo, el tema del amianto, todas esas cuestiones, son cuestiones que las hemos aclarado y hemos dado explicaciones y trataremos de corregir todas aquellas cuestiones que generan preocupación motivada, además, hacia la vecindad. Pero yo voy a aprovechar también para decir otras cosas que generan preocupación. A ver si usted hace lo mismo en su turno de cierre. En el año 2012, viendo la situación del polideportivo, su gobierno, el gobierno de H. Bildu, que no el nuestro, mandó a hacer un informe a Tecnalia, con fecha 14 de mayo del 2012. ¿Y sabe lo que dice textualmente ese informe? Pues le voy a pasar a leer. 2012, Los elementos estructurales en grado de afección severo
que se han señalado en la documentación gráfica del informe prevén una intervención de urgencia a corto plazo, ya que podría comprometer la seguridad estructural de la instalación. Año 2012. ¿Sabe qué hicieron ustedes a lo largo de toda la legislatura con este informe que tenían encima de la mesa? Tener el Polideportivo Municipal de Alza abierto, con 400.000 visitas anuales. A mí me hubiera gustado tener que venir, la primera vez que cogí la delegación de deportes, le aseguro que me hubiera gustado no tener que cerrar el Polideportivo de Alza sin tener medidas alternativas planificadas. Pero cuando vi el informe, ¿sabe lo primero que me ocurrió? Que me entró un tembleque y no estaba dispuesto a pasar una sola noche de mi vida pensando que esta infraestructura se podía caer con un informe de técnico competente en un cajón, cosa que ustedes no hicieron. Acto seguido, y a nuestro pesar, hemos tenido que ir parcheando como hemos podido, porque no se hizo nada. Hemos tenido que ampliar Inchaurrondo cuando hemos podido, hemos tenido que hacer un gimnasio provisional en Alza como hemos podido, y además hemos tenido que hacer frente a una situación que entiendo, de buena fe, que nadie de los aquí presentes conocía, que es la vaguada de Darelleta llena de amianto. Esa es la situación que nos hemos encontrado. Pero dentro de la situación que nos hemos encontrado el informe de Tecnalia que tenían ustedes. Así que a ver si aclara usted quién es el que desinforma y quién es el que pone en riesgo a la sociedad, al chatarra y por ente Donostiarra con la apertura de esta instalación durante 4 años. Eskerrik asko. Izteko txanda EH Bildu taldeak. Bueno, azkenekotik hasita, Ibabe jaunari adierazi oso ondo dakila PNVek, eta oso ondo zekien duela 30 urte eraiki zuenean kiroldegia han amiantoa zegoela. Oso ondo zekien. Oso ondo zekien fabrika bat zegolako han ura egin zanean. Eta bazekiten han etxerik ezintzala egin, eta bazekiten Tomaseneko aparkalekuan ezintzala ezer gehiago egin, eta galibo bat jarri zan, kamioirik ez hartzeko amiantoa zegolako lurrazpian. Hori dana bazenekiten zuek, eta etzen duten ezer informatu. Zuek zenekiten. Esklabismoaz, atzo hil zen langilea Araban, paperik gabe ari zen. Zure autonomia erkidegoko egitura administratiboaren ikuskaritzapean. Esklabismoa dago anoetan. Esklabismoa egonda abiadura handiko trenaren obretan edo oraintxe metroan egiten ari diren lanetan. Eta zuen kudeaketaz favorez ez esan ezer, zehaltzako obretan garabiak jodu ondoko etxia eta enteratu zineten edo hori esan zenuten batzarrean publikoaren aurrian. Eta eskatu dizut udaltzainan informea eta ez didazu bidali. Eta badakigu udaltzainak etxe horretan egon zirela salaketa jasotzen. Eta ez duzu jakinarazi. Eta han azaldu zinaten esaten, ez genekin ezer. Hemen, altzako obretan, eta Marisoli erantzunez, konfiantzak urratu dira aspaldi. Eta zu juntzinen auzotarrei zalantzan jartzea amiantoaz duten kezka. Eta auzotarreko oso ondo erantzun zizuten. Zilegia da kezka, oso zilegia da. Eta bereziki berpiztu da Zaldibargoa eta gero. Jendeak eskatuta dago. Eta ura inberdana da atenditu kezka hori. Eta ez etorri jauntxo kerian. Guk nahi duguna da kiroldegia lehenbailen egotea. Eta gomendatzen dizuet, Irutxulok atera duen elkarrizketa hau Pilar Leiva Andreari, berak eman die jaten obrako langileei, zorretan utzi zitzaion berak ordaindutako dietak, eta gero ordaindu zaio. Merezi du irakurtzea, ze hemen kontatzen du ze ari da gertatzen altzan, kiroldegiaren inguruan. Irakurri, mesedez. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak, ez da onartzen, eta ez dago boto azalpen txandari, bai, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Nosotros hemos votado a favor porque, en efecto, a día de hoy se siguen dando mediciones positivas en amianto en el entorno del Polideportivo de Alza.
a escasos metros del colegio, del instituto y en todo el entorno del polideportivo. Hemos consultado con los principales expertos de este país y todos dicen que no existe, una medición mínima inocua. Eso no existe de amianto, no existe. También hemos votado a favor porque desde hace los últimos 6 meses el Ayuntamiento no publica las mediciones de amianto en el entorno de Alza en su página web y nos gustaría saber por qué. En cualquier caso, consideramos que sí hay un problema y por eso hemos votado a favor de la moción de H. Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hurrengo puntura pasatuko gera. 20. puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua udaltzaingoarentzako genero indarkeriari buruzko prestakuntza espezifikoa dela eta. Punto 20. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu en relación a la formación específica de la Guardia Municipal en violencia de género. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Mi esker, yo creo que ahora traemos un tema importante en relación a la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas que han sufrido este tipo de violencia, ¿no? Y voy a empezar un poco citando Emakunde lo que dice en su informe, evaluación de los recursos policiales en materia de maltrato doméstico contra las mujeres, ¿no? Realizado este informe está basado en las poblaciones, una investigación que se hizo en las poblaciones de más de 20.000 habitantes, lógicamente incluida Donostia. Entre otros compromisos, entre otras cuestiones que pone este informe, es que los ayuntamientos están obligados a proporcionar formación especializada al personal policial que intervenga en la atención y protección a las víctimas de la violencia contra las mujeres. Además, indica que es obligación dotar a los cuerpos policiales vascos de los recursos necesarios al objeto de lograr la máxima eficacia en la intervención ante estos casos, especialmente en lo que respecta a la ejecución y control de las medidas judiciales que se adopten. Al respecto también, un poquito más adelante, y les recomiendo que si pueden pues le echen un vistazo a este informe, comenta que después de entrevistar a miembros de la Guardia Municipal de la Comunidad Autónoma Vasca, este informe indica que las distintas policías locales entrevistadas reconocen que pueden ejercer un papel importante en la atención a las víctimas de maltrato doméstico. Y continúa que la correcta incorporación de las policías locales precisa la adecuada capacitación del personal para asegurar la necesaria calidad en la atención de los casos de maltrato de los que tengan conocimiento. Hay muchísima literatura al respecto, pero voy a citar otra vez un artículo que escribe en una revista, en una página web, noticias.jurídicas.com, el abogado especialista en violencia de género Igor Piñeiro Zabala, que por cierto es de su partido, del PNV, con lo cual vean que no tengo ningún tipo de reparo en reconocer lo que es bueno, y que en su entrevista, que en su artículo Policía Local y Violencia de Género, Intervención Institucional ante la Violencia de Género, ámbito policial, indica en el ámbito educacional y de formación policial no son suficientes con el periodo formativo de duración de 2 días impartido en la Academia de Policía del País Vasco. Sobre todo porque dicho curso formativo no es de carácter obligatorio y es incorporado con otros temas de competencia policial. La formación en violencia de género, y dada la importancia a la labor policial, debería de ser más amplia y profunda y percibida por el colectivo policial no como algo obligatorio, sino redundante en su eficacia y profesionalidad. Claro, leyendo esto, las preguntas son importantes, ¿no? Y diría, ¿es suficiente que este departamento municipal invierta algo más del 10% del total de la formación destinada a sus agentes? Son datos que dio el propio concejal delegado.
Por otra parte, ¿cómo es posible que esta formación tan específica no la reciban la totalidad de los y las agentes? ¿Es que acaso cuando una víctima o un familiar o un ciudadano que llame a informar de una agresión o ataque de esta característica no tiene la garantía de que él o la guardia que le atienda está debidamente formado? El concejal delegado respondió ante la interpelación que es una materia urgente, importante y le damos valor, pero tenemos menos gente que la necesaria y la consecuencia es que hay que priorizar los servicios de cobertura ordinario. Ese es el problema. ¿Dónde prioriza este Gobierno? Y desde luego la prioridad en cuanto a la formación de policía municipal no está aquí y entendemos que tiene que invertir muchísimo más dinero y recursos en este tema. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak ez du hitzik hartuko, talde popularrak ezta ere, talde sozialistak ezta ere, jeltzaleak bai. Bueno, pues vamos a ver si tratamos de responder a una inquietud y una preocupación que comparto al 100% con la señora Carrere. Porque compartimos el objetivo, Reyes, y quédese con eso. Y todo es mejorable también, esto también. Pero me dice dónde está la priorización de este Gobierno. Mire, este asunto de la violencia de género y la violencia doméstica en la formación de la Guardia Municipal empezó en el año 2010. Voy a coger los datos que usted misma propone y presenta en la moción. 49 mujeres, es decir, el 80,3% de la plantilla han recibido formación sobre violencia de género. 80,3. 167 hombres, es decir, el 65,2% de la plantilla han recibido formación sobre violencia de género. Teniendo en cuenta estos datos suman 216 agentes han recibido formación en esta materia sobre un total de 317. Hasta ahí compartimos, ¿no? Son los datos que usted misma refleja y que son así. Vamos a desglosarlos, porque igual de esta manera nos empezamos a aclarar de algo. Y insisto, comparto la prioridad, la urgencia y así lo dije en la comisión. En los 4 años que van desde el año 2012 hasta el año 2016, porque vuelvo a repetir, esta situación no es de hoy, la violencia de género y la violencia doméstica desgraciadamente ya muchos años entre nosotros, muchísimos, entre el 12 y el 16, 19 hombres recibieron formación en esta materia. La prioridad objetiva, estadística que ustedes le dieron fueron 19 hombres y 18 mujeres. Esa es la importancia, respondo a la pregunta, que tenía hasta el año 2016 este asunto. En 4 años, 37 agentes recibieron formación. Previamente a ese proceso formativo, como he dicho, la temática empieza en el año 2010 a formar parte de la formación de la Guardia Municipal hasta el año 2012. En 2 años, el último gobierno del Partido Socialista, en 2 años formaron a 16 hombres y 8 mujeres, total 24 agentes. Y ahí le quiero reconocer a mi compañero Enrique, que entonces era el concejal delegado de la Guardia Municipal y puso en marcha esto, el buen trabajo, porque aquí lo más complicado suele ser arrancar las cosas. Luego otro va sobre la inercia de lo que ya han hecho los que le han precedido. En 2 años, 24 agentes, el último gobierno socialista, en 4 años de Bildu, 37 agentes. Vale, menos que el gobierno que les precedió. Desde el año 2016 hasta la fecha, el resto, es decir, 132 hombres han recibido formación en esta materia, menos de los que nos gustaría, pero muchos más de los que hicieron 4 años antes, y 23 mujeres, es decir, 155 agentes. En 4 años, este gobierno, 155 agentes, el gobierno anterior, 37 agentes, y el gobierno anterior, en 2 años, 24 agentes. Datos. Para responder a dónde prioriza cada gobierno. Creo que los datos hablan claramente de dónde prioriza cada cual. Nosotros vamos a seguir en la línea de dar máxima prioridad a estas cuestiones, lógicamente, atendiendo las necesidades que tenemos también en el día a día. Lo que no termino de entender es, y lo digo con honestidad, es cuando usted me dice que esta formación abarque a la totalidad de la plantilla, efectivamente, la comparto, pero que la totalidad de los cursos de formación de violencia de género sean presenciales. Yo no sé, acláremelo por favor en su turno, si hay alguna obsesión con los cursos online, si los cursos que no pueden ser presenciales le generan algún tipo de problemática que yo desconozco, porque desde luego no entiendo la razón por la cual tienen que ser todos los cursos presenciales, pero bueno, me lo puede aclarar, que seguramente alguna razón tendrá. Y también tienen que ser, según usted, impartidos por el Departamento de Igualdad de este ayuntamiento. Y yo le digo,
Hombre, hay personas formadas en esta materia fuera de este ayuntamiento que tienen mucho que aportar. Entre otras, pues todos nuestros agentes están 7 meses en la Academia de Policía Vasca, donde reciben una formación. Reciben una formación por personas que no forman parte del Departamento de Igualdad de este ayuntamiento, pero que son personas consagradas en la materia. Por lo tanto, entiendo que nosotros estamos haciendo un trabajo que numéricamente retrata claramente de dónde venimos y hacia dónde vamos, y sí me comprometo a que en la medida de lo posible sigamos avanzando y sigamos incrementando esta cuestión, porque voy a cerrar como he empezado. En eso compartimos la preocupación. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, aipatu detan lehentasunanik ez nuen esan. Zuk esan zenun. Non zegoen departamentoren prioritatea zure hitzak dira. Eta alde hortatik, Ibabe jauna ari da egun osoa atzera joten. Eta nik nire mozioan jarri dituten datuak gaur egungoak dira, eta nik ez ditut asmatu baizik eta txosten batean irakurri netun. Orduan, nik uste eta argi dagoela, ez? Eta beste batzo datuk emango izkizut, zuk ez dituzula aipatu, baina ni bai aipatuko izkizut. 3.500 euro berdintasun planean departamentoak aurrekontuan sartua dago. Eta iaz, joan da urtean, ez zituen ez da bete guztiak. Eta horiek ere datuak dira. Eta nik ez ditut asmatu, insistitzen dut txostenaren zehorna. Eta bukatzeko, eta alde hortan, esan edit amaitzeko, edo Alzheimerren genero indarkeriaren buruzko prestakuntzaren beharraz, emakume baten izenean hitz egingo dut berak, hitzartzea etorri nahi zuen, baina gobernuenek udalbatzarrara honetan bere herritarrei entzun nahi ez dienez, eta berak, ala eskatuta, nik neuk irakurriko dut zer esan nahi duen berak. Kontestuan jarriko izuet, emakume honen alaba, Jack Estrada, Donostiako teatuatzaile bezala ezagutzen denaren biktima da. Eta hau esan nahi dut. Eta hau, orain gertatu da, joan urtean. Ez orain dela 7, 8, 10 urte edo 11. Dio, eta hau bere hitzak dira, Jack Estradaren aurka tuit bat irakurri eta gero nire alaba asko kostata Udaltzaingora joan zen salaketara jartzea. Larun bateko eguardia zen, goiz osoan negarrez pasa onderen, Morlan zera iritsi zen, oso urduri zegoen. Udaltzaintza empatia kakotxartean, haundiakin bere egoera ikusi eta erderaz, besteak beste galdera hauek egin zizkion. A ver, ¿a ti por qué te gustan los tatuajes? Si son feísimos. Carrere, Andrea. ¿Cuánto valía este curso? Hostia, qué caro. Daltzangoak. Va, lo tuyo no es nada con lo que otra ha contado. Han contado unas cosas. Gainera, ez zioten informatu horrelako salaketak daudenean, badaudela laguntza batzuak, psikologak, laguntza juridikoa, oso gaizki, 0 handi bat Donostiako udaltzaingoarentzat, barkatu. Lotxagarri gehiatu zeatez gure aurrean, salaketa jartzea joan eta biktima zuek epaitu zenuten. Hau da, herritarren hitza. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit botu azalpen txandarik nahi den, Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, guk argi eta garbi egiten dugu genero indarkeria eta indarkeria mota hau eta denak gainditzeko apustua, eta hori aurrekontuetan ikusten da. Aurrekontu 3.500 euroko aurrekontu bat balima daukagu, ezer gutxi egin dezakegu, baina are eta gutxiago, 3.500 euro jodatik bakarrikan 1.970 dedikatzen balima ditugu. Eta nik uste dut, ez dela atzera joateko kontua. Eske, datu hauek ez dira pozik egoteko modukoak. Osa, esaten ari gea, 317 udaltzainetik 256 gizonak direla, eta horietatik bakarrik 167 gizonek jaso dutela formakuntza hau, eta hori da pozik egoteko datu bat,
ezin dugu ulertu, eta ezin dugu ulertu nola hau baldin bada udal gobernu honen lehentasun bat, mozio honi ezezkoa eman diozuen. Martxoaren 8an ere ezezkoa emango dezute? Martxoaren 8an denak aterako gea argazki batean pospozik? Ez dut uste. Edo bai, hori saiatuko zeatelako. Baina horrelako ekintzetan dago benetako martxoak 8. Honelako ekintzetan. Eskerrik asko, interbentzia hau kontutan hartuko dut, baita ere, boto azalpen txanda egiten danean, zuen balorazioa zendan kontutan hartzeko, eta faltan bota dut, oposizioko taldeen laguntza, beste puntu batzuetan bezala, presidente honi, hain zuzen ere, boto esplikazioa zer den azaltzeko, ez dezute zer esan eta. Urrengo puntura pasatzen gera, talde popularrak espadin badauka zer esanik, oso ondo. 21. puntua, kontrol mozioa, Bildu taldeak aurkeztua, Zabaleta kaleari buruzkoa. Punto 21, moción de control presentada por el grupo Bildu sobre la calle Zabaleta. Moción de control presentada por Garbiñe Alquiza López de Samaniego, concejala del Grupo Municipal EH Bildu sobre la calle Zabaleta. Hau, okerrez badimanago irakurri egiten da, EH Bilduk egingo du. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari, oinezkoek erabiltzen duten Zabaleta kalean autoak ez sartzeko eta soilik parkinerako sarrera baimentzeko neurriak arditzada. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno Municipal a que adopte las medidas necesarias para evitar la entrada de vehículos a la zona peatonal de la calle Zabaleta y permitir únicamente el acceso al parking. Aldeko botuak. Hau batez onartzen da, urrengo puntura pasatzen gera. 22. kontrol mozioa, erregistrotik eskatutako... 22. puntua, kontrol mozioa, Bildu taldeak aurkeztua, erregistrotik eskatutako informazio eskaere irantzuna 15 egunetan emateko betebeharra dela eta. Punto 23, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, eskola publikoi buruzkoa. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, Arratsaldeon. Mozio honetan informazioa eskuratzeko eskubideaz hitz egiten ari gara, zigenegotzi garen aldetik dugun eskubideaz eta herritarrek ere eduki beharko luketen eskubideaz. Udal arauetan ondo ezarrita dago zeintzuk diren bideak, informazioa eskuratzeko bideak eta epeak, 15 eguneko epea hain zuzen ere. Udal gobernuak proposatu zigun debaterik ez egitea eta kontrol mozio hau irakurritzat ematea, baiezkoa bozkatu behar zutelako, baino informazioaz eskuratzeaz ari garen ez eta gai garrantzitsua iruditzen zaigunez, hitz egin nahi nuen gaiaren inguruan zailtasun hau, informazioa eskuratzeko dugun zailtasuna ez delako talde honen arazoa bakarrik, gaur hemen oposizioko beste alderdiek ere, alderdi popularrak eta Elkarrekin Donostiak ere adierazi dute zailtasun hau, eta auzo elkarteekin gauden bakoitzean, oso maiz izaten dela, zailtasun hau ere trasladatu egiten digute, eta pentsatzen dut udal gobernuak auzo elkarteekin dituen bileretan ere hori entzun behar izan duela. Kasu batzuetan abuztutik saiatu gara hainbat dokumentu eskuratzen eta oraindik zai gaude. Delegatuak batzordean esaten zigun, kasu isolatuak direla, baino ez gaude ados. Ez da kasualitatea eta ez dira kasu isolatuak kudeatzeko eta gobernatzeko ereduaz ari gara. Eta ikusi besterik ez dago, udalbatza hontarako planteatu nahi dezuten araudi mordaza berri hori, eragileen eta oposizioaren ekimen eta proposamenak mugatzeko helburuarekin. Berriro insistituko dugu, gaur askotan aipatu dugun bezala, gardentasunez hitz egiten dezute askotan, baino gero ez dezute hori betetzen, eta mozionekin eskatzen dizueguna oso erresa da, araudi bat betetzea da, gure eskubideak betetzea eta informazioa banatzeko duzuen betebeharra betetzea. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, desde nuestro grupo municipal vamos a apoyar la moción que ha trasladado EH Bildu porque la situación es compartida, entiendo, por todos los grupos de la oposición. En nuestro caso, igualmente, pues tenemos muchas solicitudes de información sin responder. Al margen de los plazos temporales establecidos para dar respuesta a las solicitudes de información, los cuales no se cumplen y, por tanto, se incumple el reglamento orgánico de pleno, nos encontramos con un hecho que, a nuestro entender, es bastante grave.
Por nuestra parte, y cumpliendo la normativa municipal, tal y como se nos ha requerido en más de una ocasión, solicitamos la información por registro y, sin embargo, vemos que dicha información en muchas ocasiones se ha trasladado a la prensa antes de que hayamos obtenido respuesta. Y un ejemplo reciente es el de las licencias solicitadas al Ayuntamiento para realizar excavaciones arqueológicas en la playa, de las cuales hemos sabido por la prensa y aún tenemos pendiente la respuesta por el registro. Si la prensa accede a la información antes que los grupos municipales, se debe a que se está haciendo un uso que podríamos calificar de patrimonial de la información, por no decir un uso privativo. Es por ello por lo que consideramos que, así como tan pronto llega una solicitud o queja por registro, se escanea y se introduce en la base de datos para enviar al departamento correspondiente, los grupos municipales deberíamos de tener acceso a esa base o sistema informático para poder consultar la documentación entrante en abierto. De esta forma, tras buscar en el registro, se evitaría el paso obligatorio de realizar la petición y el trabajo de tener que responder a estas solicitudes en un determinado plazo, y evitaríamos también que el Gobierno municipal pudiera meter mano para evitar, como ha ocurrido, y quiero recordar el caso, por ejemplo, del expediente del Bellas Artes, que no solo no se trasladó en tiempo y forma, sino que además la información llegó de forma parcial y ocultando una serie de informes. Por tanto, creo que además sería algo positivo y el Gobierno municipal ganaría en puntos en transparencia, algo de lo que, bueno, pues quiere hacer alarde, pero no es la realidad. La realidad es que no nos facilita la información, la oculta y perjudica gravemente nuestra labor de fiscalización. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, Akate jauna. El orden del día a veces es caprichoso y te permite ejercer el derecho a réplica por alusiones que se te niega previamente, ¿no? Y hoy es uno de esos casos. El concejal Ibabe, con ese tono así un poco chulesco que tiene, que yo le recomendaría que reservara para otras ocasiones, me ha acusado hoy de mentiroso y de ladrón. De mentiroso por decir que las solicitudes de información que nosotros hemos presentado, pues que no las habíamos presentado. Mire, presentamos una el 17 del 7 del 2019, otra el 23 del 8 del 2019, otra el 11 del 9 del 2019, 3 el 4 del 9 del 2019, otra el 16 del 10 del 2019 y la responsable, por decir algo, del exabrupto de hoy, del señor Ibabe, el 18 del 2 del 2020. Tengo aquí los pantallazos de las solicitudes presentadas, las tengo también en el móvil, ahora se las pasaré por WhatsApp para que usted pueda comprobar que lo que digo es cierto. Luego también me ha llamado usted ladrón. Sí, me ha acusado. No, déjeme hablar. Luego ya, si quiere, el alcalde darle el turno de réplica por alusiones, a usted se la da. Pero en cualquier caso, me ha acusado usted de robar. Yo entiendo, no sé por qué. Señor Corominas, vea, primero, no está usted hablando de la cuestión. Está usted aprovechando el punto para replicar cuando no tiene turno otro debate. ¿Me permite que dirija el pleno? Gracias. Gracias. Estoy seguro de que usted lo haría muchísimo mejor, pero igual no todos podríamos hablar. Bueno, le digo una cosa. No, perdone usted. No le voy a dar la palabra por alusiones al señor Ibabe. ¿Sabe usted comportarse? ¿Sabe usted comportarse? ¿Sabe usted comportarse? ¿Sabe usted comportarse? Es que usted ha faltado a la verdad porque el señor Ibabe ni le ha llamado mentiroso ni le ha llamado ladrón. Ni de uno ni de otro. Y que quede constancia y quedará constancia en acta que está grabada. Y ahora, si quiere, puede usted continuar con su turno, pero aténgase al tema. Eskerrik asko. Yo a la presidencia, por favor, le pediría... Bueno. No, señor Ibabe, no le doy la palabra. Ya lo he dicho. No es cierto que ni le hayan llamado mentiroso ni ladrón. Y conste así en acta, porque constará además en todo el acta. Y si quiere usted, continúe con el punto. Pues voy a continuar, efectivamente. El caso Bidegui, caso de Nokin, caso Elorza, caso... Bueno, no tiene usted la palabra y habla, pasa de turno. No, si no es capaz usted de atenerse a los contenidos del tema, no tiene usted la palabra y tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el Grupo Socialista, no quiere hacer uso. Tiene la palabra el Partido Nacionalista Vasco.
yo siento defraudar a esta nueva corporación y me voy a ceñir a la moción, que viene a ser la excepción a la regla en los últimos plenos. Y voy a dar respuesta al grupo de H. Bildu, no intentando hacerlo personalmente a quien la interpuso, sino al grupo en conjunto, ¿no? Porque por la forma y el cómo ha llegado esta moción a pleno, yo me quedo con dos ideas, ¿no? La primera es la forma en la que algunos han incluido la falsedad en su estrategia política, algo que no veíamos en este pleno desde hace mucho tiempo. Y dos, ¿qué entienden algunos también y algunos qué entienden por debatir? De eso ya conocíamos algo más, porque es verdad que por algunos no hubiéramos hablado aquí durante mucho tiempo. De hecho, muchos no hablaron mucho tiempo aquí. Y con respecto al primer punto, la forma... Sí, no, estoy hablando de que durante mucho tiempo hubo partidos que no pudimos estar aquí presentes y durante otro tiempo otros pudieron aquí y lo tenían que hacer acompañados de escoltas. Estoy hablando de eso. Pero me quiero ceñir al tema. Mesedez moztu orain. La forma en la que han incluido, quiero decir... Lotuta dago gai hori. Lo que quiero decir... Han mozten duzut hemen ez? Reyes, ez daukazu hitza. Ja, baina neskez... Ni gauza bat esango dizuet bakarrik. Gauza bat, lasaitu, danoi, nik ez dakit hau zirko bat bihurtu nahi dezuten, baina ez dezuten ere laguntzarik izango horretarako. Bidez jauna jarraitu. Bueno, pues como digo, me gustaría ceñirme a la moción si es posible y me lo dejan mis compañeros de corporación. Para empezar, se dice que este gobierno, o se da a entender, no respeta el derecho al acceso a la información y los plazos establecidos. Y eso no es cierto, porque yo en la comisión ya, espero que me ponga el tiempo que me han cortado, la voluntad política de este gobierno, dejé claro la voluntad política de este gobierno de responder a todas las peticiones y hacerlo en tiempo correcto. Y expliqué los esfuerzos que estábamos haciendo desde la pasada legislatura, desde Presidencia, para llevarlo a cabo. Y respondí, y se lo dije a EH Bildu, que de las 216 peticiones que han solicitado desde agosto hasta el 14 de febrero, se le ha respondido al 90%. Al 90%. El 92% de ellas en un plazo inferior a 15 días. Es decir, se responde al 90% de lo que ha solicitado y en menos del plazo que establece el reglamento. Por cierto, que mirando qué es lo que suelen solicitar, la mayoría, y yo esperaba que siendo EH Bildu tuviera que ver más con la vivienda o con el medio ambiente, la cooperación, la acción social, ellos que dicen que gobiernan y piden para las personas. No, es urbanismo. La mayoría de las solicitudes son para urbanismo. Cuando nosotros lo hacíamos en la oposición, nos decían que nos gustaba mucho el ladrillo y nuestros amigos a los que queríamos ayudar. Nos decían eso. La moción viene a decir que se contesta al 90% de lo que se solicita y al 97% por debajo del plazo. Y esto me lleva a hablar también a lo que entienden ustedes por debate, que es lo que estamos viendo aquí. Porque esto se podía no haber debatido. Con estos datos y esta decisión política expresada en la comisión, se podía perfectamente no haber venido aquí y montar este cirio que están montando. Pero no, porque ustedes entienden el debate como lo que estamos viendo, en el que ustedes pueden insultarnos, llamarnos esclavistas. Se ha llegado a decir que que había grupos que tenían grupos inmobiliarios a los que beneficiar, que solo hacemos marketing, que vamos a salto de mata, y bueno, todo eso con la entradilla de ustedes no dejan de sorprendernos, lo cual ya es un clásico también aquí. Ahora, eso sí, cuando el gobierno municipal responde, entonces ahí vienen los gritos. Ahí es cuando se queda claro que ustedes no tienen ni educación democrática y probablemente ni educación a secas para aguantar el argumento del contrario sin tener que levantar la voz y ponerse a gritar. Eso en política y fuera de la política se llama tener puño de hierro y mandíbula de cristal. Y por último les diré, con referencia, ya que lo han dicho, y acabo, señor presidente, que viendo, les agradecería que supieran escuchar al menos. Me ha quedado claro, oyendo el discurso sobre el debate y no debate, me ha quedado muy claro que van a votar que sí a la segunda enmienda que presentamos a la modificación del ROP, esa que va a ampliar en un turno más, en un 20% más, el tiempo dedicado a cada debate y en el cual estoy seguro que, siendo coherentes con lo que ustedes defienden, tendremos su apoyo. Eskerrik asko, ixteko txanda
Ixteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Lo único que escuchamos de parte de este gobierno municipal en todas las intervenciones es cuando gobernó Bildu, tal, Pascual, que la verdad me ha extrañado que no lo haga, porque usted siempre suele traer sus estadísticas que tanto le gustan con las respuestas de la legislatura en la que gobernó Juan Carlos Izaguirre. Y igual eso es consecuencia de que algunos de ustedes llevan demasiado tiempo sentados en esas sillas, sea en el gobierno, en la oposición o en otras instituciones que van pilotando de una a otra, y se les ha olvidado lo que es trabajar con responsabilidad y asumiendo funciones del puesto. Porque si yo soy cirujana, por ejemplo, no puedo ir donde un paciente y decirle ay, perdona, que no te he operado, que te he operado tarde o te he cortado una pierna, pero es que te he operado mejor que el cirujano que estuvo aquí hace 5 años. Lo primero, les pedimos un poco de responsabilidad. Lo segundo, esto no es un batzoki, aunque les moleste, esto no es su batzoki. Y estamos aquí representados por unos votos que nos avalan, unas organizaciones detrás, ciudadanos y sindicatos, organizaciones, vecinos y vecinas que nos piden que traigamos iniciativas. La realidad de que no nos facilitan la información no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, es una realidad. Y el problema es que les molesta la participación, les molesta la transparencia, les molestan los vecinos y vecinas que vienen al pleno. Pues solo hay que ver lo nerviosos que se ponen cuando este pleno está lleno, les molestan los sindicatos, les molestan las asociaciones de barrio. Y han convertido la participación y la transparencia en palabras vacías y cuanto más las utilizan, menos sentido tienen. Entonces, el ejercicio de democracia que nos invita a nosotros a aprender, se lo devolvemos, porque lo único que hacen es intentar cortar cada propuesta que trae la oposición, sea constructiva o sea del tipo que sea, y lo único que quieren es quedarse aquí en su cortijo y gobernar la ciudad pues como les da la gana. Y eso no va a ser así, porque repito, hau ez da zuen batzokia eneko goia eta hemen eukiko gaituzu aurrean gu eta beste alderdiak hau ez delako zuen batzokia beste instituzioetan egiten dezuten bezala. Oso ondo, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak. Hau batez, onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, bai, talde sozialistak. Bai, pues hemos votado que sí y voy a explicar por qué hemos votado que sí. Y hemos votado que sí porque, desde luego, este ayuntamiento no es un batzoki. Este ayuntamiento es la casa de todos los donostiarras y de todas las donostiarras. Y aquí estamos para trabajar en favor de los donostiarras y las donostiarras desde el Gobierno y también desde la oposición. Y lo único que creo que les puede molestar a los escasos ciudadanos que nos están siguiendo es el circo que están montando. Creo que la ciudad de San Sebastián no se merece la oposición que tiene. Muchas gracias. Garmendia Andrea, eskerrik asko. Urrengo puntura pasatuko gera. 23. kontrol mozioa, eskola publikoari buruzkoa, Elkarrekin Donostiako talde politikoko Aitzole Araneta bozeramaileak egina. Moción de control relativa a la escuela pública, presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bueno, la verdad es que es un placer escuchar que los ciudadanos de Donosti no se merecen esta posición de la persona que utiliza términos como pseudoizquierda o no sé quién va a alcanzar los cielos y se ha empotrado en los suelos. La verdad es que yo le digo, igual es mejor ponerse a trabajar y ser transparentes de verdad con los ciudadanos, se trate del amianto o se trate de poner una barandilla de 30.000 euros y no desacreditarse usted misma con sus propias palabras, que es lo que hace constantemente. Bien, como viene siendo habitual, entre finales de mes de enero y el inicio del mes de febrero empieza la campaña de matriculación de la escuela pública. A nivel municipal, desde el Servicio de Educación y previo al periodo de matriculación, el servicio consulta cuántas familias tienen un nuevo miembro en edad de escolarización y envía de oficio un tríptico informativo de matriculación escolar. En esta carta se indica el calendario de inscripción, el número total de colegios públicos y se anima a las familias a matricular a sus hijos e hijas en aquellos modelos lingüísticos que garanticen la capacidad de hablar con soltura en euskera y castellano. Teniendo en cuenta
porque esa es la realidad que tenemos en el País Vasco, que nos encontramos inmersos en un sistema educativo dual cada vez más privatizado y segregador, y que el envío de una carta a las familias nos parece una acción insuficiente para fortalecer la matriculación en las escuelas públicas de Donosti. ¿Y por qué nos parece insuficiente? Porque precisamente este territorio es uno de los territorios de Europa que más subvenciona la enseñanza privada. 48% de red privada subvencionada, es decir, concertada, y 51% de red pública y un 1% de red privada. Esta división de redes, que pretende ser vendida desde una idea de complementariedad, pero lo que realmente está fomentando es una segregación social en función del índice socioeconómico y cultural de las familias, que se traslada al ámbito laboral y a las posibilidades de desarrollo personal, rompiendo con la igualdad de oportunidades. O sea, dicho de otra manera, el sistema educativo vasco camina inexorablemente hacia la segregación y la privatización de la enseñanza. Y esto es un dato que deja entrever, por un lado, que hay una clara tendencia a apostar por la educación privada subvencionada como modelo de gestión, y también que carecemos de un plan y una apuesta firme por la escuela pública vasca. Y mientras esta situación no cambie, pues la escuela pública vasca seguirá contribuyendo a perpetuar estas diferencias sociales. O sea, que nos encontramos en un sistema educativo que resalta y reproduce las desigualdades sociales en lugar de favorecer la superación de las mismas. Y es por eso, porque consideramos que cuando se habla de modelo de ciudad, también se habla del modelo de escuela que queremos y de la apuesta que hace un gobierno municipal por la escuela pública, les traemos esta moción de 3 puntos, que me imagino que la concejala delegada me responderá lo mismo que me respondió en la comisión, que es nada, porque me dirá que ninguna de estas cuestiones es competencia del Gobierno municipal. Entonces, bueno, será una buena sorpresa si ustedes votan a favor, y en todo caso espero a su argumentación al respecto. Gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, bueno, no sé si llamarle alcalde, concejal del PNV o presidente del Pleno, porque a veces ejerce de uno, a veces ejerce del otro, sin solución de continuidad. En cualquier caso, yo sí que le pido que, si logra demostrar que el concejal Lleva efectivamente me ha llamado mentiroso y me ha acusado de robar, me deje acabar esta intervención, aunque sea en el próximo pleno. Me parecería lo más justo. En cualquier caso, vamos a votar, ya centrándonos en la moción, vamos a votar que no a esta moción, porque consideramos que tanto la educación pública como la concertada, que no privada, porque no hay colegios privados en San Sebastián, ejercen un papel social fundamental, de cohesión social, que no podemos primar a una ni a otra de manera particular. Así que efectivamente, bueno, pues vamos a votar en contra, pero sí dejando muy claro que consideramos que la labor de la escuela pública es absolutamente fundamental, así como efectivamente de la concertada. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bueno, guk esan baietz, babestuko degula mozioa, eta ados gaudela, baina, bueno, egia esan iruditzen zaigu behar bada urterrian aurkeztu beharko litzatekeela, matrikulazioarekin batera, eta babestu arren bi gauzatxo azpimarratu nahiko genituzke gehitzeko aurkitu dugun justifikazioari. Alde batetik, kanpainaren mezu nagusia euskaraz matrikulatzearen aldekoa izatea gehituko geniolokela, hau da, euskaraz matrikulatzearen alde egitea. Azkenean, ISEIBek kaleratutako datuen arabera, 2015ko ebaluazio diagnostikoari dagozkienak, LH laugarren mailan, zein DBH bigarren mailan, ikasleen euskara gaitasunak bere egin duelako. Orduan, bueno, pixkat horren arira, horren alde egitea. Eta bigarrenik, tokian tokiko eta gertuko hezkuntzaren alde egitea. Gertuko hezkuntzak auzoak bizirik mantentzeko aukera bai dira, eta gertuko hezkuntzak azkenean kalitatea hobetu eta garapen lokalean laguntzen baitu. Baina, bueno, gure baiezkoa badukazuela. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno,
apuntatu ditut egindako ekarpenak eta egia esan erabat logikoak iruditzen zaizkit. Bai, egia da, mozio honek, agian lehentxeago aurkeztua egon beharko luke, baina, justo gaina kasu horretan ni kanpoan nintzen. Baina, mozioan eta mozioko 3 puntuetan zentratzen, lo primero que se pide es realizar un estudio de la matriculación en las escuelas públicas de Donosti para valorar la evolución y articular medidas que favorezcan la matriculación en los centros públicos. Pues la verdad es que se pidió o pedí yo los datos en la comisión correspondiente a la concejala de Igualdad y la verdad es que lo que me contestó es que esto corresponde al Departamento de Educación del Gobierno vasco. Bueno, pues los puede pedir al Departamento de Educación del Gobierno vasco los datos que corresponden a Donosti y presentárnoslos en la comisión. Planteamos hacer un estudio para hacer una valoración de los mismos y articular medidas que efectivamente favorezcan la matriculación en los centros públicos de Donosti. Apostamos por poner en marcha una campaña de matriculación a favor de la escuela pública y también la respuesta de la comisión fue que el Departamento de Educación es el responsable, ¿no? Es decir, que ya se hace. Pero lo que nosotras pedimos es que desde el municipio se fortalezca. Es decir, estaría bien saber, porque no escuchamos nada de ninguna acción al respecto, qué acciones se están llevando a cabo en el municipio para informar a las familias de las opciones educativas y valorar si es suficiente o no. Y, en tercer lugar, la creación de la ventanilla única de información y matriculación para los centros educativos de Donostia, porque en muchos casos la realidad es que son los propios centros quienes están organizando jornadas de puertas abiertas y está muy bien, pero al final quien acaba asumiendo esta labor es el personal propio del centro. Así que desde nuestra coalición, nuestra apuesta es clara, la apuesta por la educación pública y como administración pública que es el Ayuntamiento de San Sebastián, consideramos que el Gobierno municipal también tiene que hacer una apuesta al respecto. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain botoa azalpen txandan, talde sozialistak. Arratsaldeon berriro guztioi. Bueno, pues no parece que le gusta que le digamos las cosas como son, pero es verdad que esto es competencia del Gobierno vasco. Y es verdad que desde el Ayuntamiento podemos hacer muchas más cosas fuera de nuestra competencia y, de hecho, y por desgracia, las solemos hacer, asumiendo desde luego todo el costo. Pero lo que no me parece que es admisible, y por eso hemos votado en contra de esta moción, es que pretenda que seamos sus secretarias. Usted tiene representantes en el Parlamento Vasco, que es donde se gestiona esto. Usted ha aprobado, su grupo político ha aprobado también el presupuesto en el Gobierno vasco y esta información se solicita y se la da, aparte de que mucha de la que está solicitando aparece ya en la propia página web. O sea, que haga usted el estudio, tiene usted sus asesores, que creo que también los pagamos entre todos los ciudadanos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. Hogeita laugarren puntua, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, zeinketei buruzkoa. Punto 24, moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a los ciudadanos como políticas feministas. Zakit nola geratu dan kontua. Zertan geratu gara? Kontu honekin? No, eso sí. A ver, kontu... Zein da zadantza, barkatu? Bueno, goizean, zinegotzi ordezkaria hurbildu zait, komentatzeko... Bueno, gelditu geha, azkenian, boto esplikazioa... Baina, hain zer da, irakurtzen dut, eta gero botua azaltzen da? Barkatu. Nik ulertzen nuen 22 egina abade. Orduan,
zuzenean bozkatuko dugu eta boto azalpen txanda irikiko dugu. Hori da, Bale, barkatu, nik ez dut ondo ulertu. Orduan, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orain boto azalpen txanda egingo dugu, eta Elkarrekin Donostiak izango du den hitza. Bai, lehenik eta behin, hemen hainbat ekimen azaltzen genituen, zaintzaren inguruan ikusita ere bai, Donostian daukagun alde batetik populazio piramidea eta baita ere nortzuk ari diren zaintza hori egiten, ez? Zentzu horretan posten gara, udal gobernu honek mozionen alde azaltzea, egia da, gustatu izango litzaigukela, gaur bertan edo orain dela bi egun, egiten dugunean bozeramaileen batzordea, bertan argitzea kontu hau. Eta zentzu horretan ulertzen dugu, udal gobernuak guk abenduko aurrekontuetan eraman genituen proposamenetan uko egin zien zaintzen inguruko bi ekimeni, bi partidari, eta orain beranduago onartzen baldin badituzue, nunca es tarde si la dicha es buena. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. Nosotros, pues la verdad es que creíamos que efectivamente se iba a leer y no iba a haber turno de debate. Lo llevaba el bueno de Miquel, que ha tenido que salir un segundo, pero bueno, en cualquier caso, independientemente del camino que haya sido más o menos tortuoso, nos alegramos que se vaya a aprobar esta moción. Y bueno, una moción con la que siempre hemos estado de acuerdo desde el primer momento, así que nos congratulamos. Sorionak. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, azaltzeko gure posa handi hartzen deula horrelako mozioak danon laguntzarekin ateratzea, eta espero deu benetako zaintzan mundu hontan gauzak aldatzen hastea eta kontuan ekitzea benetako etorkizunerako zer izango den. Hasik hortik aurrea, nik hoxe bakarrikan eskertu da nahi guztia. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, okerrez banago duela 2 hilabete guztet izan zela horrelako proposamen bat ekarri genuela udalbatzara eta horrerea adostu genuen zaintzaren inguruko diagnostikoa eta azterketa Donostia sustapenetik egingo zela, orduan gaur nola ez, baiezko bozka duela 2 hilabete onartutakoaren berdina delako. Eskerrik asko. Bai, zuri ez dago boto azalpen txanda gehiagorik eta hurrengo puntura pasatzen gara. 25. kontrol mozioa, Añorgan gertatutako izurketari buruz, Garbine Alkiza López de Zamanego EH Bildu taldeko... 25. puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Añorgan gertatutako izurketari buruzkoa. En relación con el vertido de residuos a la regata de Añorga. EH Bildu taldearen txanda. Bai, urtarriaren 27an, eguzkik egindako salaketa bati esker jakin genuen Tolosa hiribidean errekak kolore zurizka eta opakoa zuela. Isuriek jarraitu zuten hurrengo egunetan, eta azkenean urtarriaren 31an, igara errekan antzemandako isuri horiek, metroko obretatik etor zitezkela adierazi zuten. Metroaren obrak direla eta, zulatze lanak egiten ari dira Zarautziri bidean, eta bertan ur hondakinak sortzen dira. Berez, ETS-ek badauka ingurumen protokolo bat, eta ur horiek tratatzeko araztaile bat dute. Baina badirudi urak ez dituztela bertatik pasa, eta zuzenean estolderiara bota dituztela. Eta estolderia horietatik, azkenean itsasgora, errekan gora eraman ditut, horregatik bistaratu ahal izan ditu oraingoan. Badirudialako beste noizbaitetan ere gertatu izan dela. Hau dakigula, ez da lehenengo aldia. Batzordean, zinegotzi arduradunari galdetu genion, ea bazeukaten honen berri, eta ea beste isurketaren berrik bazeukaten, eta badirudi Amara Plaza hotelaren inguruan eta Martuten inguruan horrelako isurketak bazeudelanen berri bazeukatela.
Eta, kasualitatez, aste honetan ere ikusten dugu, Urumean isuriak egin direla, metroaren obren ondorioz, eta udalak informazio espediente bat irikitzea eskatu duela. Eta hala ere, esaten du, ingurumeneko departamentuak ez daukala zigor almenik kasu honetan. Galdetu genion ere, ea bazeukan urra agentziarekin harremanik, ea bazeukan urra agentziak zigor espedienterik, edo espediente zigortzairik barkatu duzunik irikizuenaren berrik, baina bazirudien momentu hortan zinegotzi ordezkariak ez zeukala horren berri. Berriro ere galdetu genionean, aste honetan ingurumeen kontseiluan, esaten zuen baziruela, baietz, iriki egintzela, urak iriki omentzuela, zigor, espediente zigortzaile bat. Hori horrela, informazioa eskatu genion, eta eskatzen duguna da azkenean, ETS-ek egindako isurketak azter eta kontrola ditzala. Eta horrela badagokio, udalak dagokion isuna, espediente zigortzailea eta neurria ezar dezala. Ez duelako balio esatea, ETS daukala errua, ETS-ena dela, azkenean, zuen estolderietan botatzen ari direnean urroiek. Eta bestalde, eskatzen dugu ere, urra agentziarekin etengabeko harremana manten dezan, informazio aukidesan zuzenean, eta gure esku, udaltaldeen esku, jar dezan. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, adelantar el voto positivo a la moción presentada por EH Bildu. Bueno, señalar que nosotras también en comisión, ante las denuncias de colectivos ecologistas, presentamos una serie de preguntas orales en relación a este vertido en concreto de la regata de Ibaeta. Lo cierto es que la respuesta en comisión fue bastante ambigua por parte del concejal delegado, ya que bueno, pues entendía que era muy complicado determinar el origen y si no se podían tomar muestras en el momento, pues difícilmente podían saber por qué motivo pues venían provocadas. Y ante la pregunta de si tenía constancia el Gobierno municipal de si había habido más vertidos durante las obras del topo en la ciudad, pues lo cierto es que todas las respuestas eran puede ser, pudiera haberse dado el caso, pero lo cierto es que bueno, pues las respuestas desde luego que no nos dejaron nada tranquilas, entendiendo que había una falta de control por parte del Gobierno municipal de esta situación, ¿no? Es cierto además que en anteriores ocasiones lo hemos trasladado igualmente a pleno, han sido numerosos vertidos los que han contaminado las aguas de nuestra ciudad, además de estos últimos casos denunciados tanto por colectivos ecologistas como por particulares de Añorga y Gara. El concejal delegado de Medio Ambiente pues señaló, ¿no?, que igual podía haberse dado el caso en el que los vertidos de Amara Plaza y Martutene pues pudieran darse por la circunstancia, ¿no?, de que las obras de ETS hubieran provocado esta situación. Pero además queremos recordar como por ejemplo el pasado mes de septiembre tratamos, ya que trasladamos a comisión y pleno la presencia del vertido en la regata de Txingurri Herrera, a consecuencia del cual la autoridad portuaria tuvo que poner barreras anticontaminantes, además de ello otra serie de vertidos en la regata de Añorga. Lo cierto es que diferentes grupos ecologistas han denunciado este último vertido, teniendo en cuenta que bueno, pues que se han realizado por parte de la empresa encargada de la realización de las obras del topo sin ningún tipo de autorización ni control medioambiental. Y sea la causa que sea, entendemos que es necesario de que llegue el momento y ahí la hora de que el Gobierno municipal tome las medidas oportunas para que no se repita esta sucesión de vertidos contaminantes. No se trata de ponerse solo en contacto con la Agencia del Agua y delegar en ellos la toma de medidas necesarias. Se trata de hacer un seguimiento, determinar quiénes son los causantes e imponer las pertinentes sanciones para que se respete nuestro entorno medioambiental. Y bueno, yo quisiera trasladar algo que bueno, colectivos ecologistas han denunciado en este sentido. Cuando se dice que ha habido un solo vertido y demás, bueno, pues no es cierto. Ha habido más vertidos. Igualmente, bueno, pues el ayuntamiento puede tener una potestad sancionadora y bueno, pues entendemos que ante la reincidencia de esta situación lo que hace falta es poner todos los medios para evitar que se vuelva a producir y evidentemente depurar responsabilidades. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez da ere, jeltzaleak ez, ixteko txanda beraz, EH Bildu taldeak. Bueno, nik
Aizearen azkendekotik hasiko naiz. Uste dugu neurriak hartzeko ordua dela, ardurak hartzeko ordua dela, maiz eskudatzen zeatelako ETRS-en obrak dira, bere ardura da, zuen hiria da, zuen hiritarrak dira, zuen urak dira, zuen estolderia. Beraz, ni gomendatzen dizuet ur hornidura eta saneamendu araudia irakurtzea, 12. kapitulua, arau hasteak eta zehapenak, eta hemen badaude arau haste larri batzuk, eta bertan nik uste aurkiko ez dutela bidea, arduradunari behar bada, isun bat edo dagokion neurria ezartzeko. Orduan, bueno, eskatzen dizkizuegu ardurak eta neurriak hartzeko dagokionean. Eta ez dela lehenengo aldia, errepikatu direla, eta ez errepikatzeko neurriak hartu behar direla, besteetan hartzen diren bezala. Orduan, bueno, baitxungo dugu ze bozkatzen dezuen, baina hori da gure eskaera. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta botoa azalpen txandan talde popularrak eskatzen du hitza. Sí, bueno, yo iba a votar a favor, tenía bastante claro que quería votar a favor, pero estaba esperando la explicación al turno de palabra del gobierno. Es que me sorprende que ni uno de los dos grupos del gobierno asuman su responsabilidad de las explicaciones y se reserven a la explicación de voto las explicaciones que se tienen que dar. Yo vengo aquí a aprender de la experiencia de todos ustedes. Yo no vengo aquí sabiendo qué voy a votar en todas las mociones. No lo sé, depende de lo que ustedes me dicen. Depende de las explicaciones que me da el gobierno. El grupo aquí tomamos muchas veces, estamos así hablando, estamos decidiendo qué votar. Pero es que si no nos dan una explicación, si nos hurtan, y no les acuso de robar, hurtan la posibilidad de tener esa explicación, de entender por qué ustedes toman las decisiones, se nos hace imposible trabajar en condiciones. O sea, yo les pediría que uno u otro, alguno, nos diera explicaciones para poder luego articular una respuesta. Es que me sorprende enormemente que no lo hagan y que no se les caiga, perdón, pero la cara un poco de vergüenza, ¿eh? Es que ricasco. A ver, señor, yo no le he interrumpido, porque no quiero que se me enfade usted más, en esto que no ha sido exactamente una explicación de voto, pero sí, permítame que aclare una cuestión. Una cosa es una interpelación en la que el Gobierno tiene la obligación de responder, y otra cosa es una moción que es un posicionamiento político del Pleno en el que cada uno fija la posición conforme a los criterios que estime oportuno. Y lo he dicho en alguna otra ocasión. Aquí hablamos los grupos y nos posicionamos los grupos con respecto a iniciativas que ustedes traen. No respondemos a preguntas que hacen unos grupos a otros. Formalmente es así y las preguntas e interpelaciones se sustancian en comisión. Simplemente por aclarar. No voy a entrar a debatirlo y creo que ahora el turno de explicación de voto le corresponde al Partido Socialista. Sí, Arratsalde-on, berriro. Bien, nosotros hemos votado que no porque la moción con la que en lo sustancial coincidimos y estamos de acuerdo hace una referencia expresa a ETS. Por lo tanto, da por sentado que el vertido en la regata de Añorga se ha hecho como consecuencia de las obras realizadas por ETS. Entonces, eso, aunque pudiera haber indicios de que sea así, realmente no está comprobado y no está certificado que sea así. Por lo tanto, afirmarlo ya de entrada nos parecía un poco, en fin, delicado, ¿no? Dicho lo cual, tanto como hemos expresado públicamente, como lo dije el otro día en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y como no tengo ningún inconveniente en repetir ahora, nosotros no solo hemos abierto un expediente informativo, desde Guardia Municipal también trabajamos coordinados para hacer el seguimiento y en su caso denuncia, como se ha hecho a URA, de aquellos vertidos que se puedan estar produciendo tanto al Urumea como a las diferentes regatas de la ciudad. Además, hemos enviado también, firmada por mí mismo, una carta a URA para que abra los expedientes necesarios y tome las medidas de sanción y de control necesarias. Nos hemos dirigido también a ETS para lo mismo, para que controle a las empresas que están realizando estas labores, que por supuesto tienen que realizar con todas las garantías, tanto medioambientales como laborales, como de todo tipo, y por lo tanto sí estamos trabajando en esto. Además, también expliqué, en este caso en el Consejo Asesor, que vamos a encargar un informe a una consultoría ambiental para que intenten, a medida de lo posible, decirnos de dónde vienen, de dónde proceden esos vertidos que se están produciendo efectivamente en algunos puntos de la ciudad y, por lo tanto, con todo eso, ver si podemos, además, tomar las medidas oportunas. Dije y expliqué también en el Consejo que habíamos aprovechado para, termino,
que medio ambiente municipal no tiene la competencia para sancionar, pero estamos trabajando también con mantenimiento urbano para ver si también se puede sancionar desde el punto de vista de mantenimiento urbano. Eskerrik asko, ez dago boto azalpen eskaera gehiagorik eta hurrengo puntura pasatzen gera beraz. 26. kontrol mozioa, bidebietako kiroldegiko irisgarritasunari irisgarritasuna hobetzeko. 26. puntua, kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua bidebietako kiroldegiko irisgarritasuna hobetzeari buruz. Punto 26. Moción de control presentada por el Grupo de EH Bildu en relación a la mejora en la accesibilidad en el polideportivo de Bidebieta. Quisiera comentar, si bien, como ha dicho el Eneko Goia, el alcalde, no tiene ninguna obligación normativa de contestarnos, pero entiendo que hay una responsabilidad política. Entiendo que para eso estamos aquí, porque si no, no entiendo muy bien para qué estamos. Ya bastante es que en la mayoría de las ocasiones la mayoría del Gobierno ni nos escucha ni nos atiende, pero ya decir que bueno, que no hay ninguna responsabilidad, pues realmente me parece demasiado. Yo traigo aquí una moción, o traemos una moción también relacionada con la accesibilidad de una parte, en este caso, de una instalación deportiva, ¿no? Ya es, yo creo que la tercera o cuarta moción que se refiere al respecto. Entonces, bueno, comentar que el deporte, si bien el deporte es una actividad saludable y recomendable para todas las personas, lo cierto que es que para una persona con discapacidad es muchísimo más importante porque va más allá de los beneficios físicos que puede obtener, ¿no? Y si es al amparo de un deporte colectivo, entiendo que bueno, sirve además como elemento de integración social, rehabilitación y refuerza valores tan necesarios para este colectivo especialmente como son la superación, la confianza y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Es por eso, por lo tanto, un recurso vital para una comunidad necesitada de espacios deportivos adaptados para ellos, ¿no? Y esto es lo que pide el Club Salto Vera Vera. Es un club que oferta hacer la actividad, el deporte de silla de ruedas adaptadas desde hace 15 años en esta ciudad. Por cierto, que están además dando pasos muy importantes hacia el alto rendimiento, ¿no? Y por cierto, también recordar que por parte del patronato tampoco no reciben ninguna ayuda directa por ser este colectivo. Pero bueno, cerrado esto, entendemos que bueno, y ellos así lo expresa, ¿no? Nos vamos a poner en una situación, es un club que lo componen 18 personas, de los cuales 12 se trasladan permanentemente en silla de ruedas. Por lo tanto, vamos a hacer un acto de ponernos en su lugar 18 personas que entran a entrenar o a jugar, de las cuales 12 tienen que entrar por un torno que tienen que hacer no sé cuántas maniobras por entran a unos vestuarios que no están adaptados, van a la pista y no pueden acceder al servicio que hay a pie de pista porque no está adaptado, por lo tanto se tienen que ir a otro pasillo, es decir, una detrás de otra hay una serie de peticiones que ellos demandan para mejorar su calidad de entrenamiento y además creo que es un derecho que tienen como todos los ciudadanos, ¿no? Y más. Entonces, joan asteko batzordean interpelazioa egin genuen zinegotzi delegatuak eta aitortu zuen eta hala esan zuen instalazioan 17.000 euroko hobekuntzak egin bai dituzte ere, ez duela betetzen gaur egungo araudia. Eta horrela adierazi zuen, aldagelak osorik berritu beharko lirateke, baina hori legeak esaten du, ez nik, hori delegatuak esaten zuen. Eta gehiago gehitu zuen, hori inbertsio garrantzitsu bat da, eta aztertu egin beharko litzateke. Eta horren arira ekartzen dut nik mozio hau. Bueno, ze proposatzen dugu, hontan, bueno, aztertzea, klubaren arduradunarekin batera aztertzea eta txosten bat egitea zenolako hobekuntzak egin beharko lirateke kiroldegian beraiek eta kolektibo honen aldarrikapenak eta eskubideak benetan betetzeko. Ni esker. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostia. Bai, eskerrik asko.
Empezando por, antes de comenzar por la explicación de votos, simplemente comentar que creo que demonizar al oponente político y no permitir que el compañero, por ejemplo, del PP no pueda expresarse resulta realmente inexplicable. Y creo que estamos aquí para hacer un trabajo de oposición y decir que la ciudadanía no se merece una posición como la nuestra. Me resulta que no hay nada más allá, ¿no? No hay mucha razón y cuando no hay razones, pues pasan estas cosas. Y es que ricasco, comienzo con la explicación. El Ayuntamiento debe garantizar el acceso a los servicios municipales a todos los ciudadanos. En este caso, el Club Vera Vera pone de manifiesto la incapacidad de uso normal del Polideportivo Bidebieta por la falta de preparación del centro respecto a la accesibilidad. Una vez más, son los ciudadanos los que de forma reactiva sacan a la luz carencias en la gestión municipal. Esto refleja una falta de visión del conjunto de la ciudadanía y falta de compromiso de cumplimiento de la normativa correspondiente. El concejal delegado en comisión manifestó que era imposible o que costaba mucho dinero acometer estas mejoras. Pero realmente no hay datos acerca del coste de las reformas necesarias para adaptar cada una de las instalaciones. Demandamos que se realice un estudio pormenorizado en cada instalación deportiva que no cumpla la normativa. Y en este sentido quisiéramos saber cuántas de las instalaciones deportivas no la cumplen. El club está solicitando 6 puntos muy concretos. ¿Existe un plan de actuación sobre ellos? Queríamos saber. Consideramos prioritario atender las deficiencias en cuanto a accesibilidad, deficiencias que vienen dándose desde fechas anteriores en un colectivo que sufre la incomprensión y falta de empatía de la gestión municipal. Se trata de ciudadanos que pagan sus impuestos y sus derechos deben ser respetados. Solicitamos un giro del Gobierno municipal en materia de accesibilidad y no entendemos que el concejal delegado manifieste su incomodidad por tener que cumplir la normativa que garantice una accesibilidad conforme a los requisitos legales actuales. Desde nuestro grupo municipal vamos a apoyar ambos puntos de la moción. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez, jeltzaleak, bai? Pues, empezando por el final, otra vez. Pues yo no demostré mi incomodidad para nada en la comisión. Absoluta comodidad. Lo que sí comenté en la comisión, y lo ha comentado la señora Carrere, y lo vuelvo a comentar aquí, claro y alto, es que esa instalación fue construida con fecha anterior a la entrada en vigor del decreto de accesibilidad. El Polideportivo de Bidebieta no es de hoy, no es de hace 10 años, no es de hace 15 años, no es de hace 20 años. Por lo tanto, fue diseñada sin tener en cuenta las especificaciones establecidas en materia de accesibilidad actualmente. Eso dije. Exactamente dije eso. Adecuar esa instalación a la normativa en vigor es prácticamente imposible, a no ser que se haga una intervención de una gran envergadura con su consecuente inversión económica. Pero eso se entiende, ¿no? El Patronato Municipal de Deportes funciona, como todos los departamentos, con un presupuesto. Entonces, si está presupuestado, primero compremos la primera viabilidad, que es la viabilidad económica. Y segunda cuestión, habrá que ver qué es una intervención de una gran envergadura. Esta cuestión, en el debate presupuestario, y si no me corregirá mi compañero delegado de Hacienda, el Gobierno no lo ha planteado, es verdad, pero en el periodo de enmiendas no lo han planteado ninguno de ustedes, tampoco, también es verdad. Por lo tanto, no figura el presupuesto municipal en este momento. Esa es la realidad. En Bidebieta acabamos de hacer una intervención importante en la mejora de los servicios deportivos, algo que no ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años, por cierto. Hemos eliminado un espacio de bar porque esa instalación estaba colapsada de usuarios. Hemos dotado de más espacio deportivo a los ciudadanos del barrio y a los usuarios de la ciudad, precisamente para la práctica deportiva. Modernizado equipamiento y, efectivamente, y con eso no se termina. Pero esa instalación da respuesta a otras muchas necesidades y ustedes conocen. Particularmente, me consta que conoce perfectamente la señora Reyes Carrere, porque me consta que conoce perfectamente a qué se dedica esa instalación y cuáles son la cantidad de usos que tiene, entre otras, por ejemplo, al balonmano de máximo nivel. Y sí, se han hecho mejoras para facilitar la accesibilidad en Bidebieta, en la medida de lo que ha sido posible, pero como he comentado, garantizar la accesibilidad conforme a la normativa actual
requiere una serie de instalaciones que van mucho más allá. Por ejemplo, cuestiones como la reforma integral de todos los vestuarios conllevaría la reducción de los mismos y, por lo tanto, condicionaría en este momento los usos que tiene esa instalación, porque, evidentemente, tiene usos de alto rendimiento, como puede ser el balonmano o el baloncesto en silla de ruedas, también usos de deporte escolar, que también tenemos la obligación de atender, y también usos de los usuarios de la Quirol Txartela, que también tenemos la obligación de atender. Y además habría que ver si con esa reforma se puede dar respuesta a las necesidades complejas no de un equipo de baloncesto, como mínimo de dos. Que cuando juegan dos. Hemos hecho algunas modificaciones en este aspecto. Hemos adaptado algunos vestuarios que ha sido posible del Polideportivo José Antonio Gasca. Y cuando me refería a la inversión de 17.000 euros que me comenta la señora Carrera, efectivamente, hemos cambiado algunas cuestiones en el año 2018 en aras a mejorar la accesibilidad, como fue, y como comenté, la sustitución del torno de entrada o del molinete de salida a pista. Pero esta es la realidad, pero no la instalación de Bidebieta. Veremos en el siguiente presupuesto cuál es el esfuerzo económico que hacemos aquí entre todos, por ejemplo, para adaptar el velódromo en materia de accesibilidad, que tiene 50 y tantos años también, y también hay deportistas con minusvalías que tienen que acceder a él y tienen su problemática, los frontones de la ciudad y otro montón de polideportivos. Es que esta es la realidad. Nos gustaría atender esto con inmediatez, pero es que los criterios económicos son los que prevalecen y las inversiones que están en este momento en el Departamento de Deportes son las que son conocidas públicamente. Entonces, a partir de ahí, pues en este momento, pues siendo consciente de que podamos hacer determinadas actuaciones puntuales que mejoren el día a día, que por supuesto vaya por delante que sí, una reforma integral de esa instalación en este momento, pues no somos capaces de hacerlo. Lo ha explicado perfectamente mi compañera Pilar Arana con el tema de las líneas de autobuses. Es que hacer un mundo mejor nos gustaría a todos, pero es que es más caro. Vale, eskerrik asko. Izteko txanda, EH Bildu taldeak. No sé si es más caro, pero creo que hace falta un poquito más de voluntad, porque ya lo único que nos faltaba por oír es que la responsabilidad de que no se va a hacer una serie de intervenciones en el Polideportivo de Bidebieta es porque la oposición no ha puesto ninguna enmienda. Tampoco ustedes vinieron a hacer ningún tipo de oferta. Es que ya es asombroso. Hemos estado oyendo, y tiene mucha costumbre el señor Ibabe, de echar pelotas fuera. Sobre todo para atrás, sobre todo 5 años atrás, pero resulta que han pasado 5 años. Y a día de hoy no es una petición que hago yo, Reyes Carreré, es una petición que hace un club determinado, que por cierto, como he dicho antes, no pueden entrar a hacer sus necesidades en el servicio correspondiente, se tienen que ir a no sé dónde. Y en los días de partido no es que entren 12 sillas, es que van 24, que los tienen que cambiar. Entonces, tienen una serie de necesidades que las dicen ellos, que no las digo yo. La moción de control está bien clara, es hacer un estudio y además abordar una serie de reformas pequeñas que mejorarían en la vida de estas personas que quieren hacer deporte. Usted ha mencionado efectivamente las prioridades, arreglar esto, arreglar lo otro, para el gimnasio, para este gimnasio, para otro gimnasio, para esta sala de musculación, para esta otra, efectivamente, y lo que no han puesto delante es poner un torno adecuado para que estas personas no se atasquen cerca de 10 minutos o 15 minutos para que todos puedan entrar. Y estamos hablando, y todo el día estamos hablando de prioridades. Entonces puede hacer todas las pantomimas que quiere desde ahí, pero la realidad es esta. A día de hoy hay una petición expresa y clara que hace un club deportivo que tienen exactamente el mismo derecho de acceder a las instalaciones, a todas las instalaciones deportivas de esta ciudad, y entendemos también que son instalaciones viejas, que están efectivamente que no cumplen la normativa, pero aquí sí lo que están pidiendo es que se hagan una serie de adecuaciones momentáneas mientras se hace el otro estudio. Entonces yo creo que tampoco es pedir tanto, pero ya lo único que nos faltaba por oír es que primero no podemos hablar de lo que queremos hablar y segundo que la responsabilidad de lo que ustedes no hagan sea nuestra. Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit talde popularrak hitza hartu nahi du, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, quería explicar nuestro voto a favor, que cómo no votar a favor también en esta moción.
Y la verdad es que me sorprende que, quería también oír al concejal delegado, pero me sorprende que, porque no tenía claro el voto aún, quería saber el por qué no se ha llevado a estas actuaciones, pero me sorprende que la excusa fuera que porque como esto se hizo así, pues ahora cuesta mucho dinero. Claro, si eso fuera así, pues no, Donosti no evolucionaría jamás. Yo entiendo que cuesta mucho dinero, pero también les cuesta mucho a ellos acceder a la instalación o hacer su actividad deportiva. Y yo entiendo que tiene una afección el cambiar los vestuarios, es verdad, porque hay que dar cabida a mucha gente, pero también hay que darles cabida a ellos. Entonces no vale quedarse cómodo esperando a que una minoría esté quejándose, pero bueno, antes de molestar a los otros, pues mejor dejarlo así. Yo creo que hay que dar un paso más y que mínimo que juntarse con el club, con los representantes y ver qué se puede hacer, por lo menos qué se puede hacer. Luego ya veremos, como bien has dicho usted, los presupuestos cómo se refleja, pero qué menos que juntarse para hacer un estudio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hurrengo puntura pasatuko gera. 27. puntua, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Debus lineak hobetzeari buruzkoa. Punto 27. Moción de control presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la mejora de las líneas de Debus. Sobre la mejora de las líneas de Debus. Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Uno de los retos de las sociedades desarrolladas en materia de movilidad es evolucionar hacia modelos económicos de bajo consumo de carbono y menor consumo energético, haciéndolo con criterios de equidad social y reparto justo de la riqueza. Una movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas de transporte respondan a necesidades económicas, sociales y medioambientales, reduciendo al máximo sus repercusiones negativas. Si queremos privilegiar al transporte público frente al uso del vehículo privado, se debería hacer lo necesario para ampliar los servicios de transporte público. Instamos al órgano municipal competente con respecto a la línea 16, que da servicio al barrio Donostiarra de Igueldo, que tengan a bien adelantar el horario de mañanas, debido a que los vecinos nos han transmitido justificadamente sus necesidades de movilidad, ya que el horario actual no se adecúa a las necesidades vitales de estos ciudadanos, es decir, de acudir a sus puestos de trabajo, de acudir a sus citas médicas, de gestiones privadas. Por tanto, esta pequeña solución a los problemas de los vecinos de Igueldo, haciéndolo extensible también a las demandas de los demás barrios, viene a corroborar un plan de actuación dentro del marco normativo vigente. Y la sencillez de la solución pasa por ampliar y fomentar el transporte público urbano y, en este caso, los horarios, con el objetivo también de reducir las emisiones de CO2 en el transporte. En Donostia, más de la mitad de estas emisiones corresponden al transporte. Por ello, también queremos poner de manifiesto que, con respecto a los búhos, planteamos la ampliación de estos servicios al resto del año, en lo que se refiere también a los vecinos de Igueldo, no queriendo solamente centrarnos en ello, a pesar de que la moción es acerca de los vecinos de Igueldo, pero creemos que es muy importante también que este barrio, que es el más alejado de la ciudad, pues requiere que se le posibilite el servicio de la demanda. Y esta demanda crecería si este servicio se da. Asimismo, sugerimos la ampliación a los búhos para el resto de los barrios, haciendo posible que la ciudadanía se beneficie y acerquemos los barrios fomentando la cohesión social. No pueden buscarse soluciones cortoplacistas poniendo el foco simplemente en una descongestión puntual en el tráfico de la ciudad, sino que también tiene que haber un plan integral de actuación. Creemos que diagnosticando problemas acuciantes que requieren solución en base a las premisas en las que se centra la implantación de un plan de movilidad ambicioso. Hace falta iniciar la restricción del vehículo privado en la ciudad y llevar a cabo ese plan de cierre lo antes posible. Una forma sería modificar la forma en la que se desplaza la ciudadanía, consiguiendo un transporte público más atractivo. Y no sin olvidar medidas que puedan ser soluciones ejecutables en un corto espacio de tiempo, y ahí las reivindicaciones de la ciudadanía solicitando ampliar los horarios de autobús, tanto diurnos como nocturnos, tiene cabida. Por eso apostamos por soluciones sencillas, coherentes, solicitando los recursos que mejoran la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. En comisión, la concejala delegada comentó que realmente entendía las necesidades y que estas necesidades son reales, pero comentó que, que los recursos económicos son limitados. Nosotras, nuestro grupo municipal, no podemos entender cómo esto sea un freno
para poder mejorar la vida de las personas cuando realmente estamos hablando de que esta ciudad está a tope y que no tiene un plan de movilidad y no se espera que este plan de movilidad empiece hasta que comience el metro. Y creemos que adelantar o atrasar los horarios de autobús mejoraría mucho y fomentaría el transporte público y acataríamos las cosas de una forma mucho más integral. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, está claro que efectivamente, Igeldo es un barrio muy particular, esta ciudad tiene unas características prácticamente únicas, la gran superficie del barrio, la poca densidad, la dispersión de los núcleos habitados y sobre todo la distancia a la que está del centro, ¿no? Y del resto de barrios. Es por eso que lógicamente se tenga que tener posiblemente un trato especial, un trato que ayude a que los ciudadanos de Igeldo no quieran dejar de ser donostiarras. Claro, es que lo que pedimos para unos no lo ofrecemos a los otros. Entonces, quizás sí se tenga que hacer un esfuerzo añadido y esta moción de Podemos, que es una reclamación, yo diría que casi histórica del barrio de Igeldo, que también se nos ha hecho llegar, también la trasladamos de manera, digamos, informal o discreta al Gobierno y tampoco nos hizo caso, pero sí consideramos que es importante y por eso vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai? Bai, beste udal taldekoek esan duten moduan, hau da Igeldoko Herri Kontseiluak aspaldik egina daukan erreklamazio bat, hola eralarazi dugu udal talde guztiei eta baita horrela Debuseko Kontseilura ekarri zuen eskaera hori. Beraz, gure aldeko bozka izango duela honek, ikusten degulako azkenean bizilagun batzuek eskaera bat egiten badute, demanda bat egiten badute, behar bat dagoelako da. Gero esango digute aurrekontuetan ez dagoela, ez degula eskatu, ez degula alegaziorik egin, baina behar denean aurrekontuetan egiten dira mugimenduak. Uhartean egiten dira mugimenduak, argientzako 400.000 euro, baina gero esaten da mikrobus baterako ez dagoela dirurik. Orduan, esan zenean ere, kontseiluan neurri hau eskatzen zutela Igeldoko Debuseko Kontseiluan, Igeldoko Herri Kontseiluak hau aurkeztu zuenean, honekin batera beste eskaera batzuk egon ziren, mikrobusa, garberako langileen eskaera bat autobus ordutegia atzeratzeko, eta beti aurrekontua eta lehentasunak jarri dira mahai gainean. Uste dugu lehentasuna behar bada jarri behar dela mugikortasunean, lehentasunak jarri direla mugikortasun honetan, autobusetan, eta beraz, espero degula kasu egitea Herri Kontseiluak espaldetik eskatua daukanari. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Sí, pues yo básicamente contestaría muy parecido a lo que he contestado a la mañana hablando del autobús de Inchaurrondo. Es verdad que tenemos una red de transporte público muy buena, muy valorada por los donostiarras, con posibilidades de mejora, sin duda, de aumentar frecuencias, de adelantar horarios, de servir a zonas donde no se sirve. Y sí, todos son necesidades y serían bienvenidas. Y el problema es, efectivamente, el presupuesto. Esta mañana estoy diciendo que diría casi lo mismo que he dicho esta mañana. Está contemplada esa necesidad, la necesidad de adelantar horarios a la mañana y retrasar el horario del último autobús, no solo para Igeldo, sino para otros barrios. Está en espera, igual que el autobús de Inchaurrondo, el de Aiete, el de Alza, los internos, el interno de Inchaurrondo, el interno de Aiete, el de Alza, el de Martutene, el de Garbera, que efectivamente a la mañana se me había olvidado, y es un problema presupuestario. Debus tiene un presupuesto importante que le permite dar ese buen servicio que tiene, y estas nuevas peticiones pues están ahí esperando el aumento presupuestario. Y igual que estoy diciendo yo que diría prácticamente lo mismo que a la mañana, hubiera ahí sentados vecinos de Inchaurrondo o de Igeldo, no sé si ustedes podrían decir lo mismo, porque la señora Garay ha acabado su intervención a la mañana diciendo
Bueno, pues si es por eso, 300.000 euros ya sacarán de algún lado. Creo que lo ha dicho así, textualmente. Entonces, ¿eso lo diría usted estando ahora aquí sentados los vecinos de Igueldo? ¿Usted diría, sí, pues ya sacarán 300.000 para Inchaurrondo? ¿O ahora diría, 300.000 ya sacarán de cualquier lado para Igueldo? Pero es que le sumamos los de Ayete, los de Alza, los de Martutene y llegamos a, bueno, pues ya sacarán de algún lado 2 millones de euros. Digo, es que tienen una facilidad para sacar dinero virtual, no sé de dónde, que desde luego nosotros no tenemos. Y también quiero hacer notar otra contradicción. A la mañana les parecía lo ideal, lo mejor del mundo, un transporte interno en Inchaurrondo que no vaya al centro. Porque ¿quién quiere ir al centro? Nadie quería en Inchaurrondo ir al centro. Todos los servicios buenos, lo reconocerán, que van al centro no les servía para nada a la mañana. Ahora a la tarde resulta que sí. Ahora a la tarde lo que quieren es ir al centro y que pongamos dinero en el centro. Y bueno, están contempladas estas necesidades y está pendiente de los recursos cuando pueda haberlos. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bueno, entiendo que la concejala delegada se encuentra incómoda. Yo realmente creo que sí que es una... decir no a una demanda de las necesidades de los ciudadanos que realmente están solicitando que tengan un autobús para que puedan llegar a sus puestos de trabajo y que se hable, en el caso de Igueldo, en el caso de otros barrios, hablando del microbús de Inchaurrondo, de los vecinos del barrio que necesitan. Me resulta que realmente que la postura nuestra es la coherente, porque realmente nosotros estamos diciendo que hay unas demandas que hay que hacer, a las que hay que atender, y el Gobierno municipal dice que no hay dinero. Es lo que estamos comentando todo el rato. Hay dinero siempre para la que ustedes consideran que tiene que haber dinero. Porque, bueno, volvemos a la isla, 4 millones, creo. Realmente es la voluntad política. Siempre se habla de voluntad política, pero es que las prioridades de cada gobierno quedan patentes y realmente ustedes están dejando claramente en situación de que el transporte urbano, el transporte, si no se fomenta, y ciudades como Barcelona, que están mostrando el camino, que están poniendo más autobuses, que están apostando por esto, realmente ese transporte, esta ciudad va a estar a la altura o vamos a seguir parcheando, esperando a que venga el metro, esperando a que se solucionen las cosas por inspiración divina y al final vamos a tener pues que realmente no hay la voluntad suficiente para poner simplemente el servicio a los ciudadanos para poder hacer una ciudad mucho más cohesionada. Que, por ejemplo, la estación de autobuses que está en el centro, la gente que tenga que ir, coger, viajar y no pueda tener en su barrio un autobús, y en el caso de Igueldo, de los vecinos de Igueldo, que realmente se pongan enfermos, bueno, multitud de situaciones y que no se puede no se puedan mejorar los servicios, realmente es difícil de comprender y de explicar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen. Ez dakit boto azalpen txandarik ez da nahi. Eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 28. puntua, kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, hiriko trafikoaren egoerari buruzkoa. Punto 28, moción de control presentada por el grupo Elkarrekin Donostia relativa a la situación del tráfico en la ciudad. Moción de control presentada por Aitzole Araneta, portavoz del grupo municipal Elkarrekin Donostia relativa a la situación del tráfico en la ciudad. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, hilabete honetan iritsi gea, 5:30 dira. Nik uste dut oso pleno gutxi geratzen zaizkigula benetan hiritarrek eskatzen dizkiguten ekimenak aurkezteko, izan ere udal gobernu honek mozal praktika egingo dugu hurrengo hilabetetatik aurrera. Por aclarar, porque esta también es una moción acerca del tráfico y de la mejora de la situación y del transporte también en Donosti, y las palabras de mi compañera han sido
que efectivamente se puede sacar dinero cuando se quiere, por ejemplo, los 4 millones de la isla. No era de cualquier lado, sino, por ejemplo, de los 4 millones de la isla o, por ejemplo, de la millonada de Yumbe. Efectivamente, sí, queremos autobuses que amplíen su horario para que los vecinos de Igueldo puedan acudir al centro, y eso no es incompatible con querer que los vecinos de Inchaurrondo puedan desplazarse entre los barrios sin pasar por el centro. Y quien vea ahí una incompatibilidad, pues creo que tiene una actitud un poco demagoga. Y además, dejar claro que esto no es una petición de nuestro grupo, o sea, no es algo personal, es que es algo que nos está pidiendo la ciudadanía, y creo que corresponde al Gobierno municipal responder a esa ciudadanía. En todo caso, traíamos esta moción a pleno principalmente para comprobar si llegábamos a ciertos consensos entre los grupos que estábamos aquí. Realmente ese era el objetivo de esta moción, ¿no? Por ejemplo, que en 2017 ya se superaron los límites de contaminación permitida durante 8 días y en 2019 se superaron durante 32, situación que se repetirá y que probablemente sea cada vez más frecuente por el cambio climático, o que el número de desplazamientos que se hacen en coche en la ciudad no está disminuyendo, sino que está aumentando año a año. Por ejemplo, está esta estadística que dice que el 65% de los turistas que visitan la ciudad llegan en coche, y que en Eustat calculan que el año pasado fueron unos 750.000 turistas. Cifra que creo que está aumentando con su apuesta clara por el crecimiento del sector turístico, además, en esta ciudad. Y a esto además se le suma el cierre de la calle San Martín, que supone que el tráfico que antes discurría por esa calle ahora lo haga por otras zonas que ya tenían un tráfico bastante elevado y en las que es bastante probable que mientras dure esa obra volvamos a hablar aquí de problemas, de atascos y de situaciones que van a seguir ocurriendo. Con estos datos, desde luego, creemos que es imprescindible que en esta ciudad se adopten medidas destinadas en general a la reducción de tráfico, y también sabemos que es un tema complejo, es un tema que una sola medida no la va a solucionar, es un tema que va a ir para largo y que también va más allá de unos presupuestos, y por eso hemos pensado y creemos acertado traer esta moción, sobre todo reclamando un compromiso político, del que hablaba también mi compañera ahora mismo, con respecto a esa necesidad de reducir el tráfico. Y es por ello por lo que traemos esta moción, en la que instamos a desarrollar un plan para la reducción de la presencia de vehículos privados en la ciudad, a poner en marcha medidas para que los turistas que viajan en coche y visitan Donostia tengan alternativas para no entrar con el coche en el centro de la ciudad, y si esas alternativas están en Donosti y no en Zarauz, pues mucho mejor. Y medidas complementarias para financiar de bus, como por ejemplo destinar una parte de la recaudación de la OTA o de la recaudación por las infracciones de tráfico directamente a financiar la compañía del tranvía de San Sebastián. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularra. Eskerrik asko, alkate jauna. Al día siguiente del corte de la calle San Martín tuvimos una tertulia radiofónica en la que la concejala de movilidad también estaba, y yo le dije que no iba a criticar esa medida hasta que no viera cuáles eran las consecuencias de esa medida, ¿no? Y efectivamente no lo hice. Realmente ahora vas por la calle San Martín y hay muchos menos coches, es verdad, no hay prácticamente coches. Lo que es un poco tramposo, porque claro, si cierras una calle, pues evidentemente no, pues evitas que los coches entren. Lo que no evitas es que el atasco prácticamente sea permanente en el Paseo Vizcaya, Paseo del Árbol de Guernica, Paseo de los Fueros. Y la zona del río está prácticamente todo el día colapsada. De tal manera que es muchísimo más rápido ir andando desde Riberas del Ollor al centro que coger el coche. Muchísimo más rápido. Es una medida eficiente y eficaz. Que digo, oiga, cierre el centro, cierre toda la ciudad, ponga una valla, evite que los coches entren y le aseguro que se va usted a librar de todos los problemas de tráfico en el centro de la ciudad.
Claro, ¿es una medida responsable? Bueno, depende como lo que ustedes consideren responsabilidad. Yo creo que no lo sería porque estaría usted evitando que muchos donostiarras pudieran acceder a su trabajo, pudieran acceder a los comercios con el impacto que tendría en los comercios, o pudieran hacer una vida, digamos, normal en su ciudad. Por eso nosotros proponemos, efectivamente, proponemos que se trabaje hacia ese objetivo, se trabaje para que dentro de unos años efectivamente sea mucho más cómodo ir en bici al centro, ir andando al centro, ir en transporte público al centro, dejar el coche fuera y poder desplazarse cómodamente al centro, a las playas, a las tiendas, al Paseo de la Concha, donde usted quiera. Nos extraña, como ya he dicho antes, que todos nuestros intentos de sacar adelante los parkings disuasorios que creemos ya urgentísimos en esta ciudad, se bloqueen. Incluso antes a un grupo les han echado en cara que sus reclamaciones no debían ser lo suficientemente urgentes porque no se habían planteado en el debate presupuestario. Nosotros sí planteamos en el debate presupuestario la necesidad de hacer un estudio sobre los parkings disuasorios, que se nos negó. Ahora parece ser que ustedes se han decantado por poner esos parkings disuasorios pues en Bilbao, pues para que vayan a ver el Guggenheim los visitantes de Donosti. Pero bueno, la política de movilidad y la política de reducción del tráfico en el centro debería ser bastante más responsable. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, arratsaldeon. Pues desde luego el compromiso político del grupo de los socialistas donostiarras está claro en favor de la reducción de la circulación de los coches privados en el centro de la ciudad y de la apuesta por el transporte público. El compromiso político de los socialistas donostiarras en favor de que los turistas vengan a San Sebastián no en coche para que lo dejen en las afueras, sino que no vengan en coche y vengan en el transporte más sostenible posible, como es el tren. Y si es el tren de alta velocidad, pues igual mejor, porque encima nos conecta con París y, claro, y el metro, por supuesto, porque así podrán alojarse fuera de la ciudad y venir en metro hasta el centro de la ciudad, como lo van a poder hacer todos los ciudadanos guipuzcoanos y donostiarras que no viven en el centro de la ciudad, pero que sí tienen todo el derecho del mundo de venir en el transporte más sostenible, que es el ferrocarril. Y lo que no se puede es de oca a oca y tiro porque me toca, y no saber o darle a todo, como hace el señor Corominas. ¿Qué estamos? O sea, ¿estamos a favor de la reducción del tráfico en la ciudad? ¿Sí o no? Y estamos a favor de las bicis y de los peatones, pero luego cuando peatonalizamos, no, pero sí, las motos, sí, pero no. Oiga, no sé, aclárese un poco, porque hay una política que es fundamental y prioritaria en todas las ciudades que van apostando por las políticas de movilidad sostenible y de desarrollo sostenible. Primero el peatón y la bicicleta, después el transporte público y, en última instancia, el vehículo privado. Y cuando antes hemos estado hablando de zonas 30 y de limitación de la circulación, estamos hablando de políticas sostenibles que tienen una prioridad. Y esa es la nuestra, desde luego, sin ninguna duda. Mila esker. Bai, Bildu taldearen txanda. Bai, azkeneko interbentzio hau entzunda eta egunean zehar mugikortasunarekin zerikusia egon diren mozio guztiak entzunda, argi dagoena da, behar dena dela plan integral bat mugikortasunari buruz. Ez dela petatxoak jarri eta horrekin mugikortasuna konpondu. Plan integral bat behar duela hiri honek, eta beraz horri heldu beharko diola udal gobernu honek. Pasanteak ez duela konponduko gaur egun daukagun mugikortasun arazoa. Eta hori badakizue, eta arizate saiatzen, hiritarrak engainatzen horrekin, baina badakizute horrek ez duela konponduko. Hori alde batetik. Gero, eskatu nahiko genuke, mesedez puntuka bozkatzea, lehenengo biei gure baiezko emango diogulako,
baina hirugarrenari abstentzioa emango diogula. Abstentzioa emango diogu azkenean debus finantzatzeko badaudelako udal dirukutxak, badaudelako aurrekontuak, badaudelako, bestelako neurriak eta hortara mugatu beharrean abstentzioa emango diogula. Eta bukatzeko esan, jada azkeneko interbentzioa degunez, espero izagula udal gobernuak roparekin egin nahi duela birpentsatzea, herritarrei duten hitza ezkentzea, eta gaur udalbatza honetako alkatak erakutsi duen jarrera autoritarioa aldatzea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Sí, pues voy a empezar por contestar a Itzole Araneta el tema de la demagogia. ¿Sabe usted qué es la demagogia? Lo que usted hace, ¿qué demagogia hace usted? Y la señora Garay a la mañana. Usted sabe la diferencia entre inversión y gasto corriente, por supuesto. El tema de la isla, nos guste más o menos, a ustedes ya sé que no les gusta nada, es una inversión. El tema de los 4 millones o 2 millones, lo que sea, en autobús, en las líneas de autobús, es gasto corriente. Uno es una vez, el otro son todos los años 2 millones de euros. Y esa diferencia que ustedes la saben, la explican, la confunden, dan a entender así porque la millonada de gasto de la isla y lo equiparan con la otra. Eso es demagogia. Voy a lo que nos piden de las zonas de la presencia de vehículos, de tráfico. A ver, vamos a votar que sí a los 2 primeros puntos. En este caso creo que no suelen leer la prensa, que para otras cosas leen continuamente y nos vienen a decir lo que en prensa, desde luego, públicamente hemos dicho que estamos trabajando en estas zonas libres de emisiones y ruidos, que la ciudad, después de la entrada en funcionamiento del topo, va a ser otra, con muchas más peatonalizaciones, peatones primeros, luego bici, luego transporte público y luego coches privados y motos, etcétera. O sea, estamos en total sintonía con las 2 primeros puntos que vamos a votar que sí. Y en el tercer punto, pues no lo acabo de entender muy bien. Volvemos al presupuesto. O sea, si el presupuesto, todo lo que se recauda, se reparte luego como se decide en este pleno, claro, si quitamos parte de ese presupuesto para financiar más de bus, no sé a qué quitaremos, a no ser que lo que me quieran decir aquí es que pongamos más infracciones, recaudemos más con la OTA para recaudar más a través de sancionar más y de subir los precios de la OTA, pues para que al final le llegue más también en ese reparto al transporte público. No sé cuál de las dos es, pero ninguna de las dos podemos votar que sí. Así que este tercer punto votaríamos que no. Perdón, se me olvidaba, señor presidente. Es verdad que hay poco tráfico, hay menos tráfico. La calle San Martín está con muy poco tráfico, lógicamente, porque no se puede pasar, pero todo ese tráfico no ha pasado a otros viales de la ciudad. Y eso pasa, y lo quiero decir aquí públicamente, gracias a los donostiarras, que han sabido ver lo excepcional de la situación, comprenden las obras en el centro y han dejado, en muchos casos, sus coches en casa. Y eso es de agradecer. Eskerrik asko, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai. Bueno, pues venga, sigamos con el juego de la demagogia. Sacar 450.000 euros del plan de contingencia para financiar a la Iglesia, no sé si es demagogia o no es demagogia, pero eso es algo que ustedes están haciendo. Y la verdad es que sí leemos la prensa, la leemos con mucha atención. Lo que no nos queda claro es si todo lo que ustedes mandan a prensa luego lo van a hacer o no, porque llevamos todo el pleno discutiendo sobre lo que han publicado en prensa con grandes titulares y luego no han hecho. Con lo cual, bueno, aquí tenemos, para ponerle la puntillita a este pleno, otro ejemplo de demagogia. La verdad es que cuando se habla de compromiso político claro, o cuando se habla de la teoría de la movilidad sostenible, y luego no se está aplicando, pues es algo que no nos parece muy de recibo, Marisol. En todo caso, bueno, y también con afán recaudatorio también hay otros, podía haber otras tasas. Por ejemplo, la tasa turística, que llevamos 5 años de reclamación y 5 años de retraso. Y fíjese usted si se hubieran podido financiar con esa tasa turística
en estos 5 años mejoras en las líneas de autobús, en el transporte público y mejoras en el tráfico. Fíjese usted si se hubieran podido financiar. En todo caso, usted habló en comisión y hoy también lo ha hecho en el Pleno sobre la finalización de las obras del topo como punto de partida para establecer este tipo de partidas. Y aunque es verdad que el topo puede facilitar el acceso al centro en algunas zonas de Guipúzcoa, no vertebra el territorio, tampoco es la solución, por ejemplo, al tema de la llegada de los turistas en coche y, por tanto, tampoco vemos que tenga sentido esperar a que acaben las obras. En todo caso, y para terminar, para no alargarme más, les felicito porque, por lo menos, se van a poner las pilas y se van a poner en marcha en esta materia, más allá de los titulares demagógicos o de las supuestas incoherencias que quieren hacernos ver. Eskerrik asko. Ez dago eragozpenik puntuz-puntuzka botatzeko orduan, ez? Bueno, banan joango gera, lehen puntuari aldeko botuak. Aho batez. Bueno, bigarren puntuari aldeko botuak. Aho batez. Hirugarren puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Hirugarren puntu hau ez da onartzen. Eta beraz mozioa 2 punturekin onartua gelditzen da eta honen bestez gai gehiagorik ez daukagu eta plenoa amaitu da.